Buenas tardes, bienvenidos. Ya estamos en Cruce Bertoni, cancha por venir, la gran final del campeonato Bertoni. Ya están los dos equipos para lo que va a ser el tercer y cuarto puesto. Ya me acompaña Blas Antonio Jiménez acá en el escenario de FD Music. Sí. Ya podemos saludar también a la audiencia. Los primeros minutos de este compromiso, entonces, acá en Cruce Bertoni, cancha por venir. Estamos probando ya las imágenes de Blas Antonio de lo que se está jugando entre el equipo del 13 de mayo y el equipo de Guaraní, los primeros minutos. Buenas tardes, Blas Antonio. Sí, muy buenas tardes, Juan Carlos. Cordial saludos a toda la gente que están presentes ya observando de este primer partido, justamente por el tercer y cuarto puesto, aquí frente a frente, el equipo del 13 de mayo FC ante el Sport Guaraní. Así es que ya se viene este compromiso, los primeros minutos de juego de este partido, Juan Carlos. Sí, exactamente. Ahí ya tenemos ya la terna arbitral, Blas Antonio, en la hoja. Ahí tenemos la terna arbitral para que podamos compartir un poco. Ya está el equipo del 13 con su casaca tradicional, el auri rojo, y el equipo de Guaraní con su casaca tradicional. Los primeros minutos, mientras vamos saludando ya a los amigos que nos van a estar acompañando ya este primer partido. Ahí con Milciades, vamos a conocer ya cuántos minutos vamos a tener. 20 minutos cada tiempo, 20 minutos cada tiempo, entonces vamos a tener este compromiso. Y tenemos ya la planilla contigo, Blas Antonio. Tenemos ya la planilla. ¿Cómo se presenta el equipo del 13 de mayo? ¿Cómo se presenta el equipo de Guaraní en este primer compromiso, Blas Antonio? Sí, señor. 13 de mayo juega con Lucas Agüero Zárate en portería. Casaca número 1 para él, 5 para Darío Jiménez, 4 Williams Escobar, la número 3 Mario Colmán, Barrios tiene la 7, la 9 para Milciades Ortellado, número 8 para Ricardo Agüero, la 10 para Fabián Careaga, 13 para Joel Fernández, la 11 para Richard Sánchez y Gaspar Duré utiliza la número 2. Muchas gracias. Ahí está ya entonces el onceno titular. El onceno titular, vamos a ver qué indica el árbitro en estos. González, así también la número 15 para Emiliano Barbosa, 13 para Gaspar Cabrera, la número 88 para Isacio Díaz, 7 para Díaz y la 13 para César Colmán. Sí, exactamente, ya estamos también probando ya ahí la página de Pulse Sport, ya estamos por ahí. Blas Antonio, ya estamos por ahí entonces para compartir un poco hoy en la transmisión que estamos teniendo también ya en nuestra página. Vamos a estar compartiendo a través de Juan Carlos Martínez, a través de JC Deportivo. Entonces este primer compromiso, tiro libre de esquina que corresponde ya al equipo de Guaraní que va con todo por el tercer y cuarto puesto. Balón arriba, nadie pudo ahí poner, ahí por lo menos la cabeza, envía el balón en la línea de fondo, corresponde saque de salida. La final del campeonato Bertoni que se pone más que lindo, la afición deportiva va llegando, allá lo vemos ya la hinchada de San Lorenzo, al sector sur con la bandera ya extendida, donde van llegando la gente a estas horas de la tarde aquí en Cruce Bertoni, cancha por venir. Va al ataque el equipo del 13 de mayo, vamos a ver, el jugador con casaca número 13, va con todo, la afición deportiva también, preparado, salta, cabecea, llegaba con todo el equipo del 13, el jugador con casaca número 14, era Sánchez, el que llegaba con todo entonces en esta jugada lateral que corresponde. Ya estamos entonces con la señal de Pulse Sport también, Blas Antonio. Sí, señor, a partir de ahora ya están al aire también, ya transmitiendo a través de la página en YouTube, en este caso la página de Pulse Sport Más, ya llevando las imágenes justamente de esta gran final. Primeramente este compromiso por el tercer y cuarto puesto y después la gran final, Juan Carlos. Sí, exactamente, 20 minutos cada tiempo vamos a tener entonces la primera parte. Estamos compartiendo entonces en esta tarde especial de día domingo 19 de abril 2026 con las imágenes que vamos mostrando también y mientras vamos saludando a todos los amigos que están en contacto con nosotros. Empate 0-0 por el momento, la terna arbitral, Blas Antonio. Sí, árbitro principal Germán Escobar, línea 1, Adam Cañete, línea número 2, Enrique Quintana. Muchas gracias. Ahí está el portero del equipo del 13. Va sacando ya balón arriba. El equipo de Yataití. El equipo de Guaraní. Entonces, por el tercer y cuarto puesto que están. Ahí hizo la falta. Corresponde entonces tiro libre. Indica el árbitro. Sí, llegaba con todo ahí el jugador del equipo del 13.
Y vamos a ver cómo va a terminar toda esta historia por el tercer y cuarto puesto, Blas Antonio. Sí, señor, los dos equipos que salen ya a proponer, obviamente buscando el primero del partido. Hasta el momento 0-0 el tanteador en este primer tiempo. Sobre 7 minutos ya estamos de esta etapa inicial. El marcador indica que están 0-0. Guaraní, así también el equipo de 13 de mayo. Los dos equipos que va queriendo ya abrir el marcador en este compromiso. Justamente el equipo guaraní es el que tiene la pelota en su salida para tratar de llevar hacia adelante al equipo de Guaraní. Sí, estamos, bueno, vamos a repetir de vuelta en la página, vamos a estar compartiendo ya en instantes a través de JC Deportivo, a través de nuestra página Juan Carlos Martínez también y a través de JC Deportes. Vamos a estar compartiendo entonces ya las imágenes que vamos mostrando ya en este primer compromiso, la primera parte que vamos teniendo entre el equipo de Guaraní y el equipo del 13 de mayo. Hay balón que va para el equipo del 13 que va recuperando ya por el sector izquierdo. Sale rápidamente empate 0-0 mientras la afición deportiva va llegando acá en Cruz Bertón y Cancha Porvenir. Termina hoy la gran final, la entrega de los premios, de los trofeos. Ya renacer en vivo acá en el escenario de FD Music. Ya están los muchachos acá preparados ya para lo que va a ser ya esta fiesta popular que tiene el Campeonato Bertoni como cada torneo. Hoy especial clima. Allá lo vemos ya hacia el arco del sector sur. Está la hinchada de San Lorenzo y acá la hinchada de Bertoni. Mirá, arco del sector norte. Mirá qué colorido ya a estas horas. Blas Antonio, mirá por la visión deportiva bien temprano. Va llegando con toda la familia de lo que va a ser la final que vamos a tener después de este partido, Blas. Sí, importante mencionar de vuelta también que los premios del campeonato Bertoni, el campeón va a llevar la suma de 5 millones de guaraníes más el trofeo y medallas. Juan Carlos, el vicecampeón, en este caso va a llevar la suma de 3 millones de guaraníes, así también el trofeo y las medallas correspondientes. Y por el tercer puesto, o sea que el premio para el tercer puesto va a ser 1,5 millones de guaraníes y el cuarto se va a quedar con la suma de 1 millón de guaraníes. Es decir que hoy todo va a llevar platita también, Juan Carlos, ¿no? Sí, exactamente. La totalidad de los premios en guaraníes son la suma de 10.500.000 guaraníes. Sí, exactamente. Agradeciendo a la Municipalidad de San Estanislao también por el apoyo al licenciado Agustín Obando. Muchas gracias por ese apoyo también al campeonato Bertoni y después todos los amigos que están apoyando con todo de este campeonato que se cierra el día de hoy, Blas Antonio, acá en Cruz Bertoni, Cancha Porvenir. La entrada 20.000 guaraníes, ya para quedar a bailar con Renacer, con FD Music, después de terminado este compromiso de la gran final el día de hoy. Ahí estaba el equipo del 13 de mayo, sale el portero que está atento, Rafael Collante, está atento ahí. El portero Collante que va saliendo ya rápidamente para el equipo de Guaraní por el sector izquierdo. 20 minutos cada tiempo que vamos a tener entonces. 20 minutos cada tiempo que vamos a tener. Va el equipo del 13 de mayo de Yataití. Ahí está, va teniendo ese balón por el sector izquierdo, el jugador con casaca número 13. Ahí está Fernández, va con todo Fernández, sigue tocando. El capitán casaca número 6 también que va teniendo ese balón que va saliendo ya en la línea de costado. Acá vemos allá la banca de Guaraní y la afición deportiva que empieza a llegar en masa aquí en Cruz Bertoni, Blas Antonio. Sí, va llegando familia, obviamente, para presenciar y para disfrutar, por sobre todas las cosas, de esta gran fiesta de fútbol que se vive aquí en esta zona del país, que es en Cruz Bertoni, Juan Carlos. Sí, exactamente. Mientras vamos saludando a los amigos que están en contacto con nosotros, siguiendo también a través de nuestra página, la primera parte, el primer tiempo, va por el sector izquierdo el equipo de Guaraní, balón arriba. Sale el portero que está atento. Está atento ahí el portero Lucas Agüero Zárate. Es el portero del equipo del 13 de mayo. Recupera ya balón. El equipo de Guaraní que va con todo, el jugador con casaca el número 8, ahí está, va con todo, el equipo de Guaraní queriendo abrir el marcador, quiere quedarse con el tercer puesto, los dos equipos quieren quedarse con el tercer puesto, vamos a ver quién se queda, si hay empate vamos a ir en la tanda de penales, Blas Antonio. Sí señor, hoy sí o sí vamos a conocer al tercer puesto, así también el cuarto puesto y obviamente los... Va el equipo del 13 de mayo, vamos a ver cómo termina esta jugada, saca como puede la defensa, era el jugador con casaca número 11, vamos a ver quién es, Rodríguez. Me
parece que sí es César Rodríguez que sacaba el balón, salvada espectacular, pero corresponde tiro libre de esquina. Tiro libre de esquina para el equipo del 13 de mayo. Ahí está, bueno, esta chance que tuvo en la llegada, pero tiene esta pelota parada el equipo del 13 de mayo de Yataiticurá, Blas Antonio. Sí, fue muy oportuno realmente el cruce defensivo para poder, obviamente, cortar el circuito, sacar al córner y va a ser servicio de esquina, punta derecha para el equipo del 13 de mayo. Sí, ahí está, ya colocando ya ese balón. Ahí está con la pierna derecha, balón arriba, la peinada, no pudo cabecear bien, no pudo salir también ahí el portero Collante, Rafael, se salva en esta última. Vamos a ver qué indica el árbitro que corresponde al equipo de Guaraní. Empate 0-0 en esta primera etapa, Blas Antonio. Sí, cuando buscaban justamente ahí en el punto penal, así también hubo algunos que intentó en el primer poste, esa pelota fue en el segundo poste. Sí, exactamente, ahí está. Con todo, ya el equipo de Guaraní también por el sector derecho. A ver cómo termina esta jugada. No salió todavía, sale el capitán rápidamente. El equipo aurirroco que tiene ese balón. El equipo del 13. Balón que va teniendo de vuelta. Ahí ya está. El jugador con casaca número 11 va buscando el sector derecho. Va por arriba. Era Sánchez el que buscaba. En las manos del portero de Collante que está ahí más que tranquilo, seguro en la portería, ahí va defendiendo los 3 caños ahí que tiene el equipo de Guaraní, Blas Antonio. Sí, muy atento, está activo obviamente el portero para salir también, por supuesto está atento en esa última línea en este caso. Sí, exactamente, vamos agradeciendo también a los amigos que nos van acompañando con todo ya en la transmisión. Ahí está, balón, está en posición prohibida, dice Adalberto Cañete, está en posición prohibida. La hinchada de Tupacé que llega en masa, allá lo vemos ya, la bandera rojiblanco. Sí, ahí está el equipo rayadito del San Lorenzo de Tupacé que va a estar disputando la final. Otra final más frente al equipo de Bertoni. Tiene algo especial entre Bertoni y equipo de San Lorenzo en este campeonato Bertoni. Fernández, el pase para el capitán que va con todo, busca el sector izquierdo, ahí está Sánchez con la pierna zurda, saca la defensa por ahí, quedó de vuelta el balón en el área, vamos a ver si aparece el pase equivocado. Se enoja ahí Fernández, estaba Collante atento, va sacando ya con la pierna derecha, balón arriba, lo va a buscar el jugador con casaca número 9, primero la defensa del equipo del 13 de mayo, balón arriba, otra vez. Mientras vamos saludando a todos los amigos que están en contacto con nosotros, impresionante los amigos que nos van acompañando a través de la página, a través del Facebook también que vamos compartiendo y a través de Pulse Sport, a través de... Bueno, ¿podemos compartirlas, Antonio, por favor? ¿Podemos compartirlo, Blas Antonio? No. ¿En qué página yo puedo ver el partido, Blas Antonio? Ah, perfecto. Tenés que entrar en YouTube y ahí poner en el buscador Pulse Sport Más y ahí te va a saltar. Ya en instante vamos a estar compartiendo entonces a través del Facebook también. Bueno, para que puedan compartir con nosotros la transmisión en vivo. Y esto no va más la primera parte. La primera parte de esta historia termina entonces empate 0-0. Y mientras nos vamos acomodando bien acá en el escenario de FD Music. Muchas gracias ya acá a Mario, a Javier, por toda la comodidad que nos ha puesto también acá. Todos los muchachos de Pulse Sport que están presentes también acá en Cruce Bertoni. Mientras vamos a ir agradeciendo y vamos a acomodarnos entonces ya también en la página a través del YouTube y a través del Facebook también que vamos a estar compartiendo. Termina la primera parte y nos quedamos en Pulse Sport, Blas Antonio. Sí, señor, ahí quedamos con las imágenes justamente de esta gran final en esta jornada de hoy. Así que vamos a cortar esta parte del Facebook y nos quedamos con la señal de Pulse Sport Más.
Empezó esta segunda etapa entre el equipo del 13 de mayo y el equipo de Guaraní. No hay cambio, me parece, hubo cambio. Acá nos va a indicar ya el secretario Mercedes Braguet también, mientras se van preparando ya los equipos para la gran final que vamos a tener el día de hoy entre el equipo de San Lorenzo, Bertoni y Blas Antonio. Y posteriormente la premiación también, Juan Carlos. Sí, después vamos a tener la premiación, la entrega de los trofeos premios y después ya renacer en vivo acá en el escenario de SPD Music. Ya están todos los muchachos. Ya estamos a través del YouTube, Pulse Sport, o pueden seguir ahí en nuestra página, pueden buscar en nuestra página a través del Facebook y compartir también. Vamos a leer todos los mensajes también mientras vamos saludando ya. Muchas gracias al amigo Edison, muchas gracias Edison, muchas gracias a Kevin, Edison, Kevin, Gonzalo, ahí su guardaespaldas, 2 guardaespaldas ya tiene ahora, sí, está Gustavo y Roberto por ahí, Blas Antonio. Bueno, mientras vamos saludando ya, lateral que corresponde, ahí ya lo cumple ya Durel, el jugador con casaca número 2 del equipo del 13 de mayo, Gaspar Durel que cumplía el lateral, va con todo el equipo aurirrojo. Vamos a ver cómo termina esta historia, si hay empate, así como dije Blas Antonio, vamos a irnos a la tanda de penales. Sí, señor, así mismo hoy se definen, entonces hoy vamos a conocer al tercer y así también al cuarto puesto y después vamos a vivir la gran final. Sí, exactamente, después ya vamos a estar agradeciendo a todas las firmas comerciales a través de la TV que vamos compartiendo en Pulse Sport, a través del Facebook, JC Deportes, pueden seguir sin ningún problema. Bueno, lo que se pierde el equipo de Guaraní en esta última, salía el portero también, se pierde la chance de abrir este marcador, Blas Antonio. Sí, qué buena posibilidad, utilizando justamente Guaraní el costado izquierdo, el lanzamiento que cae en el segundo poste, también el arquero que salía también, y bueno, fue una de las más claras ya del compromiso, estuvo cerquita realmente el conjunto de Guaraní de abrir el tanteador que permanece 0-0. Sí, exactamente, bueno, ahí están las imágenes, la cámara que estamos utilizando está sentido, el portero del equipo del 13 de mayo, está Lucas Agüero Zárate, se perdía por Guaraní, la chance de abrir el marcador, ahí está el árbitro principal de este compromiso, por el tercer y cuarto puesto. ¿Cuánto va a llevar el equipo que salga tercero? ¿Cuánto va a llevar el equipo que salga cuarto, Blas Antonio? Y el tercer va a llevar la suma de 1.500.000 guaraníes. A la pinta, muy buena plata, Blas Antonio. Muy buena plata realmente, Sí, y el cuarto, la suma de 1 millón de guaraníes, Juan muy Carlos. buena plata, pero 500 la diferencia, entonces los muchachos mojan la casaca, como se dice. Si hay empate, vamos a ir en la tanda de penales. Asistencia que va teniendo Lucas Agüero Zárate, portero del equipo del 13 de mayo. Están empatados 0-0, mientras la afición deportiva va llegando. Podemos mostrar con la cámara de Kevin o de Gonzalo, vamos a mostrar un poquitito la gente cómo va llegando hacia el arco del sector norte. También la entrada que está hacia el sector sur. Mira cómo está la visión deportiva llegando. Ahí está el equipo de Bertoni ya con la bandera, con el color tradicional azul y blanco, el equipo de Bertoni que llega en esta final. Ahí está arco del sector sur. Podemos mostrar con la cámara de Gonzalo cómo está el arco del sector sur. Mira el color rojo blanco, sí, el color rojo blanco allá también. Y mientras vamos a tener la continuidad del juego, ya va sacando ya la defensa del equipo del 13 de mayo. Ahí está el juego con casaca número 6. El que va teniendo ese balón es Rolando Bogado. Balón que va buscando por el sector izquierdo. Va el equipo de Guaraní. Sale el paso en la defensa. Está Duré. No perdió el balón. Ahora sí salió. Y se le fue el balón. Gaspar Duré colocando ya para el lateral. Hay cambio en el equipo de Guaraní. Vamos a ver, ahí está Alberto Cañete ya picalizando todo para el ingreso de 2 jugadores. 2 cambios en el equipo de Guaraní, Blas Antonio. A ver, uno de su número 14 sería el jugador Amarilla, Rodrigo Amarilla. Deja Sí. la número 6. Sí, y Rolando Bogado que deja entonces ya el llamado de juego. El 19 también ingresa. 16 y 19. Bueno, casaca 16 y 19 que es Julio Moreno. Ahí está Moreno entonces que ingresa. Lateral que ya lo cumple Gaspar para el de mayo, balón que va saliendo de la línea de costado, corresponde lateral para el equipo de Guaraní. Mientras vamos saludando y agradeciendo también, muchas gracias al intendente municipal, nuestra querida ciudad de San Estanislao, que de seguro va a estar presente al precandidato a concejal municipal por la lista 2, acompañando al ingeniero Carlos Verón, el abogado Carlos Sosa, que de seguro estará por acá en esta gran final, acompañando también el precandidato a concejal municipal por la ciudad de San Estanislao, el profesor Pidencio Fernández, creo que va a estar por acá también, acompañando
acompañando al ingeniero Carlos Verón, al tío Charlie, precandidato a concejal municipal también, la lista 12 acompañando al ingeniero Carlos Verón. El profe Jerónimo Dávalos, también precandidato a concejal municipal por la ciudad de San Estanislao, acompañando al ingeniero Carlos Verón, acompañando con todo. También acompañando con todo el abogado David Zamudio, precandidato a concejal municipal, y también Darío Pintos, precandidato a concejal municipal, acompañando con todo también este gran torneo. Así que muchas gracias. Pizza Manía también, Mauro Centurión, tus pizzas con borde de relleno, ahí en el centro de nuestra querida ciudad Santaría, acompañando con todo. Y la gran competencia de Velocross, yo te invito para la ciudad de Nueva Germania, domingo 3 de mayo, Nueva Germania, segunda fecha Copa San Pedro de Velocross, a prepararse con todo. Vamos a estar compartiendo. Ahí están los amigos que nos van apoyando con todo. Muchas gracias. Ahí la parte técnica está Edison. Muchas gracias ahí. Los auspiciantes que están acompañando con todo en esta gran fila. ¿Qué pasó acá, Blas Antonio? Sí, un encontronazo ahí, quedó sentido el jugador del 13 de mayo. Justamente se toma el rostro del jugador. De a poco se va recuperando Juan Carlos para que esto pueda continuar. Sí, exactamente. El calor húmedo que se siente a esta hora de la tarde aquí en Cruz Bertoni, calza por venir. Termina la entrega de los trofeos, la entrega de los premios, Renacer en vivo con Alberto, con Rubencito, bueno, todo el equipo ya preparado acá con FD Music, con Javier, con Mario, balón arriba, ya va sacando ya la defensa del equipo de Guaraní, que va saliendo empate en esta segunda etapa. Vamos a ver cómo termina esta historia. ¿Será que vamos a ir a la tanda de penales? El jugador con casaca número 11 va con todo por el sector izquierdo. Vamos a ver Rodríguez, el centro. No pudo colocarlo bien. Es Rodrigo Amarilla. Se pierde el primero en el equipo de Guaraní, Blas Antonio. Sí, otra vez utilizando el costado izquierdo. El centro esta vez conectó. En este caso, este jugador, el que luce con la número 14 en el equipo de Guaraní. Se trata de Rodrigo Amarilla, entonces el que conectó de primera, le dio a esa pelota. Se fue abriendo, se pierde encima del horizontal. Muchas gracias. Mientras vamos saludando ahí a los amigos que nos van acompañando a estas horas de la tarde, saludamos a todos los amigos que están en contacto con nosotros. Sí, saludamos a todos los amigos que están compartiendo con nosotros. Entonces, ahí está la repetición, sí, de esa jugada donde Amarilla se pierde el primero, Blas Antonio. Sí, fue una de las más claras, obviamente, ya del compromiso. Definió de primera justamente así como venía ese pase y se le levantó el remate. Sí, exactamente. Ahí está en cámaras Kevin y el pescador. El pescador que fue pescado. El pescador que fue pescado, que no trajo ni un pescado, me parece, Mario. Mario Gonzalo, que trajo algunos pescados anoche. ¿Será que se fue en la pesca? Es la pregunta. Ahí está la tela que corresponde. Ahí está Gaspar Duré. Sí, la tela ¿es para Guaraní o es para el 13 de mayo? Bueno, Amarilla lo va a cumplir. El lateral, jugador con casaca número 14. Entonces va con todo. Ahí está el lateral. Ya lo cumple rápidamente. Pueden entrar ahí en la página de JC Deportivo. Seguir ahí a Pulse Sport. A través del YouTube también, todas las imágenes. Estamos en la transmisión en vivo de lo que es la gran final del campeonato Bertoni, acá en Cruce Bertoni, cancha por venir. Sí, pueden compartir con nosotros. Ahí está, los amigos que nos van acompañando en esta tarde y con un calorcito. Estamos en otoño, pero el calor de verano no termina todavía, Blas Antonio. Falta, corresponde tiro libre. Ahí el árbitro principal, caía el jugador con casaca número 16, que ingresó en el equipo de Guaraní. William Barrios. El tiro libre que lo va a cumplir rápidamente. Tenía el minuto de juego, Blas Antonio, de esta segunda etapa. Vamos a compartir. Ya entonces, ahí está el tiro libre. Ya va sacando ya el capitán. 9 minutos de la segunda etapa. Balón arriba, va sacando ya la defensa. Viene con todo. Otra falta, pero esta vez corresponde para el equipo del 13 de mayo de Yataití. Cora, que está
buscando también quedarse con el tercer puesto. Y Guaraní que quiere quedarse con el tercer puesto, Blas Antonio. Sí, se le fue encima, en este caso le cargó la espalda justamente del defensor. La falta fue del atacante, entonces va a ser tiro libre de salida para el 13. Ahí está la salida rápidamente, balón que va sacando la defensa de vuelta del equipo de Guaraní. Ya llegamos a los 10 minutos de la segunda parte, empate 0-0. Ahí está Díaz, va teniendo cerca del círculo de la media cancha. El capitán del equipo del balón que va cruzando, saca de vuelta con la pierna derecha el jugador con casaca número 11, era Rodríguez, otra vez para amarilla, vamos a ver la marca de Duré, no salió todavía, ya salió, indica ahí, ya salió, dice el asistente número 1, que es Adalberto Cañete. Corresponde entonces lateral para el equipo del 13 de mayo, en donde están empatados 0-0, y la afición deportiva que va llegando acá en Cruce, Bertón y Calza por venir, Blas Antonio. Sí, justamente el línea 1, Adalberto Cañete, va a ser el árbitro principal en el siguiente partido en la gran Juan Carlos. Sí, exactamente. Bueno, lo que va a hacer San Lorenzo, Bertón y San Lorenzo, no pasó nada, que siga el juego, dice el árbitro. Ahí está el juego con casaca número 10, es Careaga, el que va sacando ese balón, lo busca Fernández, va con todo por el sector izquierdo, el equipo del 13 de mayo, ya está Corá, vamos a ver cómo termina la marca del jugador con casaca número 4, que va teniendo también ahí en el equipo de Guaraní, que es Barrios, balón arriba, probaba con todo el equipo del 13 de mayo, corresponde saque de salida. Insinúa también el 13 de mayo buscando el primero, Blas Antonio. Sí, fue con un remate de media distancia. Intentó darle con mucha potencia, le dio con fuerza en este caso. Se le levantó también el remate, le entró muy abajo a esa pelota cuando Guaraní prepara más cambio. Muchas gracias, Blas Antonio. Mientras vamos saludando, agradeciendo las firmas comerciales que nos van acompañando con todo también en esta tarde de fútbol. Hay cambio de vuelta en el equipo de Guaraní. El jugador Isacio Díaz, casaca 88, ingresa. Y José González. José Fabián González deja el llamado de juego, casaca número 9. Isacio Díaz, entonces, casaca número 88 en el equipo de Guaraní. Va sacando, recupera ya balón. Raya en la media cancha, está teniendo el equipo del 13 de mayo que va con todo. Ahí está Gaspar Dulé, el jugador con casaca número 2, lo busca. Bueno, no hay falta, que siga el juego, dice ahí. Sector izquierdo, va amarilla con todo el jugador con casaca número 14 en el equipo de Guaraní, que quiere también abrir el marcador, quedarse con el tercer puesto. Se equivocó, recupera ya balón, viene el ataque del equipo del 13 de mayo. Vamos a ver cómo termina esto. Vamos a ver cómo termina, va con todo el equipo del 13 de mayo. Bueno. No se apuró por lo menos en darle el pase al compañero, perdió y viene con todo. Ahí Gaspar Duré, que hizo la falta cerca del círculo de la media cancha, a retroceder más. Dice, no, acá tiene que poner el balón, lo indica ahí el árbitro principal, Blas Antonio. Sí, quiso apurar el juego, en este caso el árbitro dice que no, un poquito más atrás, para que sea tiro libre para el conjunto de Guaraní, que va modificando, va cambiando también, tratar de ganar el partido. Sí, ahí está, sacando el balón en la línea de costado, lateral que corresponde para el equipo de Guaraní, que va con todo. Ahí está, sale al paso la defensa, otro lateral para el equipo de Guaraní. ¿Lo va a ejecutar a amarilla o lo va a dejar a Rodríguez, que está por ahí cerca? El equipo de Guaraní, el equipo del 13 de mayo, que están empatados 0-0, Blas Antonio. Sí, en este primer tiempo, segundo tiempo ya, en este caso partido bastante luchado y parejo también, Juan Carlos, todavía no se saca ventaja. Va con todo, ahí está Díaz, que va teniendo ese balón, busca el sector derecho, va el equipo de Guaraní queriendo abrir el marcador, la falta que hace ahí, tiene pelota parada, caía el jugador del equipo de Guaraní, el jugador con casaca número 13. Era Cortázar, Jorge. Sí, el que caía por ahí, corresponde tiro libre. Vamos a ver, corresponde, está Díaz, buen ejecutor también de tiro libre. Bueno, para un zurdo por lo menos. Vamos a ver quién va a probar, creo que es amarilla, el que está por ahí, para el tiro libre. Va con todo el equipo del 13. Que colocando la barrera y el equipo de Guaraní que quiere abrir el marcador. Ahí está, lo deja ahí el jugador con casaca número 7, 60, balón arriba, está más que solo, pierna derecha, se fue por el brazo, dice ahí, se fue por el brazo. No sé si le sorprendió el tiro libre, por lo menos por eso no pudo acomodar bien el balón, corresponde tiro libre. En esta pelota parada que tuvo el equipo de Guaraní, Blas Antonio. Sí, era una muy buena posibilidad realmente de abrir el tanteador, la táctica fija, casi lo utilizó. Bueno, por el brazo impactó ese balón, por eso el árbitro sanciona la mano y va a ser salida para el equipo del 13.
Mayo. Muchas gracias a los grandes amigos, a las firmas comerciales que nos están acompañando con todo en la transmisión también, esta gran final del campeonato. Bertoni va con todo, ahí está Fernández, va teniendo ese balón Fernández, 2 en la marca, Cortázar, que salía por ahí. Sí, Cortázar que sacaba el balón en la línea de costado, lateral que corresponde el minuto de juego de la segunda etapa. Entonces, ya hablas Antonio, creo que nos vamos acercando a los 15. Cerquita del 15, de los 15 minutos entonces, cerquita de los 15 minutos, sí, y todas las firmas comerciales ahí nos van apoyando con todo en la imagen, la transmisión en vivo que vamos teniendo acá, y pueden seguir a través del Facebook, bueno, Juan Carlos Martínez ahí, pueden ingresar ahí en Pulse Sport a través del YouTube, para acompañar con todo esta gran final, Blas Antonio. Así mismo, la gente que sigue llegando también para esta gran fiesta deportiva que se vive en Bertoni, bueno, bienvenido a toda la familia, por supuesto, que van llegando, Juan Carlos. Sí, exactamente, balón arriba, va el equipo del 13 de mayo, está habilitado el jugador del equipo del 13, vamos a ver cómo termina esta jugada, va con todo, saca la defensa de la línea de costado, empieza a gritar en la banca de suplencia también, la banca, ahí parte del cuerpo técnico del equipo del 13 de mayo, que va con todo buscando el primero, y quedan 5 minutos para que se cierre el tiempo reglamentario, Blas Antonio. Sí, el partido creo que está para cualquiera porque los dos equipos van proponiendo, Guaraní llega también, el equipo del 13 de mayo, así que un partido muy interesante nos está ofreciendo estos dos equipos. Sí, ahí está ya también la afición deportiva, arco del sector sur, el equipo rojiblanco del San Lorenzo de Tupací, ya con los globos, la bandera extendida, arco del sector norte, está también los globos azul y blanco, el equipo de Bertoni, colorido, ya está final del campeonato Bertoni, temporada 2026. 20 años estoy cumpliendo gritando acá en Bertoni, el campeonato de Bertoni. 2006-2026, Blas Antonio. Ya muchos años, Juan Carlos. Muchos años realmente, o sea, muchos años. Dígate, Vilama Milcea de Guave. ¿Ya tú oyes Vilama Guave ya? ¿Y tú? Sí, no, tranquilo, Mario, tranquilo, Mario. ¿Cómo vas a decir eso? No, 20 años, 2006 empezábamos con todo. 2006 empezábamos con todo. Sí, y ahora estamos en el 2026, Blas Antonio. Rápido ha pasado el tiempo. La pandemia. No, un año de pausa, por ahí es por la pandemia, sí. Pero 20 años, 2006, 2026, acompañando siempre. Y gracias a Dios y a la organización que ha pasado muchos presidentes en este gran campeonato que tiene la zona de Bertoni. La tela que lo va a cumplir Gaspar. Mario Poise BTI y lo cueste de tuya y más Jorge dice, tranquilo nomás Mario. ¿Por qué así, Mario? Bueno, ahí está. Nayan de tuya sea, Nayan de tuya sea. No, negativo Yocoba. Ahí está, experiencia. Dice ya experimentado, ya vamos a hacer el pero PBO, bueno, tranquilo nomás, Mario. Ahí está el lateral que va correspondiendo. Ahí, no es lateral, ahí por el sector derecho, mejor dicho. Va el equipo de Guaraní que va con todo, saca la defensa. ¿Será que vamos a ir en la tanda de penales, Blas Antonio? Y pinta para eso, Juan Carlos. Justamente creo que los dos equipos ahora ya van cuidando también, se van cerrando bastante bien atrás, cuidando justamente este resultado de 0-0. Hoy estamos acompañando la gran final. El viernes estuvimos acompañando la inauguración del gran torneo Integración del Club Itaense. 6 partidos tuvimos ahí el viernes a la noche en la transmisión. Hoy acompañamos el campeonato Bertoni con JC Deportivo. Y mañana todos al estadio del JJ Vázquez, la Unión Agrícola, Santa Aníbal, 11 de junio. Mañana transmisión 4:30 por ahí, Blas Antonio. En la caseta de transmisiones ya del estadio del JJ Vázquez. ¡Va con todo, 13 de mayo! Sale ahí Rafael Collante, que estaba atento, el portero del equipo de Guaraní, que va con todo. Ahí está Díaz, va buscando el sector izquierdo, el jugador Rodríguez llega con toda esta amarilla, lo va acompañando Gaspar Duré, que no pudo recuperar ese balón, va cruzando, lindo pase, salió el portero, a ver cómo termina el centro, no pudo acomodarse, lo baja de vuelta para Díaz, que va teniendo el jugador con casaca número 8 de Guaraní, que va con todo, va a ver cómo termina, va con todo el equipo de Guaraní, no pasó nada, saca la defensa del equipo del 13 de mayo, Blas Antonio. Sí, señor, ahí trabó muy bien el defensor justamente cuando iba a rematar el jugador de Guaraní, le trabó esa pelota ahí abajo y bueno, va llegando Guaraní, quiere ganar el compromiso, parece quiere evitar los penales.
Lateral que corresponde. Vamos a ver, ya estamos. Mirá la repetición ahí. Sí, la repetición ahí. Y esto no va más. Llegamos en la parte final. Tiempo cumplido, clavadito. Y esto que me gusta tanto, Blas Antonio, que un partido termine en la tanda de penales. Siempre los muchachos me dicen cuando me encuentran ahí, ¿por qué, Juan Carlos, te gusta tanto que termine un partido empatado y que se vaya a la tanda de penales? Da gusto ver los penales adelante. Yo creo que a la afición deportiva eso le gusta también. Sí, creo que a la que mayoría, termine. a la mayoría puede ser. Sí, empate 0-0. Ahí está el amigo Vera, gran dirigente también, que forma parte del campeonato Bertoni. Está empate 0-0. Vamos a ir a la tanda de penales mientras vamos agradeciendo a los que van acompañando este gran campeonato Bertoni. Desde los 12 pasos vamos a conocer al que salga tercero y al que va a salir cuarto en este primer partido que estamos en la transmisión en vivo a través del YouTube Pulse Sport, a través del Facebook. Vos podés compartir con nosotros también buscando nuestra página mientras vamos saludando a todos los amigos, que nos van acompañando en la transmisión. Bueno, ahí está, ayúdame por favor, Kevin. Sí, ayúdame por favor. Bueno, ahí está, muchas gracias. Ahí ya vamos a mantener ahí ya. Ahí no, ya vamos a dejar que. Nos pueden escribir a través del YouTube lo que van acompañando con todo, ¿sí? Nos pueden escribir también ahí. Bueno, yo quiero agradecer a la municipalidad de nuestra querida ciudad de San Estanislao, licenciado Agustín Obando, que va acompañando con todo este gran torneo. Muchas gracias a los precandidatos a concejales municipales de nuestra querida ciudad de Santaní. La lista 2C, acompañando ahí el tío Charles, sí, que de seguro va a estar presente hoy también acá como invitado especial. Vamos agradeciendo también al precandidato a concejal municipal, abogado Carlos Sosa, acompañando al ingeniero Carlos Verón para intendente municipal. Muchas gracias al profesor Pidencio Fernández, también acompañando con todo, es precandidato a concejal municipal por la ciudad de San Estanislao, acompañando al ingeniero Carlos Verón también. También el profe Jerónimo Dávalos. De seguro el profesor Jerónimo Dávalos va a estar por acá también, precandidato a concejal municipal por la ciudad de San Estanislao también, acompañando con todo. Así es que muchas gracias a todos los precandidatos que son grandes deportistas que nos están acompañando con todo. Gracias a todos realmente. Y acompañando también está los amigos de Santaní. Quiero agradecer ya a Complejo 13. Muchas gracias, Complejo 13. Ahí Juan Pablo Costa. Vos sabés lo que es. Ya te fuiste. Complejo 13 en Huayca y Poranza. Cancha de bola y cancha de pique y piscina para que toda la familia esté ahí bien acomodadito ahí en Complejo 13. Muchas gracias también por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias también ahí a Pizza Manía, ahí a Mauro Centurión. Pizza Manía, muchas gracias, Mauro Centurión. Tus pizzas con borde de relleno, centro de nuestra querida ciudad de San Estanislao. Muchas gracias también al amigo, al contador Will, allá por Nueva Germania. El domingo 3 de mayo, segunda fecha, Copa San Pedro de Velo Cross. Ahí vamos a estar presente Nueva Germania en la Paraguayta, Blas Antonio. Ahí vamos a estar. ¿Yajata ve, Blas Antonio? Voy por una Yajata. Nueva Germania, ¿sí? Ahí está. Servicio de cantina, las hermanas Basilio Aveiro. Muchas gracias al amigo Basilio Aveiro. Arco del sector sur. Está el servicio de cantina. Todas las bebidas con Basilio Aveiro. Ahí ya está ya con todo el servicio de cantina. Muchas gracias al amigo Basilio Aveiro. Y al precandidato a concejal municipal, al amigo Gustavo Pavón. Sí, muchas gracias. Ahí también acompañando nuestra transmisión el día de hoy. Bueno, vamos a ver, ya se hizo el sorteo. Arco del sector sur. Sí, se eligió el arco del sector sur, donde está la hinchada del San Lorenzo. Ahí vamos a tener la definición. La imagen hacia el arco del sector sur. Ahí está, ya también para la tanda de penales. Vamos a conocer quién va a ser el primer penalero. Muchas gracias también al precandidato a concejal municipal, acompañando también el ingeniero Carlos Verón. Ahí está ya también el abogado David Zamudio y también Darío Pintos. También que de seguro estará por acá también el precandidato a concejal municipal. Muchas gracias a estos grandes amigos que están acompañando con todo. Sí, muchas gracias. Primer penal, casaca número. Vamos a ver. ¿Es la 10 o la 19, Blas Antonio? La 10. La número 10. La número 10. Ahí está, la número 10.
en el equipo del 13 de mayo es Fabián Careaga. Primer penal para el equipo del 13 de mayo. Ahí pasa el balón Rafael Collante. Yo creo que después vamos a tener acá en el escenario Rafael para cantar, ¿eh? Sí, con Renacer por ahí. Ahí está ya el portero Collante, Fabián Careaga, primer penal. Atención, termina en la tanda de penales de autorización. Va Careaga, gol. Gol para el equipo del 13 de mayo. ¿Cómo ejecutó Careaga este primer penal? 1-0 a favor del 13 de mayo, Blas Antonio. Sí, señor. Excelente la ejecución por abajo. Bien cruzado también. Así es que imposible para el guardameta para poder entonces sacar ese penal bien ejecutado por parte del número 10. Casaca número 5. Casaca número 5. Es Oscar López. Primer penal entonces para el equipo de Guaraní. Atención. Está López de autorización. Va López, gol. Y empata el equipo de Guaraní en la tanda de 1-1. Qué buena ejecución López. Fuerte al medio. Y nada pudo hacer ahí el portero Rafael Collante. Empate 1-1, Blas Antonio. Sí, optó por la potencia. También buscó ese medio, justamente ahí en el medio del arco, pateó con mucha potencia para poder empatar la serie. Está 1-1. Sí, ahí está, segundo penalero, casaca número 8. Amalicía cierto y telas ellas amalicía cierto las ella Mario. Sí. Casaca número 8. Se mezcla ahí el color blanco con el amarillo ahí, Blas Antonio. Paine la esa por ahí, por lo menos, ¿eh? Casaca número 8. Ahí está el segundo penal. Es Ricardo Agüero. Va con todo para el equipo del 13 de mayo. Empate 1-1 en la tanda de 1. Segundo penalero. Va Agüero. ¡Y afuera! ¡Afuera la ejecución de Agüero! La chance que tiene el equipo de Guaraní. Agüero no pudo poner el segundo para el equipo del 13 de mayo, Blas Antonio. Sí, señor. En esta pateó afuera. En este caso, este número 8. Buscó la esquina justamente y no pudo. Sigue 1-1. 2 ya pateado por el equipo de 13 de mayo. Es Rodríguez, el casaca número 11, el que va para Guaraní, ¿verdad? Sí, es Rodríguez, casaca número 11. Bueno, vamos a ver la ejecución de este penal. Rodríguez, casaca número 11. Ahí está el portero Lucas Agüero Zárate. Ahí va Rodríguez, atacó el arquero, se hace figura Lucas Agüero Zárate y sigue el empate 1-1 en la tanda de 2, Blas Antonio. Sí, intuyó muy bien aquí el portero. Zárate se fue hacia su palo derecho allí, la pelota también, intuyó, atajó, todo iguales. No pudo Rodríguez, casaca número 11 de Guaraní. Va ahora en la 11, pero Richard Sánchez, tercer penalero en el equipo del 13 de mayo. Ahí está, empate 1-1, tanda de penalero para el equipo del 13 de mayo. Bueno, se hizo figura ahí hace instante. Ya vemos ya el equipo de San Lorenzo para hacer los trabajos precompetitivos. Ahí está Sánchez, va Sánchez, ¡gol! Gol del equipo del 13 de mayo en la tanda de 2-1. Richard Sánchez, buena ejecución, Blas Antonio. Sí, cruzado, arriba también. Es imposible para que pueda llegar un arquero allí. Bueno, 2-1 a favor del conjunto del 13 de mayo. Sí, exactamente. Ahí está ya Amarilla, el que ingresó en la banca de suplencia en esta segunda etapa. Rodrigo Amarilla, casaca número 14. Va para el tercer. Ahí está. Ejecutante ahí, ejecutor. Guaraní, va Amarilla de autorización. Tercer penalero, va Amarilla. ¡Gol! Gol de Guaraní. Buena ejecución de Amarilla. Pone el empate 2-2 en la tanda de 3, Blas Antonio. Sí, le cambió el palo al arquero que se fue hacia su costado derecho. La pelota hacia su izquierda. Le descolocó totalmente para el 2-2 para Guaraní. Sí, mientras vamos saludando a todos los amigos. Ahí está el corazoncito de Sport Bertoni, ya pone ahí a través de YouTube, ¿eh? Sí, Club Sport Bertoni, dice ahí. Saludamos a todos los amigos. Nos pueden escribir a través de YouTube. Pulse Sport, seguir la página. Va el cuarto penalero, casaca número 14. Casaca número 14. ¿Quién es el ejecutor? Ahí, si nos indican
el ejecutor de casaca número 14, no tengo en planilla, va con todo el jugador, casaca número 14, ahí está, va con la pierna derecha, gol. Gol del equipo del 13. No tengo acá en la planilla el nombre, a ver si me ayuda Milciades, por favor. Antonio Agüero, entonces, ahí está Agüero, casaca número 14. Adelanta el cuarto penalero en el equipo del 13 de mayo. 3-2 en la tanda de 4 del San Antonio. Sí, así mismo, 3-2 arriba el equipo del 13 de mayo. Ahora la posibilidad de Guaraní de empatar también la serie. Sí, vamos a ver a Neri Barrios, casaca número 4. Ahí está, casaca número 4. Entonces, para Neri Barrios, cuarto penal para el equipo de Guaraní. Vamos. 3-2 en la tanda de 4. Acá se completa el cuarto penalero. Ahí va Barrios, va Barrios. Gol. Gol para Guaraní. Empate 3-3 en la tanda de 4 de San Antonio. Así mismo, todo iguales. Sigue así. Parejo también la definición de penales. 3-3, ya 4-4 en la ejecución. Ahí está ya también el quinto penalero. El jugador con casaca número 13 es Joel Fernández. Sí, el experimentado Joel Fernández. Casaca número 13. Ahí está Collante bajo los 3 caños. Quinto penal para el 13 de mayo. Empate por el momento. Quinto penalero. Va el equipo del 13 de mayo. Va Fernández. Gol. Gol y pone el cuarto el equipo del 13 de mayo. Y vamos a ver, buena ejecución de Fernández también, Blas Antonio. Sí, excelente la ejecución, cruzado de vuelta también por abajo, también la esquina, y ahora le obliga al equipo de Guaraní de convertir este penal. Collante, el portero Rafael Collante, quinto penal para Guaraní. Va Collante. ¡Gol! ¡Qué buena ejecución de Rafael Collante! Yo no sabía que era un gran penalero, había sido. Rafael Collante empata tanda de 5, 4-4, y esto se cierra. Ahora viene el mata-mata de Blas Antonio. Así mismo, el famoso 1-1. Bueno, ahí va el número 6 sería, o el 5, capitán. Buen penalero en fútbol. No es el otro penal que no es. Buen penalero en fútbol. Ahí, para que no malentienda, porque acá Mario pues se ríe. Yo no sé por qué. Bueno, mata, primer penal de vuelta. Ahí está el jugador con casaca número 6, ¿verdad? El 5. Ahí está Darío Jiménez. Gol. Gol para el equipo del 13 de mayo. Empezamos el sexto, Darío Jiménez. Qué buena ejecución. Acá se define y acá se define todo en la tanda de 1-1, Blas Antonio. Sí, otra vez la obligación para Guaraní, tiene que convertir para que esto pueda continuar la serie. Entonces, si no me equivoco, es el número 3 el que se va a ver el remate, se va lentamente. Sí, exactamente. Ahí está César para el sexto penal. César Colmán colocando el balón, tiene que convertir para que esto pueda continuar. Ahí está Colmán, retrocede. Ahí está Agüero bajo los 3 caños, va Colmán, gol. Gol para el equipo de Guaraní. Apretaron la cabeza los muchachos por la ejecución acá. Sí. Empate de vuelta en la tanda de 6-6, 5-5, Blas Antonio. Sí, es que se fue muy bien Agüero, el arquero. Que intuyó el remate justamente, pero no llegó a la pelota porque se fue en una esquina. Sí, va Duré. Ahí está el jugador con casaca número 2, Gaspar Duré, el experimentado Gaspar Duré. Ahí estaba con los 3 caños, está Collante. Mientras vamos observando ya los trabajos precompetitivos que está realizando el equipo de San Lorenzo hacia el arco sector sur. Después para la final, frente a Bertoni. Ahí está Gaspar Duré. Va con todo Gaspar, va Gaspar. Gaspar Duré. Y allá en la planta cayó ese balón encima del travesaño, lo de Gaspar Duré, la chance que tiene el equipo de Guaraní, Blas Antonio. Sí, señor, la gran oportunidad aquí, por supuesto, para quedarse con el tercer puesto es para el conjunto de Guaraní. Entonces aquí la buena posibilidad de Juan Carlos. Moreno, sí, Julio Moreno está en los pies de Julio Moreno para definir esto, para quedarse con el tercer puesto. Vamos en la ejecución.
Vamos a ver la ejecución de Moreno, casaca número 19, Julio. Ahí está Julio, está el portero, Lucas Agüero Zárate. ¡Va Moreno! ¡Gole! Tercer puesto y festeja. Festeja Moreno Collante, el equipo de Guaraní. Desde el punto penal, este triunfo, bueno, 1,5 millones de guaraníes. Queda con el tercer puesto el equipo de Guaraní, Luis Antonio. Sí, señor, bien por el equipo de Guaraní, por supuesto que se queda con el tercer puesto en este torneo. Sí, señor, se queda también con la suma de 1,5 millones de guaraníes. Sí, y mira cómo festeja Collante. No. Acá, Mario lo que me dijo, es buen penalero y se rió. Yo dije buen penalero de los 12 pasos. En el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra, pero Mario me dijo otra cosa de otro penal, Ahí está. Bueno, ahí está, queda el festejo entonces, el equipo del Guaraní con el tercer puesto, el equipo del 13 de mayo con el cuarto puesto. 1,5 millones se lleva Guaraní y 1 millón lleva el equipo del 13 de mayo. Sí, ahí está. Bueno, ahí está entonces. Mientras vamos saludando a los amigos, los que van a estar compartiendo con nosotros también, los que no se unieron a lo que es la transmisión en vivo. Saludamos a todos los que están en contacto con nosotros. Muchas gracias por compartir en esta tarde de fútbol que tenemos aquí en Cruce Bertoni. Cancha por venir, se prepara ya para el ingreso de los dos equipos finalistas, Blas Antonio. Sí, así mismo. Se viene la gran final, justamente el partido más esperado de esta jornada de hoy. Se va a enfrentar estos dos equipos, Bertoni, San Lorenzo. Entonces, San Lorenzo, Bertoni, la gran final aquí a través de Pulse por Más. Vamos a vivir también la transmisión en vivo. Sí, exactamente. Pulse Sport a través de YouTube, entonces, a través del Facebook también, lo pueden compartir con nosotros, nos pueden escribir también, no hay problema. Vamos a estar compartiendo todos los pormenores de esta gran final del campeonato Bertoni. Ahí mientras se van preparando, vamos agradeciendo también a nuestras firmas comerciales que nos van acompañando con todo en la tarde de la gran final del campeonato Bertoni Blas Antonio. Así que ya va todo ese saludo a los grandes amigos que siempre son nuestros seguidores, los que van acompañando a JC Deportivo. Mientras van colocando ya la cartelería, la final, San Lorenzo, que llega en este compromiso, bueno, en este compromiso acá, en este gran torneo. Vamos a acompañar a Kevin con las imágenes, después vamos a ir agradeciendo a las firmas comerciales, el famoso que hacemos en el Velocro, Kevin. Recorrida de cámara. Vamos a utilizar también acá en fútbol. Arco el sector norte, donde está la gente de Bertoni. Ya podemos utilizar el audio completo, ¿verdad? Ya podemos utilizar el audio completo, Mario. Todo el equipo de FD. Ahí está. Vamos a ver también ahí. Ahí ya está la gente de Bertoni. Arco el sector norte. Mirá la afición deportiva, cómo están. La familia que ha llegado con todo para alentar. Ahí ya lo vemos ya al profe Dani Roa, ya con la planilla. Allá están los trabajos precompetitivos que están haciendo el equipo de Bertoni. Ahí está la imagen. Sí, ahí están los trabajos precompetitivos que está realizando ya el equipo blanquiazul. El equipo de Bertoni que llega en otra final. Y la afición deportiva. Mira cómo están las amigas ahí, ya tomando un rico té hasta ahora. Yo creo que la tardecita noche ya vamos a tomar otras cosas, por lo menos para cantar con Renacer. Ahí están las imágenes, recorrida de cámara que vamos compartiendo acá en Cruce Bertoni, cancha por venir. Allá vemos la bandera de Guaraní también hacia el sector norte. Ahí la bandera de Guaraní, que hace instantes se quedó con el tercer puesto. La sombra que tiene también la cancha por venir. Vamos a compartir. Mira cómo están las amigas ya tomando rico té a estas horas. La familia que ha llegado completo. Hay parte de la cartelería ya del campeonato Bertoni. Ahí están las amigas. Mira la indumentaria que tiene también de San Lorenzo que vaya. Allá la amiga va a poner bien el cordón. Ahí. Sí. Ahí el cordón. Ahí la amiga.
Bueno, recorrida. Y eso que nos gusta, que el heladero. Sí. ¿Querés probar el helado? Más tarde nomás. Bueno, no hay problema. Recorrida de cámara que utilizamos en el Velo Cross. Hoy también acá utilizamos. Mirá por la hinchada que está presente allá tranquilo, observando ya. Preparadito para gritar algunos goles. Ahí está, mirá la familia cómo ha llegado con todo. Sí, cada uno. Allá el amigo que trae, mirá aquel amigo que trae el sillón y la conservadora en mano. Mirá pues el sillón y la conservadora. Pesa bien los partidos, mirá vos. Allá está, mirá preparado. Trae el sillón y la conservadora. Mirá vos. Sí. Pero hielo, no mal piensen. Hielo para el terreno más traen allá está, bien ubicado. La bandera de San Lorenzo, mirá vos, la hinchada de San Lorenzo que están presentes ya. Ahí está, recorrida de cámara en esta tarde. Antes de la gran inauguración del campeonato, no la final del campeonato Bertoni, mejor dicho, San Lorenzo y Bertoni. Ahí está, mira un poco la hinchada que está presente. Ahí está San Lorenzo, allá lo vemos a los jugadores del equipo del 13 de mayo también. Bueno, la gente que va llegando a estas horas. Recorrida de cámara con la otra cámara con Gonzalo. Recorrida de cámara. Ahí hacia tu sector, hacia el arco sector sur. Gonzalo, mira un poco. Allá cómo están las amigas que tienen la de San Lorenzo. Vinieron con toda la indumentaria, color rayadito ahí, buscando la sombra también. Ya están los amigos de la Policía Nacional que está presente. No sé si quién está en cabeza, no sé si quién está ahí. Roja me parece que no lo veo acá. ¿O quién está ahí con el equipo del resguardo policial? Saludamos a los grandes amigos de la Policía Nacional que están presentes también hoy. Ahí están los amigos que han llegado con todo y ya se va preparando entonces en este recorrido de cámara que vamos compartiendo acá a través de la página en donde estamos transmitiendo en vivo. Muchas gracias ahí, ya Gonzalo. Entonces, todo ese recorrido de cámara, recorrido de cámara, entonces, ahí está. Bueno. Sí, ahí está entonces los grandes amigos que nos están acompañando a través de la página de Pulse Sport, a través del Facebook también pueden seguir sin ningún problema y nos pueden escribir ahí también, ahí los amigos que van llegando con todo para compartir con nosotros el día de hoy. Ahí está, estamos saludando a todos los amigos que están en contacto, Blas Antonio. Sí, ahí está. Ahí están los grandes amigos. Se va preparando entonces para la presentación, este recorrido de cámara que vamos compartiendo el día de hoy. El campeonato Bertoni tiene una historia más que especial. Acá lo vemos ya los invitados especiales. Acá podemos mostrar la cámara contigo, Kevin. Los invitados especiales del campeonato internacional. Lo veo ya al amigo Eleuterio Saldívar, a toda la comisión. Lo veo ahí. Y aparte de Interzonal, que están presentes también los invitados especiales, ahí lo veo ya también a los directivos del campeonato. Acá lo veo a Pedro Leiva, que está presente también, acompañando con todo de lo que es este campeonato que tiene. Están los directivos como cada final, Blas Antonio, como cada final están acompañando a la final del campeonato Bertoni. Sí, así mismo, Juan Carlos, hay la presencia de autoridades que es muy importante también, por supuesto, acompañando al deporte, entonces hoy están presentes, así es que es una fiesta total aquí lo que se vive ya, aquí en esta zona, entonces aquí en este escenario de juego también, donde se va a disputar esta gran final. Sí, y acá están los dos trofeos. Kevin, con tu cámara, ahí están los dos trofeos. Ya está los dos trofeos para el campeón y para el vicecampeón. La gran final del campeonato Bertoni, entonces, que vamos a tener, que se va preparando ya los dos equipos. Qué linda copa el que va a llevar el campeón y qué linda copa el que va a llevar también el vicecampeón, más las medallas, Blas Antonio. Las medallas que están ya exhibidas ahí en esta tarde de lo que van a estar llevando. Y la plata también que van a estar llevando. Mira vos, ahí está. Sí. Enorme. Sí, enorme. Te habla enorme y nada, Blas Antonio,
Espectacular está ahí. Excelente. Bueno, el campeón ¿cuánto va a llevar Blas Antonio? El que salga campeón en esta tarde y el que salga vicecampeón, ¿cuánto va a llevar Blas Antonio? Más del trofeo y las medallas, Juan Carlos, va a llevar la suma de guaraní, 5 millones. 5 millones de guaraní, reitero, va a llevar el campeón. El vicecampeón va a llevar la suma de 3 millones de guaraníes, más trofeo y más medalla también. A través del YouTube estamos compartiendo la transmisión en vivo. Pulse Sport, nos pueden seguir a través del Facebook, ingresan ahí en JC Deportivo o JC Sport también, JC Deportes, y también la página de Juan Carlos Martínez. Ahí ingresan, apetan ahí la imagen donde estamos mostrando ahí a través del YouTube y nos pueden escribir también ahí. Sí, nos pueden escribir ahí. ¿Quién va a quedarse con el título de campeón? Es la pregunta que nos hacemos el día de hoy. Mientras vamos agradeciendo también a las firmas comerciales y amigos que nos están acompañando con todo en esta tarde especial acá Cruce Bertoni, Cancha por venir Blas Antonio. Sí, así mismo ahí con el compañero Edison. Vamos a ir también ya agradeciendo a las firmas comerciales, profesionales y amigos que siempre dice sí al trabajo de JC Deportivo. Hoy acompañando justamente esta gran final en Bertoni, mientras seguimos también acompañando con las mejores imágenes, por supuesto, aquí desde este escenario de juego, esperando el gran duelo, esperando la gran final, el partido en sí que van a protagonizar el equipo de Bertoni, el conjunto azul y blanco ante el equipo albirrojo, que es el equipo de San Lorenzo. Y ya tenemos también las configuraciones de uno y otro equipo, donde cuando creen conveniente también vamos a ir compartiendo con la gente. Cuando la producción también cree conveniente, ya tenemos también el equipo titular de ambos equipos. Ya enseguida vamos a ir repasando justamente las configuraciones, así también los suplentes que van a ser los protagonistas justamente para esta gran final. También ya los árbitros que se van alistando para lo que va a ser entonces esta gran final de este torneo Campeonato Bertoni. Sí, exactamente. Mientras vamos saludando de vuelta a los amigos que nos están acompañando a través de la transmisión, ya estamos prestos para la presentación de estos dos equipos, Blas Antonio, el equipo de San Lorenzo, el equipo de Bertoni, que tiene una rica historia en este campeonato Bertoni. Que han jugado estos dos equipos, los clásicos rivales también, y vamos a ver en esta final cómo se presentan para el espectáculo mientras la visión deportiva sigue llegando. Vamos a tener la presentación del equipo Rayadito, vamos a tener la presentación del equipo de Bertoni. Y así como dije hace rato, Blas Antonio, 20 años ya, desde 2006 hasta hoy en día. Yo quiero agradecer a la organización, ahí al presidente, a la comisión. Muchas gracias por esta oportunidad de vuelta, de estar acompañado, y siempre lo llevo acá en el corazón al campeonato Bertoni. Así como dije, empezamos acá en el 2006 y voy a comentar otra vez una partecita de la historia del 2006. Aquel gran amigo que ha sido presidente de este gran campeonato, como era el profesor Alejandro Martínez. Sí, ya saludamos a la familia que está presente también. Aquel año empezamos con 8 equipos. Sí, profesor Alejandro Martínez dice, Yumina Juan Carlos, yo estaba en Radio Libertad FM y me decía profesor Alejandro Martínez, Yumina Juan Carlos, Bertoni Ñañimón que también me Lorecote y torneo Romoñe por un CYE 2006. Y hablamos con el profesor Alejandro Martínez y de ahí empezamos la transmisión hasta hoy en día. Así que siempre me acuerdo del profesor Alejandro, la familia, el saludo ya de vuelta a la familia que están presentes también, y empezábamos con todo el campeonato Bertoni. Y después, año tras año, que iban ingresando los equipos. Muchos equipos ya pasaron en este campeonato Bertoni, Blas Antonio. Muchos equipos, hasta hoy se mantiene muchos equipos, y es el campeonato tradicional amateur que tiene nuestra ciudad de San Estanislao. Y siempre yo digo que es uno de los campeonatos amateurs más importantes del segundo departamento.
Sí, porque cada año, y tiene historia, tiene muchos años, y hoy, así como dije, juegan estos equipos históricos frente a frente en esta gran final. Entonces, ya está ahí la terna arbitral, preparado Blas Antonio, esperando ya a los equipos. Vamos a tener el ingreso de los dos equipos. Es bueno compartir un poco también. Más, vamos a presentar el historial del club de Bertoni, el equipo del Sport Bertoni, y también ya después el onceno titular, el equipo del Sport Bertoni, y también no sé si tenemos el historial del equipo del San Lorenzo, presidente, no tenemos me parece, pero el equipo de Bertoni, yo quiero leer un poquitito antes de la presentación, el historial del equipo del Sport Bertoni. El club Sport Bertoni fue fundado por el antiguo dirigente del torneo Campeonato Bertoni, el profesor Alejandro Martínez, año 2012, participando desde entonces todos los campeonatos emprendidos por la comisión, llegando a obtener el título de campeón por primera vez en 2014. El segundo título de campeón lo logró en el 2023 y llegando a la tercera estrella dorada como campeón del año 2024. Totalizando en su haber 3 títulos en este campeonato. La comisión actual está integrada por el presidente Cristian Daniel Roa, vicepresidente Javier Candia Caballero, tesorero Idilio Ramón Recalde Cristaldo, delegado Luis Alberto Roa Villar, subdelegado Santiago Morel, director técnico Roque Rubén Britos, ayudante técnico Ariel Martínez, gerente deportivo Elvio Ramón Recalde. Ahí está el historial del equipo del Sport Bertoni. Vamos a ver si tenemos también el historial del equipo del San Lorenzo para compartir un poco con la audiencia que está ya observando a través del YouTube, a través de la página de Facebook también, donde pueden compartir, entrar ahí, compartir con nosotros y nos pueden escribir y vamos a estar compartiendo todos los mensajes, la transmisión en vivo desde Cruce Bertoni, cancha por venir Blas Antonio. Sí, señor, asimismo la fiesta deportiva que se va viviendo de esta gran final del campeonato Bertoni. Entonces, ahí los protagonistas justamente. Ahí está. Los protagonistas justamente que están compartiendo para lo que va a ser esta gran final. Torneo Campeonato Bertoni. Se viene justamente el protocolo, justamente también ya de la presentación y ya posteriormente el juego en sí, la gran final que están esperando la gente, por supuesto, para vivir en familia aquí en este escenario de juego. Sí, exactamente, Blas Antonio Jiménez, el equipo de JC Deportivo, ya presto, ya estamos observando al equipo de San Lorenzo. Vamos a tener entonces, ¿quién es la reina del San Lorenzo? ¿Quién es la reina del equipo de Bertoni que va a traer ahí también la bandera, que están trayendo las banderas colorido en esta final del campeonato Bertoni temporada 2026? Sí, asimismo, ya vamos a ir conociendo también los detalles justamente de esta gran final mientras esperamos ya a los protagonistas. Esto es inminente, señores, el inicio justamente de este compromiso, la gran final. Bueno, muchas gracias entonces a las firmas comerciales y amigos, a la Municipalidad de San Estanislao, licenciado Agustín Obando, muchas gracias por acompañar siempre el deporte. Acá en el campeonato Bertoni y todos los precandidatos a concejales municipales también, que vamos mostrando ahí en pantalla. Sí, muchas gracias a las firmas comerciales que están acompañando con todo el campeonato Bertoni. Ahí está. El equipo de San Lorenzo. El historial del equipo de San Lorenzo. El historial del equipo de San Lorenzo, el corazón del barrio Tupacé, la historia del club. Todo comenzó en 1988 en las calles de barrio Tupacé. 3 hombres con una visión compartida. Hermes Chávez, Gregorio Villar, Gervasio Jiménez decidieron que era momento de darle al barrio un símbolo de identidad y deporte. Así nació el Club San Lorenzo con un escudo de barras rojas y blancas. Pronto se convertiría en el orgullo local. El club trabajó en silencio por en las canchas de barrio, sin embargo, el destino le tenía preparado una época dorada. Esa oportunidad llegó en el 2012, cuando San Lorenzo hizo su entrada triunfal en el prestigioso torneo Bertoni. El equipo no solo participó, sino que dominó también con fútbol, garra y corazón. Se coronaron campeón en ese mismo año.
y repitieron la hazaña en el 2013, sellando un bicampeonato legendario. Vamos a recibir con el aplauso bien fuerte al equipo de Bertoni, al equipo del San Lorenzo. La gran final. El equipo del San Lorenzo, bicampeonato. Hoy tras 13 años de aguante y construcción del San Lorenzo, ha vuelto a despertar el gigante de la mano de su gente, bajo el liderazgo de Néstor Méndez, con una gestión enfocada en devolverle su lugar de prestigio. El actual presidente logró que muchos creían lejano y los colores del barrio vuelven a brillar en lo más alto, alcanzando nuevamente la final que promete reescribir la historia dorada que ha iniciado en aquellos tres pioneros desde 1988. La historia de San Lorenzo. Ahí está el editorial. El Club San Lorenzo del barrio Tupazú fue fundado en el año 1988 por los señores Emre Chávez, Gregorio Villar. Gervasio Jiménez tuvo participación en el torneo Bertoni desde el 2012. Salió campeón año 2012, 2013, consecutivamente bicampeón. Luego 13 años volvió a estar en la final bajo la presidencia del señor Néstor Méndez, actual presidente del Club San Lorenzo. Ahí está el historial también del equipo del San Lorenzo. Ya están los dos equipos, ya está el equipo rayadito, ya está el equipo rojiblanco, ya está el equipo blanquiazul. La presentación entonces, las reinas de los dos equipos, Milciades, las reinas de los dos equipos presentes. Ahí está la cámara, preparado entonces para la foto del recuerdo. Estas imágenes que van recorriendo el mundo, la transmisión en vivo y la invitación a toda la afición deportiva que están presentes. Vamos a ponernos de pie para la entonación del himno nacional paraguayo.
entonación del himno nacional paraguayo en esta gran final. La reina que acompaña al equipo de San Lorenzo es la señorita Evelyn Villar y la reina que acompaña al equipo de Bertoni es la señorita Milagros Fernández. Ahí está el saludo correspondiente. Todas estas imágenes que vamos compartiendo ya para el mundo acá desde Cruce Bertoni, Cancha Porvenir. Ya están los dos equipos, la terna arbitral, compuesto por el Círculo de Árbitros de la Liga Santanderiana de Deportes, Alberto Cañete, que va a estar, Gervasio Enciso, asistente, y también Enrique Quintana, que va a estar acompañando también como asistente al árbitro principal. Bertoni San Lorenzo, en minutos más, esta gran final, a través de Facebook, a través de YouTube, en vivo lo estamos compartiendo acá desde Cruce Bertoni en el escenario de EPD Music. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Mario. Entonces, nos quedamos también acá para que podamos seguir con la transmisión en vivo desde Cruce Bertoni, Cancha Porvenir. Ahí están los dos capitanes, Blas Antonio. Está Valdés y Candia. Valdés y Candia. Ya entonces, Valdés y Candia, los capitanes. Ahí vamos a ver, arco del sector norte, quién va hacia el arco del sector norte, quién va hacia el arco del sector sur en esta gran final. Nos pueden escribir a través del YouTube sin ningún problema. Vamos a leer todos los mensajes de Blas Antonio. Ahí está, sin ningún problema. Vamos a leer todos los mensajes. Vamos a acomodarnos también nosotros acá. Termina toda esta gran final, la entrega de los trofeos premios. Nos quedamos para cantar con Renacer en vivo. Y después ya vamos a estar agradeciendo a todas las firmas comerciales que nos están acompañando con todo en esta gran final, Blas Antonio. Muy bien, ya para el tiempo, Carlos, porque esto ya se viene la gran final. Ya vamos a repasar las alineaciones de uno y otro equipo, los titulares de ambos equipos. El equipo de Bertoni va a jugar en el
minuto y algo de compromiso. Llegaba con todo el equipo de San Lorenzo y quedó sentido en la última. No sé si apareció alguna tarjeta por ahí. Amarilla para el arquero. Amarilla para Javier Candia. Primeros 2 minutos y medio. El primer gol, Javier Areco, que abre el marcador. Entonces, en este compromiso, muchas gracias Mario también por ayudarnos. La parte técnica, el primer gol, lo gritamos con todo. Lo gritamos con todo. Acá el primer gol, entonces, ahí ya recuperamos todo el audio completo. Gol de Javier Areco y quedó sentido. San Lorenzo 1. San Lorenzo 1, entonces, Bertoni 0. 2 minutos y medio, el primer gol, Blas Antonio. Y quedó sentido, lo van sacando ahí a Javier Areco, Blas Antonio. Sí, un gol muy tempranero realmente, Juan Carlos, sobre el minuto 2 y medio ya, el tanto de la apertura. Areco quedó algo lastimado también tras ese muy fuerte choque que tuvo contra el arquero. Después ese viene el gol. Sí, primer gol, Javier Areco, casaca número 10, San Lorenzo está ganando 1-0, quedó con 10 San Lorenzo por el momento, a los 2 minutos y medio, ahí ya estamos con la señal directa de Pulse Sport en vivo, desde Cruce Bertoni, mientras vamos saludando ahí, no se escucha nada, nos decía ahí Sebastián Barreto, ahí sí ya el audio completo recuperadito ahí, recuperadito ya Sebastián. Ya el primer gol que pudimos gritar entonces de Javier Areco, 1-0, San Lorenzo está ganando en esta final, Blas Antonio. Sí, señor, mientras va a tratar obviamente también el equipo de Bertoni a proponer también ir hacia adelante para buscar el empate. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde Cruce Bertoni, cancha por venir, sacando ya también Osuna, balón largo. Vamos a ver. Sorprende San Lorenzo en los 2 minutos y medio con el gol de Areco, Blas Antonio. Sí, muy tempranero realmente. Y sorprendió con esa gran jugada donde Areco pudo definir para este 1-0. Sí, ahí está, mientras vamos saludando a los que están observando en Pulse Sport en vivo, la transmisión desde Cruce Bertoni, pueden compartir con nosotros también. Si nos pueden escribir ahí, yo voy a leer todos los mensajes ahí. Le respondimos ya a Sebastián Barreto. Sí, le respondimos ya a Sebastián Barreto. Mientras vamos saludando a todos los amigos que están en contacto con nosotros en esta tarde de fútbol, Blas Antonio. Asimismo, en partido que ya se prendió prácticamente en el inicio con ese 1-0 a favor de San Lorenzo, que ahora retornó también a Areco. Está con 11 de vuelta el equipo de San Lorenzo, que estaba con un hombre menos, momentáneamente. Sí, exactamente. Bueno, ahí está entonces la salida que va proponiendo el equipo de San Lorenzo, el conjunto albirrojo, y va ya proponiendo de vuelta hacia adelante, buscando el segundo en este partido. Forma rápida, llegó el gol, ahora lo quiere aumentar el equipo de San Lorenzo. Ahora sale también el equipo de Bertoni, por supuesto, para tratar también de llegar al tanto del empate. Muchas gracias, Blas Antonio. Continuamos entonces acá, compartiendo con todos los amigos. Continuamos con todos los amigos entonces. Balón arriba. Salta, bajaba por ahí, ahí está San Lorenzo que va al ataque, lo buscaba Javier, está el jugador con casaca número 19, era Cristian Portillo, balón que va buscando, Bertoni que va a ir en busca del empate, Blas Antonio. Sí, ya va con todo, con muchos hombres, cada vez que tiene la pelota trata de ir con muchos hombres a proponer, a tratar de llegar al empate por sobre todas las cosas, porque muy temprano ya arriba el equipo albirrojo. Sí, la falta que hace ahí el jugador de Bertoni, caía por ahí el jugador con casaca número 17, que era Néstor Fabián Insaurralde, el jugador del equipo del San Lorenzo. La falta que sufría por ahí corresponde tiro libre, Blas Antonio. Sí, el tiro libre ahí cerquita de la raya que divide este terreno en dos. Ahí traspasando justamente la frontera, el equipo de San Lorenzo ya va jugando de forma corta para tratar de levantar ahora la pelota. Balón arriba, vamos a ver cómo va a terminar todo esto. Vamos a ver cómo va a terminar todo esto entonces a través del Facebook que vamos compartiendo, a través del YouTube también. En esta tarde de fútbol, 1-0 con el gol de Areco. Está ganando San Lorenzo 1-0 en esta final. En esta final que estamos observando de Cruce Bertoni, cancha por venir, Blas Antonio. Asimismo, Juan Carlos, 1-0 el equipo albirrojo. Ahora el partido que desde que arrancó prácticamente se prendió ya con ese gol del equipo albirrojo y le obliga al equipo de
Bertoni, por supuesto, de ir hacia adelante y ahí el equipo. Es el jugador Richard Leite el que está tratando de tener la manija en el medio terreno para tratar también de ir hacia adelante. Balón que va adelante, saca la defensa como puede. Vamos a ver cómo va a terminar todo esto. De vuelta el toquecito por ahí. El toquecito va teniendo ese balón, sacando ya la defensa del equipo de San Lorenzo. Le va quedando el balón a Candia, que va sacando en la línea de costado lateral para San Lorenzo. Bueno, que va presionando, buscando el segundo también. Se va acomodando primero en estos momentos el equipo de Bertoni, pero sorprendido por el primer gol a los 2 minutos y medio de Areco, Blas Antonio. Así mismo, y en esta también fue, en este caso, presionado el arquero que tuvo que sacar apuradamente a un costado, es decir, que forzó el error del guardameta para ganar este servicio de costado del conjunto de San Lorenzo. Y bueno, vamos a ver también, porque se van encontrando Lescano y también Leite, los que están tratando obviamente en el medio terreno organizar el juego para el equipo de Bertoni. Sí, exactamente, ahí va teniendo ese balón el equipo de Bertoni por el sector derecho, la presión del equipo de San Lorenzo. Vamos a ver cómo termina todo esto. Está ganando 1-0 con el gol de Areco. Va saliendo ya el equipo blanquiazul. Bueno, ahí la falta que hace Areco también, el jugador con casaca número 8, el que hizo la falta es Cárdenas, corresponde tiro libre, ya lo cumple rápidamente, sale por el sector izquierdo el equipo de Bertoni y Blas Antonio. Sí, la falta que sufrió Lescano justamente, decíamos que es uno de los que sabe a la pelota del equipo de Bertoni, tras esa habilitación por parte de Richard Leite, Lescano el que sufrió la falta y ahora otro tiro libre para el equipo de Bertoni, la pelota detenida va a ser para el conjunto local. Sí, exactamente, Blas Antonio. Mientras vamos saludando ahí a los amigos que están compartiendo con nosotros a estas horas, corresponde tiro libre, va Bertoni buscando ya el empate, el jugador con casaca número 23, David Candia, el capitán del equipo de Bertoni. 1-0 está ganando San Lorenzo, 1-0 gana San Lorenzo en este compromiso. Vamos a ver cómo va a terminar esta historia. Ahí dio autorización de Alberto Cañete, va Candia, balón arriba, salta, cabecea, sacaba Valdés, de vuelta. Probaba con todo de ahí por el sector izquierdo, el jugador del equipo de Bertoni, balón que va saliendo en la línea de fondo. Y allá lo vemos ya la batucada, ¿sí? El grupo de banditas que están presentes alentando al equipo de San Lorenzo, Blas Antonio. Así es, a que le costó un poco a Bertoni para generar algo de peligro hacia el arco de San Lorenzo, que está muy concentrado en el medio manejando muy bien la pelota entre Areco, así también ahí entre en este caso el jugador en el conjunto de San Lorenzo, Florentín, como así también Insaurralde. Se va destacando bien ahí en el medio terreno y creo que por ahí también le va costando un poquito más a Bertoni, que de igual manera va presionando bien y de a poco llevando hacia atrás también a San Lorenzo. Primera etapa, estamos en este primer tiempo del partido y lo está ganando justamente el equipo Alberrojo, el equipo de San Lorenzo. Muchas gracias, muchas gracias. Saludamos a todos los que están conectados. Lateral que corresponde. Ahí ya vemos al equipo de Bertoni. No hay falta, extendió el brazo, no pasó nada. Dice ahí el árbitro que sigue el juego. Que sigue el juego entonces. Ahí ya vamos observando a la falta. Ahora sí, pitó la falta, corresponde tiro libre para el equipo de Bertoni. Lo desacomodó ese gol ya a los 2 minutos y medio, Blas Antonio. Y precisamente el gol tempranero creo que siempre cambia un poco lo que uno venía ya programando, en este caso lo que va a ser la gran final. Le dejó o le sacó, en este caso, podemos decir así, que le sacó de los planes al equipo de Bertoni, que prácticamente en el amanecer del partido ya está arriba 1-0. Atención con esta jugada. Va con todo, llegaba el equipo de Bertoni. Vamos a ver qué sucedió ahí. ¿Qué sucede en esa parte? Vamos a ver allá. No pasó nada, dice Adalberto Cañete. Pero quedó sentido el portero ahí, Blas Antonio. Es el portero Rolando Larrea Méndez. Es el portero del equipo de San Lorenzo. Tiro libre de esquina. Presiona el equipo de Bertoni en esta última jugada y quedó sentido el portero, Blas Antonio. Sí, quedó sentido tras recibir un choque allí. Y tapó muy bien también el arquero que salió. Tuvo que salir obviamente a achicar porque se iba como para definir con ángulo cerrado, es cierto, pero seguía el equipo de Bertoni. El arquero que tuvo que intervenir y quedó algo lastimado entonces el arquero
del San Lorenzo, Rolando Larrea Méndez. Sí, exactamente. No sé si Blas, contigo podemos tener retorno un poquitito de lo que estamos observando en la transmisión acá en Cruce Bertoni, cancha por venir. Ahí quedó sentido, el portero lo van asistiendo, mientras vamos agradeciendo ya a la municipalidad de nuestra querida ciudad San Estanislao. Agradecimiento muy especial al intendente municipal de nuestra querida ciudad Santaní, a las firmas comerciales que están acompañando con todo, a los precandidatos a concejal municipal, lista 2, acompañando al ingeniero Carlos Verón, está Gustavo Pavón, acompañando con todo, está el profesor Jerónimo Dávalos, que va acompañando con todo también al ingeniero Carlos Verón, está el abogado también Carlos Soxa, precandidato a concejal municipal, el profesor Fidencio Fernández acompañando con todo y el tío Charlis acompañando con todo, los precandidatos acompañando con todo a la candidatura a intendente municipal de nuestra querida ciudad San Estanislao, el ingeniero Carlos Verón. Ahí está con la pierna derecha, va Candia. Bueno, qué mal que ejecutó ese tiro libre de esquina. Ahí está Candia. Bueno, qué mal que ejecutó ese tiro libre de esquina, Blas Antonio. Sí, por sobre todas las cosas con mucho protocolo se hizo este servicio de esquina y bueno, para no sacar nada justamente por eso justamente creo que el equipo de Bertoni, por eso se van reclamando entre sí también los jugadores, porque era una buena posibilidad por lo menos de inquietar el arco de San Lorenzo y no sacó provecho de esta pelota detenida. Sí, balón arriba, va sacando, salta, cabecea la defensa del jugador con casaca número 21, el que va teniendo Richard Leite, balón que va cruzando ya Candia, busca el sector derecho, va el equipo de Bertoni, a ver cómo termina esto. Ya salió el balón, corresponde saque de salida para el equipo de San Lorenzo, que gana con el gol de Areco 1-0. Ese gol a los 2 minutos y medio de la primera parte de Blas Antonio. Sí, tempranero gol en este compromiso. Ahí vemos entonces la salida que va preparando el guardameta Candia. Va preparando la salida para el equipo de San Lorenzo. Sí, exactamente, mientras vamos saludando a todos los amigos que están en contacto, ya va teniendo ese balón el equipo de Bertoni. Ahí está el jugador con casaca número 19, el que va teniendo Cristian Portillo, balón que va buscando en la delantera, saca la defensa el equipo de San Lorenzo, va Cristian de vuelta, ahí está Areco, está Cristian, dos jugadores que se conocen bastante bien entre Portillo y Areco. Va teniendo ese balón, ya por el sector derecho, va buscando, balón largo, salta, cabecea Osuna. Bueno, va gritando también ahí para que vaya adelante, entonces el equipo de Bertoni. Recupera ya balón, va con todo el equipo del San Lorenzo. Buscando ya el segundo, saca la defensa. Balón arriba, otra vez Valdés, que sacaba por ahí, busca el sector derecho. El jugador con casaca número 8, el que va teniendo ese balón es Cárdenas, Brian. Retrocede el balón para Osuna, que está en la saga central del equipo rayadito. Está más que solo el jugador con casaca número 7. Es Santander. Ahí está Santander, que va con todo. Pasó de 2, no pasó nada. Candia que recupera el balón. Balón para Cristaldo. Va saliendo rápidamente. Portillo, mejor dicho. Ahí está Candia. Va de vuelta el jugador con casaca número 21. Va saliendo rápidamente Richard Leite. La falta que recibe Leite. Corresponde tiro libre. Entonces, este partido que estamos viviendo a través del YouTube, a través de Pulse Sport, acompañando con todo el campeonato Bertoni y Blas Antonio. Asimismo, este partido que desde que arrancó prácticamente se prendió el compromiso sin guardar nada ya. Los dos equipos, San Lorenzo que encontró el gol a los 2 minutos y medio del compromiso entonces, y ahora Bertoni que va tratando de llegar al empate. Sí, exactamente, mientras vamos saludando a todos los amigos que están en contacto con nosotros, todos los amigos, las firmas comerciales también que van acompañando, apoyando con todo. 1-0 va ganando con el gol de Javier Areco, casaca 10, el San Lorenzo saca como puede, Tacuara Valdés en la línea de costado, balón que corresponde entonces lateral para el equipo de Bertoni. El jugador con casaca número 20 es Ramón Elli, que va a sacar entonces el lateral para el equipo de Bertoni. El minuto de juego, Blas Antonio, el minuto de juego de esta primera parte que estamos teniendo, Blas Antonio. Sí, ya estamos llegando al minuto 19 minutos ya
de este primer tiempo, Juan Carlos. Muchas gracias. 19 minutos entonces de la primera parte. Estamos aquí acompañando con todo el campeonato Bertoni. Hoy acompañamos el campeonato Bertoni en la gran final. Mañana lunes acompañamos al Deportivo Santaní. Santaní que recibe el 12 de junio de Villa Ayes, 5 de la tarde. Todos al estadio del JJ Vázquez de la Unión Agrícola. Mañana vamos a estar ahí en Blas Antonio con JC Deportivo. Nos vamos preparando entonces. Ahí está, corresponde tiro libre, indica de Alberto Cañete. 1-0 va ganando en los primeros 20 y algo de segundos de esta primera etapa, Blas Antonio. Sí, aquí el servicio de tiro libre para San Lorenzo, que ya lo va cumpliendo este servicio. La gente que sigue llegando a estas horas de la tarde. Después vamos a cantar con Renacer después de la gran final. Después de la gran final, acá en el escenario de PD Music. Ya se va preparando todo lo que va a ser la fiesta popular tradicional del campeonato Bertoni en esta gran final. 1-0 va ganando. 1-0 va ganando entonces el equipo de San Lorenzo. ¿Será que se viene el primer cambio en el equipo de Bertoni, Blas Antonio? Sí, y se va preparando dos hombres, vemos ahí Juan Carlos, y la banca de expectativa, justamente el equipo Bertoni tiene estos valores. Ariel Romero. Ahí va con todo San Lorenzo, viene el segundo gol. ¡Gol del San Lorenzo! Por el sector izquierdo, qué llegada del equipo Rayadito. Ayúdame por favor, Blas Antonio, mientras veíamos quiénes van a ingresar. Ahí está Santander. Santander pone el segundo. Santander, el jugador con casaca número 7, Luis Javier Santander, pone el segundo. San Lorenzo 2, Bertoni 0. El gol se produjo, Blas Antonio. A los 20 minutos. Etapa inicial. Bueno, ahí está este partido. San Lorenzo, Blas Antonio, el gol. Santander como goleador se anota en esta gran final para el equipo de San Lorenzo. Sí, se fue a presionar, se fabricó él mismo el gol, Juan Carlos, atención con esta. Está adelantado el jugador Ledesma. Adi Luis Ledesma está adelantado, corresponde tiro libre. Ahí está Cristaldo, va saliendo 2-0 ya la primera etapa. Festeja la hinchada de San Lorenzo este segundo gol con el gol de Areco, con el gol de Santander. Está ganando 2-0 en esta final el equipo Rayadito. Y mirá hacia el arco sector sur cómo están ahí la hinchada con la batucada que vinieron con todo. Corresponde tiro libre de esquina, va el descuento de Bertoni. Ahí está el jugador con casaca número 26, recién ingresado, es Romero. Ahí está Romero que cumple el tiro libre de esquina, de vuelta. Va a presionar Elli, el centro de Elli con el pecho. Bueno, bajó ahí para quién, para la defensa. Saca como puede el equipo de San Lorenzo. Bueno, más que desacomodado quedó el equipo de Bertoni después del segundo gol, Blas Antonio. Sí, creo que le sacó más aún de los planes al equipo de Bertoni, pero de igual manera va empujando. Sí, exactamente. Ahí está sacando como puede. Ya de vuelta Santander. Ahí va Santander está cerquita. Ya también el compañero que lo busca, el jugador con casaca número 8, es Cárdenas, el que estaba por ahí. Ahí está, sí, Cárdenas y Santander y Areco. Bueno, cuando se encuentran los tres, Blas Antonio. Cuando se encuentran Cárdenas, Santander y Areco, parte de la delantera. Mientras vemos la llegada ya del ingeniero Carlos Verón, que ya está presente acá. No sé si va a ser nuestro comentarista, porque siempre ha comentado con nosotros. No sé si se sube acá en el escenario el ingeniero Carlos Verón. O vamos a esperar al intendente también para que se suba acá. Creo que llega el intendente, ¿eh? Bueno, balón arriba en las manos del portero Rolando Larrea Méndez. 2-0 gana San Lorenzo por el momento, Blas Antonio. Sí, 2-0 hasta aquí. Los tridentes que había mencionado justamente lo está creando problema la defensa del conjunto de Bertoni, el tridente del equipo de San Lorenzo, en este caso Luis Santander, Areco y también el otro jugador. Entonces, muy interesante los tres, Juan Carlos. Sí, exactamente. Mientras vamos agradeciendo ahí en las firmas comerciales, en la parte técnica, muchas gracias a
Edison, muchas gracias Edison, parte técnica, toda la señal. Bueno, acá en Cruce Bertoni tratamos de mostrar las mejores imágenes de lo que es esta gran final del Campeonato Bertoni, con todas las firmas comerciales que nos están acompañando con todo. Está ganando San Lorenzo 2-0, va la lucha. Ahí está Areco, el pase para quién, para el compañero, el jugador con casaca número 4, sigue tocando. Era Florentín, balón que va sacando ahí. Vamos a ver lo de Bertoni, la reacción de Bertoni después del 2-0 que ha puesto Santander. Ahí está, va tocando el balón el equipo de Bertoni. Sector derecho está Elli, el jugador con casaca número 20, que va con todo. Ramón Elli, el centro que cruza, lindo pase. Vamos a ver cómo termina, va con todo. La pierna peligrosa de Valdés. Sufre la falta. Armando Yegros sufre la falta y mira dónde mismo queda para el tiro libre que tiene esta pelota para Bertoni, Blas Antonio. Qué linda posibilidad para Bertoni. Sí, señor. Es una muy buena ocasión para poder descontar clave también del partido. La táctica fija, sí, señor. Puede ser el aliado para el conjunto de Bertoni para llegar al descuento. Sí, exactamente. Ahí está. Colocando ya ese balón, está antes hombre, pero yo creo que lo va a ejecutar ahí Chamorro. Ahí está Chamorro, el zurdo, está el diestro también ahí que quiere probar. Vamos a ver, ya autorización de Alberto Cañete, 4 hombres en la barrera, pierna derecha. Pierna derecha de Ariel Romero. Se pierde esta pelota parada. Y va a corresponder saque de salida el equipo de San Lorenzo al equipo rayadito que gana 2-0, Blas Antonio. Sí, no trabajó bien la pelota tenida en esta. No sacó provecho justamente de este tiro libre que tenía el equipo de Bertoni, que prepara más cambio en este caso. Sí, exactamente. Ahí ya están. Vamos a ver. La 30. Luis Portillo. Luis Portillo. Bueno. Reclama Elli también, Ramón Elli, reclama, ingresa Portillo. Ahí está entonces el primer cambio que realiza el equipo de Bertoni. Ahí está Portillo por Elli, el cambio que realiza el director técnico del equipo de Bertoni que está cayendo 2-0. Saca la defensa, ahí está Osuna, balón arriba, Portillo que está por ahí, la falta que recibe de atrás. Portillo que caía, corresponde. Ya tiro libre rápidamente el equipo de Bertoni. Ahí está. Suena también por ahí. Los petardos hacia el arco del sector sur, el festejo. Areco. Extendió ahí el brazo Areco por Cristaldo. Corresponde tiro libre. ¿Ya lo cumple rápidamente o se va a repetir esto? No, continúa ya el juego. Balón arriba. Va por el sector derecho. Ahí está Romero. Va teniendo ese balón. Va Romero. Vamos a ver cómo termina. Va Bertoni. Quiere descontar. Pierna zurda. ¡Gol! ¡Gol de Bertoni! El jugador Richard Leite con la pierna zurda. Se fue por una pierna, por lo menos el jugador de San Lorenzo. Desacomodó al portero Rolando Larrea Méndez. Descuenta Bertoni. Leite pone el primero. Bertoni 1, San Lorenzo 2. El gol se produjo, Blas Antonio. A los 27 minutos de esta primera etapa. Esta es la gran final del campeonato Bertoni. Decíamos que son los clubes tradicionales que tiene el campeonato Bertoni. Va con todo San Lorenzo, balón arriba en las manos de Javier Candia que está atento, presiona también San Lorenzo. Bueno, qué lindo gol de Leite, Blas Antonio. Sí, a lo que él sabe justamente es el remate de media distancia. Le dejaron pensar justamente al número 10 y le dejaron patear y lo hizo de buena manera. Y esa pelota que se desvió, es cierto, por el defensor para que pueda dejar sin chance al arquero de San Lorenzo. Descuenta el conjunto de Bertoni. Ahí está, va con todo Romero, sigue tocando por ahí, va teniendo ese balón. Bueno, lo perdía por ahí Ramírez, recupera, ya viene con todo el ataque. El jugador con casaca número 9, ahí está Ledesma, va Ledesma, sale Candia. Javier Candia que está atento por ahí. Otra llegada, otra presión que va metiendo también el equipo de San Lorenzo, Blas Antonio. Sí, muy buena presión. El arquero tuvo que salir, obviamente, de su confort para poder tratar de, en este caso, defender el arco. Ahí está, saca como puede, ya Osuna, viene el jugador con casaca número 7, es Santander.
Ahí está Santander que puso el segundo gol para San Lorenzo. Un agarrón ahí. Hizo la falta. Corresponde tiro libre. Hizo la falta Romero. Corresponde tiro libre. Ahí está el DT que va también alentando ahí el profe Roque a sus jugadores del equipo de Bertoni que está cayendo 2-1. Lindo partido. La final del campeonato Bertoni. Esta pelota parada. Esta chance que tiene de vuelta. Primero tiene que autorizar el árbitro. Está ahí los jugadores del equipo de San Lorenzo. Está Florentín. Y está cerquita para el tiro libre Benítez. Florentín y Benítez que está por ahí. Ya quedó Benítez entonces. Ahí está Mateo Nicolás Benítez para el tiro libre. La distancia dice ahí también. Ahí está Benítez, el tiro libre, balón arriba, salta, cabecea, sacaba la defensa. No sé si era Yero el que sacaba. Otra vez era Leite el que sacaba. Ahí va teniendo ese balón el equipo de Bertoni. Va corriendo rápidamente por el sector derecho. Va el jugador Coca, saca número 27 primero. Está la defensa. Ahí el jugador Gilberto Areco en la línea de costado. Rápidamente lo cumple el lateral. Va el equipo de Bertoni. No hay falta, que siga el juego, dice ahí. Ahí está Osuna. Va saliendo el equipo de San Lorenzo. Más movido después del gol de el descuento de Bertoni en esta primera parte de Blas Antonio. Sí, se prende otra vez el partido porque parecía que era aluvión por parte de San Lorenzo. Muy contundente también el descuento de Bertoni. Otra vez le pone otro ritmo al partido. Sí, qué partido. Ahí está, un minuto para hidratarse. ¿A los cuántos da Alberto Cañete Blas Antonio? A los 30 minutos. A los 30 minutos. Ya vemos acá al concejal, presidente de la Junta Municipal de San Estanislao, el abogado Carlos Sosa. Lo veo al ingeniero Carlos Verón, concejal municipal también, que están presentes. A la familia que están acompañando, a los precandidatos también. Está por ahí el presidente del campeonato Bertoni. Está ya la familia que va acompañando, nuestras autoridades que están presentes en esta gran final del campeonato Bertoni. Aquí en Cruce Bertoni, cancha por venir. Lindo partido, 2-1, que está ganando el equipo Rayadito, Blas Antonio. Así mismo que comenzó prácticamente desde el inicio del partido, de ganar el partido en sí, en esta parte del partido, un resultado parcial. A los 2 minutos y medio después amplió el segundo tanto. Parecía que el partido lo iba ya llevando de a poco San Lorenzo, tenía la manija del compromiso también y era un equipo muy contundente hasta que encontró Leite justamente con un remate de media distancia. Otra vez se pone al partido justamente ahí cerquita del empate al equipo del conjunto de Bertoni. Sí, exactamente, Blas Antonio, un minuto, la temperatura es bastante alta, el calor húmedo se siente acá en Cruce Bertoni, mientras la visión deportiva sigue llegando, así como habíamos comentado después de la final, después de la entrega de los trofeos premios, vamos a tener a Renacer en vivo acá en el escenario de EPD Music, todo preparado ya también, lo que va a ser la fiesta popular tradicional del campeonato Bertoni. Se van acomodando los equipos de vuelta, Blas Antonio. San Lorenzo 2, Bertoni 1, partido más que candente por el momento en esta primera parte. Vamos a ver quién nos trae estos 15 minutos del tiempo reglamentario para que se cierre este primer tiempo. Vamos a ver quién nos trae, Blas Antonio. Sí, fue Javier Areco el autor del primer tanto para San Lorenzo, lo amplió para el 2-0 parcial, en este caso por parte de Luis Santander. Y Richard Leite encontró el descuento, el partido está 2-1. Sí, exactamente, está ya Derlis de Coleville también por ahí presente. Sí. Ya está presente también en esta tarde de final. Están llegando todos los amigos que están acompañando con toda esta gran final. Balón que va sacando, busca el sector derecho, corre ahí el jugador con casaca número 8. Vamos a ver, se le fue el balón, Cárdenas, que corría por ahí lateral, que corresponde ya al equipo de Bertoni, sale rápidamente desde atrás el equipo de Bertoni y vamos a ver cómo termina esta historia, Blas Antonio. Vamos a ver cómo termina esta historia entre el equipo del San Lorenzo y el equipo de Bertoni en esta gran final. Dándose un poquito más, Juan Carlos, creo que ha dejado de presionar bastante alto, es decir, que va cuidando un poco también lo que es la parte física y ahora va creciendo de vuelta el equipo de Bertoni. Hizo la falta el jugador del equipo de Bertoni, se enoja por ahí. Casi se iba por ahí Luis Ledesma, Luis Ledesma.
estaba por ahí. Vamos a ver cómo va a terminar todo esto. La historia de la gran final. Corresponde tiro libre, va San Lorenzo buscando en esta pelota parada que tiene. Ahí está el jugador Florentín. Balón arriba. Lo deja ir ahí la defensa. Lo dejaba ahí la defensa ahí en la línea de fondo. Corresponde saque de salida para el equipo de Bertoni y Blas Antonio. Sí, se agachó justamente de ahí Richard Leite, que bajó en esta oportunidad para defender. Y ya la salida que favorece al equipo que está perdiendo parcialmente 2-1. Yendo lentamente con pelota dominada en busca del empate. Ahí está buscando el sector izquierdo. Balón largo. Le va a quedar en las manos del portero de Rolando Larrea Méndez, que está atento. El portero del equipo de San Lorenzo. Ahí estaba sacando balón arriba. Vamos a ver quién llega primero al balón. No llegan los dos jugadores. Ahora sí, el jugador del equipo de Bertoni va teniendo ese balón. Richard Leite. Bueno, la falta ahí, pero entró mal. ¿Quién entró mal? Pero bueno, la peor parte llevó el jugador del equipo de San Lorenzo. Corresponde tiro libre entonces. Sufría la falta Richard Leite. Tiro libre para Bertoni y Blas Antonio. Sí, que ya sale jugando en forma corta también, a ras del piso. No presiona. San Lorenzo se va resguardando un poquito también. Ahora sí empieza a presionar cerca del medio terreno. Exactamente, ahí está, va teniendo ese balón el jugador del equipo de San Lorenzo, que perdía rápidamente. Lo cumplía el lateral, otra vez Leite. La falta del jugador del equipo de San Lorenzo, no pasó nada, era Ledesma el que hizo la falta. Corresponde entonces, era Florentín el que hizo la falta. El jugador con casaca número 4. Ahí está tiro libre, ya lo va a cumplir el capitán. Ahí está David Candia, el capitán del equipo de Bertoni. Busca el sector izquierdo. Pide que se muestre a su compañero. Está Ramírez allá por la delantera, pidiendo también balón. El centro, ahí de frente. Ahí está Valdés, que sacaba con todo. Tacuara Valdés, que estaba por ahí con la pierna derecha. Vamos a ver si no salió todavía el balón. No salió todavía el balón. Va recuperando el jugador con casaca número 17. Va saliendo rápidamente. Se equivoca en ese pase. Ahí está teniendo de vuelta Candia. Empieza a trabajar ya también la temperatura, el calorcito húmedo que tenemos realmente. Y vamos a ver en la parte física cómo han llegado para esta final estos dos equipos, Blas Antonio. Sí, justamente por eso Juan Carlos despliega un poquito más. También es difícil para que pueda aguantar los 45 minutos presionando bien arriba, porque arrancó así, presionando en la salida al equipo de Bertoni. Creo que producto de eso también había encontrado justamente los dos tantos. Muchas gracias a todos los grandes amigos que nos están acompañando a través del YouTube, Pulse Sport, a través del Facebook también, ingresando ahí en Juan Carlos Martínez, en JC Deportivo, JC Deportes, ingresando y pueden observar a través de Pulse Sport la transmisión en vivo, balón arriba. La peinada por ahí del jugador Richard Leite, el balón que va saliendo en la línea de fondo, llegó de vuelta a Bertoni y Blas Antonio. Sí, en esta ganó a Nico Osuna, número 14, que saltó justamente con Richard Leite. Triunfó el delantero o el mediocampista, que esta vez actuó como delantero en el equipo de Bertoni. Casi pudo conectarse de buena manera. De hecho, conectó, pero algo forzado llegó a la pelota. Sí, balón arriba en la parte técnica. El amigo Edison cuidando todos los detalles de la transmisión en vivo. Muchas gracias al equipo de Pulse Sport, JC Deportivo, que hoy se unen para esta gran final. Balón arriba. Ya es por bajo, mejor dicho. El balón que quería tocar ahí. Sí, tocó el balón. Ahora sí por arriba. Saltaba, cabeceaba por ahí Valdés. Saca como puede. La defensa que sacaba, va presionando más Bertoni, buscando el empate, Blas Antonio. Sí, ya hace rato está llevando hacia atrás el equipo de San Lorenzo, que se despliega, cuida también el resultado que tiene a su favor. Bertoni va amenazando ya el empate en el compromiso. Ahí está, va teniendo ese balón del capitán David Candia, raya en la media cancha, lo busca con todo, caía por ahí el jugador con casaca número 27, era Lescano, recupera Valdés Tacuara, el balón para Ledesma, ahí está Ledesma, vamos a ver quién se le acerca, la subida de Florentín, está por ahí Santander, está Areco por el otro lado, balón que amagaba por ahí a Santander y Areco, ahí está Javier Candia, ya tiene el balón en las manos del portero. Minuto de juego de esta primera parte, Blas Antonio, minuto de juego de esta primera parte. Ya estamos llegando lentamente al minuto 39, ya estamos teniendo
de este primer tiempo, Juan Carlos. 39 minutos de la primera etapa. Qué lindo partido, 2 para el equipo Rayadito, 1 para el equipo azul y blanco de Bertoni. San Lorenzo 2, Bertoni 1 en esta gran final. La primera etapa va tocando por ahí, se equivocó de vuelta Osuna, que va sacando ese balón largo. Ahí está, va presionando Santander también, está la defensa, lucha con todo, la falta que hace Santander. Bueno, caía por ahí en esa jugada el jugador Luis Cabral. Tiro libre para Bertoni y Blas Antonio. Sí, fue en este caso una lucha mano a mano allí. Le ganó el delantero en este caso al defensor, pero para el árbitro fue con falta, por eso se pita la infracción y la salida del equipo de San Lorenzo. Se habla Antonio en los comentarios, está de JC Deportivo también. Acá a través del YouTube, Pulse Sport. Ahí está, bueno, 2 que se conocen bastante bien por ahí. Ya, con la temperatura también que se siente a estas horas de la tarde aquí en Cruce Bertoni. Mientras la afición deportiva sigue llegando, sigue alentando la hinchada de San Lorenzo. Hacia el arco del sector sur, ahí va teniendo ese balón Areco, busca ahí al compañero que va con todo, caída por ahí la falta que hace el jugador de Bertoni. No pudo dominar, Ledesma. Y la falta, tiro libre que corresponde al equipo de San Lorenzo, Blas Antonio. Y la experiencia también de Areco para forzar este peligroso tiro libre para San Lorenzo. Punteó la pelota, le cuerpeó justamente, ya golpeando ahí la parte de la espalda del delantero. Por eso el árbitro interpretó que fue una carga ilícita. Y es peligrosísimo para el equipo Rayadito para tratar otra vez de ampliar el resultado. Se pone más que lindo esta final. Corresponde tiro libre para el equipo Rayadito. 4 hombres pide Javier Candia. Ahí está el jugador Cárdenas que quiere probar. Ahí está Cárdenas, pierna derecha. En las manos de Javier Candia. Recibe el aplauso de la hinchada de Bertoni que está hacia el arco del sector norte de Blas Antonio. Sí, bien para el arquero, sí. Estaba atento justamente. No era una pelota tan fácil. Se quedó muy bien con ese esférico el arquero. Ojo con esta. Sí, ahí va con todo. No salió todavía el balón. Sigue el peligro. Ahora sí recupera ya el balón. Está el jugador con casaca número 27 que va con todo. Lescano Carlos. Balón arriba, el cabezazo. Salvada espectacular. Rolando Larrea Méndez. Y ese cabezazo. Deleite el Richard. El cabezazo. Bueno, salvada espectacular. Rolando Larrea Méndez. Tiro libre de esquina para Bertoni y Blas Antonio. Sí, justamente Bertoni llegó a este peligroso ataque. El centro, el cabezazo de Richard Leite. Excelente el arquero para sacar al córner. Ahí va con todo Bertoni queriendo empatar el compromiso antes que se cierre la primera parte. Balón arriba, cabezazo, gol. ¡Gol! Y vamos a ver. ¿Es la falta? Ah, hubo una falta. ¿O es gol? Es gol entonces de Bertoni que empata el compromiso. El cabezazo del jugador. Vamos a ver, no sé si es Cabral. El cabezazo de Cabral adentro. Pone el empate. Casaca número 32, Luis Cabral. Pone el segundo. Bertoni 2, San Lorenzo 2, Blas Antonio. Sí, señor. El gol desde el córner, el servicio de esquina muy bien efectuado. Ganó el zaguero central justamente su afán de ir a buscar el cabezazo. Minuto 42 de este primer tiempo. Y esa pelota para más espectacularidad se clavó en ese ángulo superior izquierdo para el empate de Bertoni. Exactamente lo del jugador con casaca número 32, Luis Cabral. El cabezazo ahí adentro. Le voy a pedir a Edison, por favor, haceme el replay del gol, por favor, Edison, te pido. Después pedí nomás algo en la cantina, Edison. O sea, ayer bueno me pedí. Haceme el replay, quiero ver de vuelta el cabezazo. Ya en instantes, ahí está, va con todo el equipo de Bertoni, empate 2-2. Ahí está Lescano, saca como puede el balón. Benítez en la línea de costado corresponde
Ahí está el lateral, calentito, calentito el partido, 2-2 después de ganar 2-0, el empate 2-2. Este Bertoni, San Lorenzo, Bertoni, Blas Antonio. Así mismo, empata el equipo de Bertoni, justamente ya venía aproximándose, amenazando el empate, hasta lo encontró a través de la pelota quieta. Sí, exactamente. Ahí ya está, empate 2-2. Vos sabés, siempre me decía Blas Antonio, el profesor Hipólito Martínez del Pindado, que el resultado... Ahí está, la repetición. Bueno, ahí está. Muchas gracias, Edison. Ahí está la repetición. Qué salto que hizo Luis Cabral para el empate, la repetición. Bueno, ahí está. No, profesor Hipólito del Pindado me decía... Vos sabés, Juan Carlos, que el resultado 2-0 a la pinta es muy complicado. Vidrioso, complicado. San Lorenzo que ganaba 2-0 y ya empata Bertoni. 2-2 este partido. Consigue el tiro libre esquina del equipo de San Lorenzo. Va en busca del tercero. ¿Qué es? ¿Un resultado mentiroso? ¿Qué es? Pero siempre decía profesor Hipólito del Vinado que el 2-0 no es un resultado ya en donde... es confiable, donde te podés quedar ya ahí para tranquilizarte por lo menos en fútbol, Blas Antonio. Sí, y uno aparentemente queda justamente en eso, en la tranquilidad, y ahí por ahí se va descuidando, y en esta oportunidad capaz eso también le pasa al equipo de San Lorenzo. 2-2 este partido, la primera parte, tiro libre de esquina. Otro tiro libre de esquina corresponde al equipo de San Lorenzo. ¿Qué partido? 4 goles, ya pudimos gritar. 4 ya pudimos gritar. Ahí está de vuelta, va con todo. Ahí la ejecución es Cárdenas. Brian lo ejecuta el tiro libre de esquina. Balón arriba. Salta, cabecea, sacó la defensa. ¿Era Cabral el que sacaba o era Yegros? Yegros el que sacaba. Armando Yegros. Corresponde otro tiro libre de esquina. Va el equipo de San Lorenzo con todo. Empate. Lorenzo, 2 para Bertoni. Después me va a contar Blas Antonio cuántos minutos de juego ya estamos teniendo. De la primera parte, tiro libre de esquina, va Brian, balón arriba. ¡Ah, Javier Candia! 46 minutos ya. Bueno, ahí está. Ya estamos a los 46, vamos a ver cuánto va a estar dando el agregado. Ahí Adalberto Cañete, árbitro principal de este compromiso. Otro tiro libre de esquina. ¿Ya el tercero o el cuarto? Ya se me olvidó por lo menos el tercero. Se desarme por tanto tiro libre de esquina, Blas Antonio. Tiro libre de esquina. Que va, ahí está, de vuelta Brian, pierna derecha, balón arriba, salta, cabecea, sacó la defensa, erró el balón, viene el Escano, vamos a ver lo del Escano, balón arriba de Santander, el jugador con casaca número 7, otra vez la lucha, balón arriba, bueno, balón que va sacando ya el equipo de Bertoni, empate 2-2, esto no va más, termina la primera parte, dice Adalberto Cañete, qué partido. La primera parte de este compromiso entre San Lorenzo, entre el equipo de Bertoni, empate 2-2, Blas Antonio. Así mismo, Juan Carlos, ¿qué más se puede pedir? Realmente 4 goles en esta etapa inicial, 2-2, entretenido primer tiempo de esta gran final, se pone rápidamente 2-0 el equipo de San Lorenzo, descontó Bertoni y cuando ya estábamos entrando lentamente a la recta final encontró el empate de 2-2, resultado parcial que termina esta primera etapa. Sí, exactamente. Va el tiempo de descanso, la terna arbitral también. Ahí ya lo vemos al equipo de San Lorenzo. Va a venir la charla técnica, el equipo de Bertoni también, mientras la prisión deportiva sigue llegando en estos momentos acá en Cruce Bertoni, cancha por venir, la primera etapa, la primera parte entonces de este compromiso, lindo partido, 4 goles, ya pudimos gritar entonces y de lo que va dejando. Permitime, Blas Antonio, agradecer un poco a los que van apoyando esta gran final, la municipalidad de nuestra querida ciudad San Estanislao, muchas gracias por ese apoyo al licenciado Agustín Obando. Muchas gracias por ese apoyo que siempre acompaña al deporte, a los precandidatos a concejales municipales, acompañando al ingeniero Carlos Verón. Hoy ya está presente también acá el abogado Carlos Sosa, que está acompañando esta gran final. También
a Gustavo Pavón, también precandidato a concejal municipal, acompañando al ingeniero Carlos Verón. Muchas gracias también al profesor Jerónimo Dávalos, otro precandidato también que está acompañando esta gran final. Agradecimiento al tío Charlis, precandidato a concejal municipal, también acompañando al profe Fidencio Fernández, acompañando también al ingeniero Carlos Verón, acompañando a los precandidatos también que están ya acompañando esta gran final. A Pizza Manía, muchas gracias ahí al amigo Mauro Centurión, tu pizza con borde de relleno, ahí en el centro de nuestro lado, muchas gracias ahí a Mauro Centurión. A Complejo 3C también, ahí está Juan Pablo Costa, en Huaycá, que nos va acompañando también con todo en esta gran final. El día domingo 3 de mayo nos vamos en la segunda fecha de la Copa San Pedro de Velocross, acompañando ahí al Team Nueva Germania. En Nueva Germania, el domingo 3 de mayo vamos a estar presentes acompañando con todo el campeonato de Velocross. Sí, de hoy en 15 días. De hoy en 8 días nos vamos en la quinta fecha del campeonato Copa Tapiracuay de Velocross Circuito Don Berti. Hoy en 8 días, Circuito Don Berti Santaní, quinta fecha Copa Tapiracuay de Velocross. Así que hay rugir de motores el próximo domingo 26 y el 3 de mayo. Y hoy estamos acompañando con toda la gran final del campeonato Bertoni. El lunes, mañana vamos a estar en el estadio del JJ Vázquez, la Unión Agrícola, acompañando al Deportivo Santaní, que recibe al equipo del 12 de junio. Así que vamos mañana a partir de las 4:30, hacemos la previa desde la caseta de transmisiones del estadio del JJ Vázquez del Unión Agrícola. Muchas gracias a todos los amigos que nos van acompañando con todo, a todos los amigos que nos van acompañando con todo. Lo que está dejando esta primera parte de Blas Antonio, el comentario, aquí a través del YouTube, que vamos compartiendo, a través del Facebook también, en Pulse Sport, JC Deportivo, lo que está dejando Blas Antonio esta gran final. Empate 2-2. Sí, un partido muy entretenido por sobre todas las cosas, donde vivimos 4 goles, 2 por bando, 2-2, parcial el resultado, así que una gran final como seguramente algunos estaban queriendo ver con goles, con mucha emoción, por sobre todas las cosas también dejó esta primera etapa y uno se imagina ya lo que va a ser el segundo tiempo también, porque vemos a 2 equipos y es por algo llegó a la final. Vemos a 2 representaciones, tanto San Lorenzo como así también el equipo de Bertoni, mirando los nombres, mirando el equipo que ha presentado justamente, son figuras importantes que tiene ambos equipos, ambos escuadras, por eso justamente pudimos observar y ver un muy lindo espectáculo futbolístico, donde los dos no solamente pensó a defender, sino más bien los 2 equipos salieron a proponer, los 2 equipos mostró que quiere el título, los 2 equipos ha generado muchas ocasiones de gol también, y cada pelota se ha luchado como tiene que ser una gran final. Por eso creo que los condimentos estuvo de esta gran final, donde me imagino también los televidentes de Pulse Sport Más, así también la gente que están presente aquí observando, presenciando este espectáculo, lo está disfrutando de esta gran final que dejó un resultado de 2-2 parcial. Arrancó prácticamente sorprendiendo en el amanecer del partido, minuto 2, cuando Bertoni, el equipo local, se estaba todavía acomodando, hablándose bien ahí en la defensa, en el medio terreno. Ya llegó la primera sorpresa prácticamente del partido del equipo de San Lorenzo, que se fue con muchos hombres y forzó la jugada, en este caso, ahí el error defensivo, y después ya la muy buena aparición de Javier Areco, un jugador que tiene mucha velocidad justamente para poder llegar primeramente a la pelota antes que el arquero, porque el arquero creo que salió con todo también queriendo y seguramente pensaba que iba a llegar a la pelota, pero sin embargo logró puntear el delantero de San Lorenzo para poner el 1-0, minuto 2:30 de la etapa inicial. Después, 10 minutos más, ya encontró el segundo. San Lorenzo, que estaba, en este caso estaba presionando bien, prácticamente Bertoni quería salir jugando, siempre no quería dividir la pelota, no quería rifar, como se dice, el esférico desde el inicio. Trató siempre de salir a ras del piso con jugada y banada.
presionó para el segundo tanto y me parece a mí que él mismo se fabricó su gol. Estoy hablando de Luis Santander, un jugador que también es jugador que es muy explosivo, tiene muy buena velocidad. Forzó el error defensivo de vuelta ahí hacia la salida del equipo de Bertoni y se fue entrando en el área, ángulo cerrado es cierto, pero la calidad de él para poder entonces definir con la buena ejecución, con la muy buena definición que se encargó el propio Santander para poner el 2-0 parcial. Después, medio que se confió capaz, o también en la parte física también es algo complicado, ¿no? De mantener esa presión. Ya dejaba de presionar San Lorenzo en la salida de Bertoni. Empezaba a presionar de tres cuartos de cancha, digo bien, o en el medio terreno, hasta ya llegó un momento donde se desplegó un poquito San Lorenzo, cuidaba el 2-0, pero una jugada en el medio terreno, y creo que ahí tuvo un error también San Lorenzo, no sé si se confió también ahí el medio terreno, el volante central ahí no presionó, le dejó pensar en este caso al número 10 a Richard Leite, que es un jugador también diferente, un jugador que le pega bien a la pelota. Entonces tuvo ese espacio, nadie le presionó y forzó entonces esa pegada. En este caso sacó un remate violentísimo también el defensor, que desvía esa pelota para dejar aún más sin chance a su compañero. Estoy hablando al portero, que quedó sin chance en esa oportunidad para el descuento. Ya cuando se iba el partido, minuto 42, es decir que ya lentamente el partido en la primera etapa entraba en la recta final, encontró el empate a través de la pelota detenida, la fórmula de la táctica fija utilizó el equipo de Bertoni, centro desde el córner, el servicio de esquina hacia la punta izquierda, el centro perfecto, donde ahí en el punto penal, prácticamente ya un poquito más cerca quizás, ahí cerquita ya del área menor, aplicó el cabezazo el jugador, en este caso del conjunto de Bertoni, el zaguero central, el que luce con la número 32, Luis Cabral. Pero qué bien se elevó Cabral, justamente se escuchó decir aquí también al lado nuestro, han ponderado la gente del salto que hizo Luis Cabral, el zaguero central, para poder aplicar el cabezazo y poner el empate. Con eso se despidió el primer tiempo. Muchas gracias, Blas Antonio Jiménez, en los comentarios. Estamos en la página de Pulse Sport, acompañando JC Deportivo en la transmisión en vivo a través de YouTube. Vamos compartiendo las mejores imágenes. Ya vemos ya el equipo de San Lorenzo retornando de vuelta. Ahí cerca del círculo de la media cancha, el equipo de Bertoni. Vamos a ver si hay cambios en los dos equipos. Mientras vamos agradeciendo a los grandes amigos que nos están acompañando. Muchas gracias a la Municipalidad de San Estanislao por acompañar este gran campeonato. Muchas gracias a los precandidatos a concejales municipal de la lista 2C también, acompañando al ingeniero Carlos Verón, el abogado Carlos Sosa, uno de los precandidatos que están presentes también acá. También Gustavo Pavón, el otro precandidato a concejal municipal, acompañando al ingeniero Carlos Verón. También el profesor Jerónimo Dávalos. Muchas gracias también por el apoyo, acompañando al ingeniero Carlos Verón, al tío Charlis, sí, también otro precandidato a concejal, gran deportista también, y el profe Fidencio Fernández acompañando al ingeniero Carlos Verón. Es precandidato los precandidatos a concejal municipal que están acompañando con todo. Gracias a Pixamanía, muchas gracias a Complejo 13 y también al Motoclub de Nueva Germania. El 3 de mayo vamos a estar presentes ahí para la segunda fecha de la Copa San Pedro. Todas las firmas comerciales y a servicio de cantina de las hermanas con Basilio Aveiro acompañando con toda esta gran final. Dio el pitazo para esta segunda etapa de Alberto Cañete. Movió el balón, empezó San Lorenzo. Bertoni de vuelta a Blas Antonio. Sí, señor, arrancó la etapa complementaria, frente a frente, gran final de este campeonato. San Lorenzo, Bertoni. Ahí está, sin cambio en esta segunda etapa los dos equipos, Blas Antonio. Sí, aparentemente no han modificado, Juan Carlos.
No hay modificación, entonces ya para la segunda etapa, el inicio entre San Lorenzo Bertoni 2-2, 4 goles. Mañana creo que vamos a estar compartiendo ya parte por parte los goles con Edison, ¿sí? Todas las imágenes vamos a ponerlo de vuelta para que puedan compartir con nosotros a través del Facebook. Ahí está, agarrón, Alberto Cañete, pitó la falta, hizo la falta. Se salva de, no sé si se salva de la amarilla, por lo menos ahí Blas Antonio, ¿eh? Y hasta aquí solamente amonestación verbal. Amonestación verbal, ¿verdad? Hasta aquí, Juan. Sí, hasta aquí. Corresponde tiro libre para el equipo de San Lorenzo, que va en busca del tercero. Estaba ganando San Lorenzo 2-0, 2-1 de Bertoni y el empate casi el de Bertoni. Y empieza esta nueva etapa, el segundo tiempo, y tiene esta pelota parada. Ahí está Cárdenas, balón arriba, salta, saca la defensa, de vuelta le queda al jugador con casaca número 11, balón arriba, va el equipo de San Lorenzo, estaba en posición prohibida, o ya salió el balón. Sí, estaba en posición prohibida, corresponde tiro libre para el equipo de Bertoni que va saliendo Blas Antonio. Sí, Areco en esta oportunidad se quedó enganchado, Juan Carlos se fue. Quería ganar al defensor y tuvo en las trampas los saques. Ahí está, balón arriba, salta, cabecea, sacando Valdés. Sale por el sector izquierdo el jugador con casaca número 4. Ahí está Florentín, el que va teniendo ese balón. Vamos a ver quién se le muestra por ahí. El jugador con casaca número 16 sigue tocando. Ahí está el jugador del equipo de San Lorenzo, Cárdenas, busca al compañero, saca. El jugador con casaca número 19, que es Cristaldo, Portillo, mejor dicho. Cristian Portillo, el que va sacando en la línea de costado. Ya rápidamente San Lorenzo cumple el lateral y va buscando el tercero, Blas Antonio. Sí, va con muchos hombres San Lorenzo de vuelta. Solamente queda el número 5, en este caso el zaguero central. Después todo a atacar. Bueno, aquí va a ser salida para el equipo de Bertoni. Sí, exactamente. Ahí está. Ya para la salida el equipo de Bertoni. Salida teniendo el equipo de Bertoni. Ahí está Candia, el capitán, busca el sector izquierdo, va saliendo rápidamente, balón largo, lo buscaba ahí, pero primero está Valdés, ahí está Valdés Tacuara, el que va teniendo ese balón, Lescano que presiona, perdió Valdés, va con todo el ataque el equipo de Bertoni, el jugador Yegros sigue tocando y tocando, ahí está Romero para Candia, busca al compañero de vuelta, Leite, se equivocó en ese pase, va recuperando ya el equipo de San Lorenzo, el equipo rayadito, vamos a ver cómo termina esta jugada, pide Areco, va el jugador con casaca número 9, Ledesma, ahí está Ledesma, amaga Ledesma, tiene balón de vuelta para Areco, sigue tocando de puntín, va recuperando Candia, va saliendo Bertoni, Blas Antonio. Sí, en esta no funcionó esa conexión, intentó por lo menos las paredes también allí, y bueno, no prosperó la acción, Juan Carlos. Balón arriba, ahora Areco, hay que bajar ese balón, sigue tocando ya el equipo de San Lorenzo, va el jugador con casaca número 16, que es Benítez, otra vez llegando por ahí, primero está el portero, Javier Candia, intenta, busca ya San Lorenzo, el tercero, Blas Antonio. Sí, muy buena la idea, por lo menos para Nicolás Mateo. Un pase filtrado que intentó buscar a Luis Santander, muy fuerte el pase, por eso Candia, el arquero, tuvo que quedarse con ese frico. Ahí va teniendo ya la raya de la media cancha, el círculo, ahí está el equipo de San Lorenzo que va con todo, va subiendo el jugador con casaca número 11, es Gilberto, el pase para quién, para el compañero, bueno, se encontraron los Areco, perdió balón, Javier viene con todo, va al ataque, Leite, el jugador con casaca número 21 de Bertoni, no hay falta, que siga el juego. Va saliendo rápidamente la defensa, quedó sentido el jugador Richard Leite. Está siguiendo el juego, vamos a ver. Toca la cabeza Richard. Bueno, ahí está teniendo Candia. Ahí está el capitán. Balón para Lescano. Ahí está Lescano. Sigue tocando y tocando el equipo de Bertoni. Lo complicaron ahí. Va teniendo ese balón. No perdió todavía. Ahora sí. Con todo. Ledesma. Perdió otra vez. Y va saliendo ya el equipo de Bertoni, Blas Antonio. Sí, así mismo ya cambia de perfil justamente también para descongestionar la zona. Ahora Bertoni a proponer. A proponer lo de Bertoni. Empate 2-2. Ahí está. Bueno, no sé si pide cambio Lescano o qué pido, qué dijo Carlos Lescano. Algo dijo Carlos Lescano que indicaba la banca. Recupera por ahí. Ahí está. Tarjeta amarilla va a recibir. El jugador con casaca número 11 de San Lorenzo recibe la tarjeta amarilla ahí. Gilberto,
Algo le dijo, por lo menos, o por la falta, por lo menos, tarjeta amarilla. Los dos Areco, Gilberto y Javier. Tarjeta amarilla, Gilberto y Javier. Dos tarjetas amarillas. Saca el árbitro principal. En estos momentos, Blas Antonio. Sí, se tiene que tranquilizar a ambos porque queda ya condicionado. Por ahí sale la segunda amarilla, le puede dejar muy complicado a su equipo. Sí, a el tiro libre que corresponde al equipo del San Lorenzo, que va con todo el equipo rayadito. Empate 2-2, esta gran final del campeonato Bertoni, aquí en Cruce Bertoni, cancha por venir. Después de la final, la fiesta popular, donde va a estar en el escenario de PD Music, va a estar Renacer en vivo. Así que nos preparamos con todo también para la fiesta popular. Ahí está la pierna derecha, balón arriba, va con todo San Lorenzo. Salta, cabecea Osuna, sacó la defensa. Va saliendo rápidamente el equipo de Bertoni. Vamos a ver cómo termina. Ahí está Ramírez, balón que va salvando por ahí. Le queda ya a Ledesma otra vez. Bueno, lo de Ramírez, ahí el jugador con casaca número 34, Renato Ramírez. Balón que va teniendo ya el portero Rolando Larrea Méndez. Minuto de juego de esta segunda etapa, Blas Antonio. Arrancamos el tiempo de juego y marcador. Ya estamos teniendo 6 minutos. 6 minutos de este segundo tiempo. 6 minutos de la segunda etapa. 2 para San Lorenzo, 2 para Bertoni. Bertoni 2, San Lorenzo 2, empate 2-2. La falta y hay cambio en el equipo de Bertoni, Blas Antonio. Sí, se va preparando para ingresar. Número 17 para este jugador. Vamos a confirmar el nombre. Vamos a ver quién es el que va a ingresar ahí con... Vamos a ver quién va a estar ingresando. El jugador con 7. Ahí está en el equipo de Bertoni. Que ingresa entonces Florencio Jara. Vamos a poner casaca número 17. Jara entonces por Lescano. Sí, Lescano pedía cambio. Algo le pasó a Lescano. Y ahí está el cambio. Jara por Lescano. Balón arriba. Salta, cabecea, sacó la defensa. De vuelta, recupera el equipo de Bertoni. Se equivocó en ese pase. Otra vez va el equipo de San Lorenzo. Vamos a ver cómo termina esta jugada. En esta parte de este compromiso. Ahí va con todo por el sector izquierdo. Tiene balón. El equipo rayadito. Empate 2-2. Segunda etapa. Va teniendo Ledesma, la marca de Portillo, otra vez va saliendo rápidamente, recupera el equipo de Bertoni, ahí está Yegros, balón arriba de Yegros, sector derecho, largo ya ese pase, sale el portero, bueno, con el pecho ahí sacando el balón en la línea de costado, lateral para el equipo de Bertoni, Blas Antonio. Sí, tuvo que sacar, obviamente con el pie, porque salió ya de su área, no pudo más agarrar con la mano, apuradamente el guardameta sacó a un costado. Muchas gracias, Blas Antonio Jiménez, comentando acá de lo que está dejando esta final del campeonato Bertoni. Mientras vamos saludando a todos los que están en contacto con nosotros, compartiendo en esta tarde de fútbol la final. Acá en Cruce Bertoni, cancha por venir, va teniendo ese balón Benítez, busca el compañero, sigue tocando, ahí está. Ya también Cárdenas, el jugador con casaca número 8, el pase para el compañero Benítez, de vuelta va con todo, el equipo rayadito, el pase para Ledesma, va con todo Ledesma, va Ledesma, pierna derecha. Muy débil el remate, tarjeta amarilla por la falta anterior. Para Leite, me parece, ¿sí? Leite, la tarjeta, Blas Antonio. Sí, es para él por la falta anterior. La tarjeta amarilla para Leite, entonces, que aparece para el equipo de Bertoni y corresponde saque de salida. Para el equipo de Bertoni, empate 2-2. Mientras vamos agradeciendo también a los que van acompañando la gran final del campeonato Bertoni Blas Antonio. Agradecimiento a la municipalidad de San Estanislao, a los precandidatos a concejales municipales de la lista 2, acompañando al ingeniero Carlos Verón. Está presente el precandidato a concejal municipal también, abogado Carlos Sosa. Está presente también Gustavo Pavón, a concejal, acompañando al ingeniero Carlos Verón. También el profe Fidencio Fernández, acompañando también al ingeniero Carlos Verón. También el profe Jerónimo Dávalos, al tío Charlis, acompañando con todo. Entonces el ingeniero Carlos Verón. ¡Pierna zurda! Casi aparece el tercero. Probaba con todo. Sigue presionando San Lorenzo, que va con todo. Se salva el equipo de Bertoni en esta última salvada espectacular. ¡Qué jugada!
en esta última que no pudo ser para el equipo Rayadito que va presionando Blas Antonio. Cerca estuvo realmente del tercero el equipo de San Lorenzo. Fue Benítez, el poste le dijo que no. Sí, el caño izquierdo le dijo no, Blas Antonio. Así mismo, impactó justamente en ese caño izquierdo. Bueno, 2-2 sigue todavía, 2-2 sigue todavía. Entonces, este compromiso va con todo el equipo de Bertoni. La peligrosa falta de Osuna. Cae el jugador Yegros, si no me equivoco, es el jugador con casaca número 22, el que está sentido. Tiro libre, pelota parada para Bertoni. Después de que el caño le dijera no al jugador de San Señor, y creo que se salvó también aquí. El defensor, el zaguero central, en este caso entró a destiempo, fuerte abajo, comete la infracción. En este caso será tiro libre para Bertoni. Sí, exactamente, ahí está, colocando ya ese balón. Y bueno, va a probar desde ahí Blas Antonio. Está... Buena opción para patear a largo. Sí, exactamente. Vamos a ver, está Romero por ahí. Bueno, sale Romero, pierna zurda. El balón en las manos del portero de Rolando Larrea Méndez, que está atento en ese tiro libre. La pelota parada que tuvo el equipo de Bertoni. Va saliendo rápidamente el equipo de San Lorenzo. Minuto de juego de la segunda etapa de esta gran final del campeonato Bertoni, Blas Antonio. Sí, señor. Estamos ya llegando al minuto 12. 12 minutos. Etapa de cierre. Sí, ahí está, va con todo, quedó el balón atrás, ahí está Leiter, recupera de vuelta, está habilitado el jugador con casaca número 22, que va con todo, Yegros, ahí está Yegros, va Yegros, espera que se acerque el compañero, pierna zurda, lo que hizo Yegros, con la pierna menos hábil por lo menos, recupera de vuelta Candia, va con todo Ramírez, Renato, balón para Candia, saca la defensa del equipo de San Lorenzo, empate 2-2, en una gran final que estamos viviendo acá. Pulse Sport, JC Deportivo. Vamos acompañando con toda esta gran final. Ya salió ese balón, corresponde lateral para el equipo Rayadito, Blas Antonio. Sí, observación encontré en este avance del equipo de Bertoni de Yegro. Primero con un poco de confianza también y después desperdició este buen avance. Va con todo, la falta de atrás hizo. Ahí está la falta, caía el jugador de San Lorenzo, no sé si era Santander el que se iba, el jugador con casaca número 7 que sufre la falta, tiro libre, pelota parada. Bueno, de atrás le hizo la falta ahí, corresponde, tiro libre para San Lorenzo, Blas Antonio. Sí, señor, un poco similar también a la acción justamente de Nico. Una infracción similar, no le mostró también la amarilla, creo que por eso también en esta solamente pita la infracción, alguna amonestación verbal, iba a ser tiro libre ahora para San Lorenzo. San Lorenzo que tiene la chance, está cerquita Ledema, que lo veo por ahí, se va acercando Romero también. Está por ahí también otro buen ejecutor, que le conocemos bien, que es Cárdenas. También otro ejecutor, sí, de tiros libres. Y hablando de otro buen ejecutor de tiro libre, es el intendente municipal que va llegando a estas horas de la tarde. ¿Qué pasó de mi comentarista que suele acompañarme en el campeonato Bertoni? Ya va llegando el intendente a estas horas de la tarde. Licenciado Agustín Obando. Ahí está, corresponde tiro libre. Está Florentín, está... Bueno, vamos a ver quién va para la ejecución. Quiere probar por ahí. Atención. Dio autorización. 4 hombres en la barrera. Va el equipo de San Lorenzo. Pierna derecha. Balón arriba y afuera, probaba desde ahí, era Florentín. Corresponde saque de salida para Bertoni, Blas Antonio. Sí, se animó Florentín. Creo que no es mala también la idea porque era una posición importante donde se animó, pateó al arco. Licenciado Agustín Obando, acá tenemos la silla preparado. Te queremos ver acá arriba. Nuestro comentarista de JC Deportivo, de siempre. Ya va llegando también para esta gran final, 2-2. Ahí ya está. Balón que va correspondiendo al equipo de San Lorenzo, que va con todo. Ahí está, ya teniendo ese balón, lindo pase, va para Ledesma, atención. Balón que va sacando en la línea de costado. ¿Cómo estamos, licenciado Agustín Obando? Intendente municipal de nuestra querida ciudad de Santanilla, acompañando con todo. Un privilegio de tenerte de vuelta en esta gran final.
Buenas tardes, Juan Carlos, a Juan Antonio, a todos los televidentes. Estamos disfrutando un lindo partido aquí en la primera final del Campeonato Bertoni, así que con mucho gusto vengo a compartir contigo esta mesa de trabajo. Muchas gracias, licenciado Agustín Obando, acompañando siempre el deporte también. Ahí está, lateral que corresponde. Hay cambio en el equipo de San Lorenzo. El jugador con casaca número 24, Fernando Asunción Bernal. Ahí está Fernando Bernal, casaca número 24, que se va preparando para ingresar. Ya lo cumple el lateral, balón que va teniendo el portero Javier Candia. No pasó nada, dice ahí. Hizo la falta el jugador de San Lorenzo, corresponde. Tiro libre entonces para Bertoni, un empate 2-2. No sé si ya viste la primera parte en la transmisión en vivo, licenciado Agustín Obando. Un lindo partido, San Lorenzo 2-0, empate antes de que se cierre la primera parte del equipo de Bertoni. Y estos son los primeros minutos de esta segunda etapa entre estos clásicos rivales del campeonato Bertoni, licenciado. Sí, Juan Carlos, y es la esencia del fútbol. Dos partidos o dos equipos llegan a la final no por azar, no es porque llegaron bien, porque llegaron a una gran final como se merece el torneo Bertoni. Son dos grandes equipos. Mira, al que le van a reemplazar, por ejemplo, es un joven que juega todavía en la liga de Yataití del Norte, así es que jugadores de gran calidad, de talento estamos observando aquí. Renato Ramírez por Adalberto Villar. El otro cambio en el equipo de Bertoni, casaca número 4 que va ingresando ahí para el equipo azul y blanco. Ya ingresa entonces Villar por Ramírez. Ahí se va recuperando ya Javier Candia. Vamos a tener la continuidad del juego. El calor que se siente a estas horas de la tarde también aquí en Cruce Bertoni. Empate 2-2. Ya enseguida Blas Antonio nos va a estar indicando ya el minuto de juego. Vamos a seguir, dice Adalberto Cañete. Vamos a tener la continuidad entonces. Ahí está, balón arriba. Le va quedando ya al jugador del equipo, el recién ingresado. Ahí está el jugador con casaca número 24. Es Fernando Bernal. Va teniendo ese balón. Leite que va recuperando. Va el equipo de Bertoni. La marca de Florentino. Perdió balón. Ahí está Leite. Lindo pase. Lo va buscando ahí a Yegros. No hay falta, que siga el juego. Va a corresponder lateral, no pasó nada. Reclama también Yegros, no hubo falta. Lateral que corresponde al equipo de Bertoni, Blas Antonio. Marcamos el tiempo de juego y marcador. Tenemos ya 18 minutos de esta segunda etapa, Juan Carlos. Muchas gracias, Blas Antonio Jiménez, en los comentarios, en la transmisión en vivo, a través del YouTube que vamos teniendo, a través del Facebook también, a través de la página de Pulse Sport, JC Deportivo, en esta gran final que tenemos empate 2-2. Voy a esperar que mire más el partido, por lo menos unos 5 o 10 minutos más, y le voy a preguntarle al intendente algún pronóstico que tiene de este partido. Ahí está Valdés, que va teniendo ese balón, va saliendo rápidamente, lo busca el jugador con casaca número 4, que es Florentín. Ahí va Florentín, el pase para Areco, busca a su compañero, saca la defensa. San Lorenzo que busca el tercero, Blas Antonio. Sí, no era mala la idea por parte de Areco, justamente, de ese pase filtrado al compañero que estaba bien ubicado ahí en el área. Faltó poco para que sea precisión del pase. Buena intención por parte del jugador de San Lorenzo que va buscando el tercero. Sí, exactamente, ahí está, va con todo el equipo de San Lorenzo, el centro que cruza el balón en las manos del portero. En segunda instancia, Javier Candia, que estaba atento. San Lorenzo busca el tercero, licenciado Agustín Obando. Sí, Juan Carlos, a esta altura de los minutos hay algunos cansancios y el que mejor llegó está insinuando mejor es San Lorenzo. Sí, ahí está ya el comentario también del licenciado Agustín Obando, acompañando con todo, como siempre, el fútbol. Ahí va sacando con la pierna zurda, balón arriba de Florentino. Vamos a ver quién llega, salta, cabecea, lo busca ahí al compañero, el jugador con casaca número 29. Era Chamorro el que daba el balón a Javier Candia. Mientras vamos agradeciendo ya también las firmas comerciales que nos van acompañando. Ahí está Edison, la parte técnica, ya acompañando con todo en esta gran final del campeonato. Va teniendo balón el equipo de San Lorenzo. Ahí está Alberto Villar, el pase para su compañero, por el sector derecho. Otra vez por arriba. Creo que se están equivocando, Blas Antonio, buscando por arriba, porque el gramado de juego en la cancha de Bertoni está más que espectacular, la cancha a Porvenir.
La falta, Valdés hizo la falta, pide tarjeta Yegros. En esta última, licenciado Agustín Obando. Bueno, realmente es un habilidoso se le baja haciéndole faltas. Es un escurridizo número 22 de Bertoni. Entonces está llegando también, pero en forma más esporádica, el equipo de Bertoni. Sí, ahí está. No, hablaban lo del llamado de juego, licenciado Agustín Obando. Está más que lindo la cancha por venir para jugar por el césped, como se dice. Desde arriba se ve muy bien el empastado. Es un pasto caballú verde, como se dice. Sí. Tal vez algunos pozos, que es muy difícil para los jugadores de primera, por ejemplo, que estoy viendo a Leite, por ejemplo. Es una gran final que todos nos merecemos, y las pistas y el tiempo y el bullicio, la gente se prestan totalmente alineados los astros, Juan Carlos. Sí, exactamente, ahí está el comentario del licenciado Agustín Obando. Tiro libre que corresponde, el jugador con casaca número 26, Romero, con la pierna derecha en las manos del portero Rolando Larrea Méndez. Probó Romero en esta pelota parada, Blas Antonio. Sí, creo que no estuvo mala la idea. Se ilusionó justamente de esa posibilidad de que por ahí pueda meterse esa pelota dentro del arco. Pateó. Estaba atento también el arquero, que se queda con el esférico. Ahí va el equipo de San Lorenzo. Se va a cumplir eso que tanto yo quiero ver en el fútbol, en este partido también, Blas Antonio. No hay falta, que siga el juego. Ahí está el equipo de San Lorenzo, que va con todo buscando el tercero. No pudo acomodarse. No pudo. Ahora sí, pierna derecha. Probaba Brian Cárdenas con la pierna derecha. Llegó de vuelta el equipo de San Lorenzo, que insiste y busca el tercero, Blas Antonio. Sí, señor. Cuando pedía también falta ahí en la parte defensiva, justamente casi lo aprovecha el equipo de San Lorenzo. Cárdenas se quedó con ese esférico ahí. No dudó también para sacar un remate, un rastrero. Se fue cerca del caño derecho del arco de Candia. Los dos buscan el tercer gol, licenciado Agustín Obando. Así es, Juan Carlos. Por lo que estoy viendo, por lo menos falta un poco más estar cerca de la jugada del árbitro. Pero nosotros confiamos en la capacidad de Adalberto Cañete, que va a estar siempre a la altura del juego. Ahí está la falta que hace la Candia por Areco. Corresponde tiro libre, tarjeta. ¿Va a salir tarjeta? No, casi salió la tarjeta, Blas Antonio. ¿Cómo se dice eso? Metió la mano en el bolsillo. Metió la mano en el bolsillo. Se calmó ahí el capitán David Candia. Corresponde tiro libre, va por el sector izquierdo, va el equipo de San Lorenzo con la pierna azul, balón arriba. Bueno, probaba por ahí, era Benítez, si no me equivoco. Ahí está Benítez, entonces corresponde saque de salida. Mientras vamos acompañando, saludando a todos los que se unen en la transmisión en vivo que estamos compartiendo. Qué lindas imágenes acá de Cruce Bertoni, cancha por venir. Empate 2-2, 4 goles en la primera etapa. Y pregunto, licenciado Agustín Obando, ¿usted qué dice? ¿Voy a gritar más algunos goles en esta segunda etapa o no, licenciado? De acuerdo al juego que estamos viendo, yo creo que va a haber un poco más de ¿Habrá más goles? Habrá más goles, Juan. Habrá más goles, según el licenciado Agustín Obando. Choque de cabeza, la falta. Caía el jugador. Es el jugador con casaca número 21, Richard Leite. Y el otro es el jugador con casaca número 17, Insaurralde. Ahí está. Llevó la peor parte, me parece, de Leite. Ahora se va levantando. Corresponde tiro libre, entonces. Minuto de juego de esta segunda etapa, Blas Antonio. Sí, señor, marcamos el tiempo de juego y marcador. Ya tenemos 24 esta segunda etapa, Juan Carlos. ¿Cómo está el partido? Bueno, 2 para el equipo de San Lorenzo, 2 para el equipo de Bertoni, empate 2-2. Empate 2-2 entonces en este lindo partido que vamos compartiendo. Ahí está para el tiro libre, entonces el equipo Rayadito. Ahí está el equipo Rayadito. La pierna a derecha, balón arriba, salta, cabecea Osuna. No pudo dar de lleno. Ahí llegaba Fernando Bernal.
Estaba atento Javier Candia. Otra llegada de San Lorenzo, Blas Antonio. Sí, señor, porque parece ser el equipo que se va animando más en el compromiso en este segundo tiempo. Otra vez utilizando la pelota detenida, llegando para inquietar el arco. Ahí va con todo el equipo de Bertoni también, que quiere y busca el tercero. El jugador con casaca número 17, balón que va cruzando, no pasó nada. Por el pecho, dice ahí, no pasó nada. Va sacando rápidamente. Ya la defensa del equipo del San Lorenzo. Florentín busca el sector izquierdo, sale rápidamente el equipo Rayadito. El equipo del San Lorenzo de Tupací lo busca Areco. Candia que recupera ese balón. Ahí está Cristian Portillo. Otra vez David Candia. No hay falta que siga el juego. Sigue tocando. Lo busca Leite. Se encuentra. Dos que se conocen bien como esta Cuara Valdés y Leite. Otra vez recupera a Brian Cárdenas. La falta de Adalberto Villar. Y está cerquita el árbitro pitando todo también para el equipo Rayadito de San Lorenzo, licenciado Agustino Bando. Estamos viendo un partido ya más reñido, ya se están atajando inclusive de las remeras, significa que hay cansancio, terminó la idea a 15 minutos de la final y ojalá que veamos más goles, Juan Carlos. Ahí está ya el tiro libre, balón arriba, salta Osuna de vuelta, saca como puede saltar, cabeceaba Cabral, el balón no salió todavía, ahora sí, y va a corresponder lateral para el equipo del San Lorenzo, el jugador con casaca número 11, lo va para cumplir Gilberto Areco, que está con la indumentaria número 11. Empieza con todo, ya esta segunda parte, en estos momentos ya empieza la concentración, el cuerpo, bueno, todo por lo menos, licenciado Agustino Bando, a partir de estos momentos para llegar al cierre de los 90 minutos, licenciado Agustino Bando. Eso decía Juan Carlos, aquí va a llegar bien el equipo que aguante las piernas, que tenga un poco más de idea, porque está muy reñido, más concentrado en la media cancha del fútbol. Sí, ahí está el comentario del licenciado Agustino Bando, que nos va acompañando con todo, con Blas Antonio Jiménez. Ahí está teniendo el balón Areco, que va con todo, va Areco, perdió balón, viene al ataque. Ahí está el jugador del equipo de Bertoni, que viene con todo, Yegros, el pase para Romero, ahí está Romero, el centro, balón arriba, nadie pudo cerrar, tiro libre de esquina, no salió para el portero, nadie pudo cerrar en esta última, Antonio. Muy buena galopada por parte de Yegros, que ganó el andarivel izquierdo, levantó el centro, un poco pasado, ¿cierto? Por eso llegó primero el defensor, que también con mucha inteligencia jugó con la cabeza para su portero. Sí, exactamente. Corren los minutos y los segundos de esta segunda etapa. Empieza a caer algunas gotas. Ahora empieza a caer algunas gotas. Ahí, Gustavo, vamos a pedirle ahí para que los pueda ayudar también acá Mario. Los Zárate que están presentes acá. Ahí tenemos la carpa también para que podamos cubrir un poco nuestro equipo. Mario, ahí también podemos cubrir eso. Blas Antonio. Muy bien, continúa el partido, Juan Carlos. Aquí queda algo lastimado el 19, Richard Leite. Recibió un golpe allí, entonces quedó lastimado. Sí, exactamente. Quedó lastimado en esta última. Sigue el empate. Corren los minutos y los segundos de esta segunda etapa. Ya nos vamos acercando a los 30. 28 con 30 segundos de esta segunda etapa. Corresponde tiro libre. Va el equipo de San Lorenzo. Va el equipo de San Lorenzo. Vamos a ver acá. Ahí está. Corresponde tiro libre de esquina. Balón arriba. La mano. Sí, de Osuna. La mano de Osuna. Y un minuto para hidratarse. Da el árbitro principal, Luis Antonio. Sí, señor. Ahí está. El árbitro que da tregua para la hidratación correspondiente. Este momento también va a aprovechar los entrenadores, los DT de uno y otro equipo para dar alguna indicación. Pieza, obviamente, porque también el cansancio ya va jugando también un papel preponderante dentro de esta gran final que nos está regalando un lindo espectáculo. Sí, cerca de los 30, a los 29 por lo menos dio un minuto para hidratarse el licenciado Agustino Bando. Nos van a quedar los 16 minutos del tiempo reglamentario.
Y vamos a ver qué nos trae esta última parte de esta gran final, Blas Antonio y licenciado Agustín Obando. Bueno, en realidad a los 30 minutos ya el cansancio se apodera de los dos equipos y es momento de hidratarse, es momento de hacer una tregua para, como decía Juan Antonio, los técnicos puedan direccionar un poco algunas últimas jugadas, los últimos 20 minutos. Y a propósito se vino unas pequeñas lluvias o gotas de lluvia para aplacar un poco el intenso calor. Me imagino que en el campo de juego la temperatura es mucho mayor que aquí en el escenario, entonces es momento preciso para hidratarse y relajar un poco los músculos para entrar con todos estos 20 minutos. Aquí estos 20 minutos, aquel que llegue mejor, que juegue con mayor inteligencia y por el piso, van a llegar a la victoria. Sí, exactamente. Aprovechamos, licenciado Agustín Obando, para agradecerte a vos por el apoyo de siempre al fútbol, acompañando con todo el campeonato Oberton y la municipalidad de nuestra querida ciudad San Estanislao. Los precandidatos a concejales municipales también, que están presentes también, el abogado Carlos Sosa, el ingeniero Carlos Verón, que es el precandidato a intendente municipal, acompañando también siempre el deporte. Muchas gracias por acompañar siempre el deporte, a los precandidatos que están ya también en la lista 2. Ahí está. Para la foto. Bueno, nos acomodamos acá para la foto. Ahí. ¿Estás por acá que hablas, Antonio? Por favor. Sí, ahí ya está para la foto. Vamos a tener la continuidad del fútbol. Al profesor Jerónimo Dávalos. No lo veo a Jerónimo Dávalos por acá. Otro precandidato que está acompañando al ingeniero Carlos Verón. Al profe Fidencio Fernández. Precandidato acompañando también al ingeniero Carlos Verón. Al tío Charlis. También. Muchas gracias. Precandidato a concejal municipal también. Acompañando con todo también el fútbol, acompañando esta gran final. También a candidatos también a concejal municipal, al abogado David Zamudio, a Darío Pintos. Sí, también muchas gracias por estar siempre acompañando el deporte. Todas las firmas comerciales, ahí al amigo Juan Pablo Costa, Complejo 3C. Muchas gracias también por el apoyo, acompañando con todo también Pizza Manía. Y va con todo el equipo de San Lorenzo, no pudo sacar. Casi. En esta última, pero estaba atento Javier Candia en esta llegada de San Lorenzo, licenciado Agustín Obando. Sí, quiso sorprender al arquero, pero ya estaba muy atento, utilizando un poco el refrigerio de los 1 minuto. Sí, exactamente, la última parte de este compromiso. Entonces vamos a ver quién nos está. Empate 2-2 entre San Lorenzo y el equipo de Bertoni. San Lorenzo que iba ganando 2-0 en la primera parte. El empate antes del cierre de la primera etapa va con todo. Ahí está Javier Areco, el centro, balón arriba. No pudo acomodarse bien Santander. Luis Santander, otra llegada de San Lorenzo, Blas Antonio. Sí, señor, llegó San Lorenzo de vuelta. En esta oportunidad casi aprovecha el centro para el cabezazo de Santander, que fue incomodado, tengo entendido, por parte del defensor. Entonces ahí error al que estaba atacando. Sí, exactamente, corresponde el saque de salida. Mientras vamos saludando a todos los amigos que están en contacto con nosotros y todas las imágenes, la repetición ahí con Edison, toda la imagen a través del YouTube. Las mejores imágenes que vamos compartiendo para el mundo acá de Cruce Bertoni. La gran final entre San Lorenzo y Bertoni. Por el tercer y cuarto puesto había ganado el equipo de Guaraní al equipo del 13 de mayo. Y esta final están empatados 2-2. Vamos a ver en la última parte qué nos está. Ya estamos llegando a los 34 minutos de esta segunda etapa. Empate 2-2. ¿Será que va a pasar eso que tanto me gusta, licenciado Agustín Obando? Bueno, a esta altura de los minutos, viendo un poco el juego, creo que vamos a los penales. Voy cambiando mi percepción. Bueno, va cambiando su pronóstico como cambia el pronóstico también, que aparece alguna gota por acá a esta hora, para aplacar un poquitito el calor. Corresponde tiro libre de esquina, la gran final del campeonato Bertoni. Ahí está San Lorenzo, va en busca del tercero. San Lorenzo no quiere saber nada de los penales. Ahí está la pierna derecha, balón arriba, el cabezazo. No pasó nada, que siga el juego. Dice ahí otro que le queda al jugador de San Lorenzo. El centro, saca de Alberto Villar.
Se salva en esta última el equipo de Bertoni, Blas Antonio. Sí, señor. San Lorenzo que termina reclamando una supuesta mano dentro del área. Y ojo, sale de contra. Ahí está atento Areco. Agarrón ahí. La falta. Corresponde tiro libre. Entonces, corresponde tiro libre. Quedó Areco, el jugador con casaca número 11. Es Gilberto. Y la tarjeta amarilla para Yegros. Para Yegros. Sí, Armando Yegros, tarjeta amarilla entonces. La tarjeta amarilla. Bueno, nada que reclamar, lo indica ahí. Y ahí está ya la falta entonces. Empate 2-2 en esta gran final. Y calentito está este partido, Blas Antonio. Minuto de juego, Blas. Sí, ya estamos teniendo 35, ya cerquita al 36 minutos ya. Es decir, estamos a 10 minutos del final, Juan Carlos Martínez. Sí, la falta. Hubo un agarrón ahí. Ahí está la falta, corresponde tiro libre. Yo jugué la pelota, decía ahí el jugador del equipo de Bertoni. Corresponde tiro libre para San Lorenzo, licenciado Agustino Bando. Bueno, a esto no tienen que llegar. El árbitro, seguimos nosotros dándole crédito, el árbitro ya por lo menos un poco más cerca de la jugada. Y esta última no pude visualizar bien, pero la anterior sí, fue una falta. Inclusive un agarrón y también una mano sí, mano al aire. Ahí está, bueno, corresponde tiro libre, entonces va el equipo del San Lorenzo, ahí de vuelta está para el tiro libre, todas las pelotas paradas que hace Florentín, Leonardo, ahí está Florentín para la ejecución, balón arriba, salta, cabecea, sacó la defensa, erró ese balón, sale el equipo de Bertoni que viene con todo, vamos a ver, ese pase, equivocado, se apuró en esta última, va quedando para Areco. Ahí está Areco, balón arriba, salta, cabecea, saca la defensa. Vos sabés que Osuna estaba en la saga central y subió ahora en la delantera, Blas Antonio. Sí, así mismo, para tratar obviamente también de empujar al equipo, va llegando también. Ahí está Romero. Casi salía el portero de su arco con la mano, envía el balón en la línea de fondo. Romero que miraba, el portero parece que esperaba un centro. Casi le sorprende en esta última, licenciado Agustino Bando. Sí, totalmente sorprendido el arquero porque en realidad le tenía uno a su izquierda y otro hacia su derecha a su compañero. Bien podría lanzarle a su compañero, pero sin embargo jugó directamente al aire, que a un 30 centímetros pasó del arco rival. Ahí está, va para el tiro libre de esquina, Romero, casaca número 26 del equipo. Ariel Romero colocando ya ese balón. Vamos a ver cómo va a terminar esto. Este tiro libre de esquina. Estamos llegando a los 38 de la segunda etapa. Empate 2-2, San Lorenzo 2, Bertoni 2. Ahí está Romero, dio autorización a Alberto Cañete. Vamos a ver cómo termina. Balón arriba. Salta, cabecea. Valdés hizo la falta. Hizo la falta ahí el jugador de Bertoni. Corresponde tiro libre. Ya lo cumple. Bueno, reclamo en la banca de Bertoni también al árbitro principal. Ahí va teniendo de vuelta Candia, que va recuperando, va saliendo Candia, David Candia, el capitán. Balón para el jugador de Bertoni. Bueno, ahí se equivocó Areco, que va luchando. Ahí está Alberto Villar, saca de vuelta, quedó el balón ahí arriba. Vamos a ver, le queda a Bernal, pierna derecha, que va probando por ahí. Vamos a ver cómo termina esta jugada. No salió todavía el balón, le queda al jugador del equipo de Bertoni, va saliendo rápidamente, empate 2-2, calentito ya está este partido. En la última parte aquí en Cruce Bertoni, cancha por venir, sector derecho, va buscando otra vez de vuelta a Bertoni, el tercero. Nosotros estamos, o por lo menos yo, estoy pensando ya en los penales, pero quedan muchos minutos, balón que va cruzando. Rebota ahí y en segunda instancia Rolando Larrea Méndez buscando también Bertoni el tercero, licenciado Agustino Bando. Sube la presión, sube y un poco más de juego también. Creo que ya los últimos 5 minutos está para cualquiera, pero ojalá lleguemos a los penales. Bueno, ahí está el comentario del licenciado Agustino Bando, que lo va acompañando con todo en esta gran final del campeonato Bertoni. San Lorenzo 2, Bertoni 2, el centro por bajo, saca la defensa, perdió de vuelta. Bueno, algunos jugadores ya cansados, licenciado Agustino Bando, por lo que vemos. Sí, obstrucción ahí de Areco. Corresponde tiro libre. Algunos jugadores ya vemos que están cansados por el trajín del partido.
Bueno, 2-2 están empatados, Blas Antonio. Sí, señor, ya los dos equipos también que va cuidando el resultado en sí. Ya estamos llegando justamente ya al minuto 40 de esta etapa complementaria, es decir, que ya estamos entrando lentamente a la recta final del partido. Sí, exactamente, Edison. Vamos agradeciendo a las firmas comerciales que nos acompañan también en esta tarde de fútbol, tarde de final. Hoy acompañamos el Campeonato Bertoni. Mañana, licenciado Agustín Obando, Santa Aní 12 de junio. Acompañamos mañana al estadio el JJ Vázquez de la Unión Agrícola. Mañana, Santa Aní 12 de junio, 5 de la tarde. Bueno, el tercer partido del campeonato recibe al 12 de junio. Danos por tu pronóstico para mañana, licenciado Agustín Obando. Bueno, ¿viste el segundo partido del triunfo de Santa Aní? Sí, son frente a los Encarnación. equipos, tanto Santa Aní como 12 de junio, son los que aspiran siempre a los primeros lugares, inclusive ascender a primera división. Me imagino que va a ser un buen espectáculo. Inicio recién del campeonato intermedia, tercera. Santa Aní que logró los 3 primeros puntos de visitante, hoy le queda los 3 puntos aquí en casa. Yo creo que si el público acompaña masivamente, Santa Aní va a triunfar mañana. Bueno, ahí está. El pronóstico del licenciado Agustín Obando entonces para mañana. Porque puedo seguir más con el partido entre Santa Aní y 12 de junio. No tenemos mucha alegría todavía frente a este equipo jugando de local, licenciado Agustín Obando. Pero es un nuevo equipo en esta temporada 2026, donde vamos acompañando con todo al Deportivo Santa Aní. Pero la fe intacta, que mañana Santa Aní deja los 3 puntos ahí a orillas del arroyo Tapinacuán y Blas Antonio. Sí, la fe siempre intacta realmente por el Deportivo Santa Aní, que justamente ha mejorado la presentación ante Encarnación. Un primer tiempo creo que fue bastante bueno por parte de Santa Aní, que había ganado ese compromiso, Juan Carlos. Sí, exactamente. Vamos a tener la continuidad del juego entonces. Recuperado ya el jugador del equipo de San Lorenzo. Ya llegamos a los 41:30 de esta segunda etapa. Empate 2-2 de este compromiso. Adalberto Villar que va sacando ese balón arriba. Salta, cabeza de vuelta. Va el equipo de San Lorenzo. Vamos a ver, Leite que lucha. Saca la defensa. Primero está Areco. Otra vez balón arriba, así como dije, cansados ya algunos jugadores, todo este trajín que ha tenido este partido con la temperatura de calor húmedo. Va Leite, ahí está el jugador con casaca número 21, busca el sector izquierdo, lo busca Romero, va teniendo Romero, sigue tocando el equipo de Bertoni, retrocede de vuelta. Ahí está, espera el compañero. Vamos a ver, mira también, lo busca, ahí se adelanta Osuna, recupera el balón el equipo Rayadito. Otra vez balón arriba, todos por arriba, David Candia, balón arriba de vuelta, Leite, Romero, que lo deja ir, corresponde lateral para el equipo de Bertoni y Blas Antonio. Sí, señor, y de a poco, Juan Carlos, por la duda también ya vamos a ir preparando nuestra lista para las anotaciones de las tandas penales. Sí, exactamente. Usted va a elegir con el licenciado Agustín Obando el mejor jugador de este clásico final entre San Lorenzo y el equipo de Bertoni. Ahí va con todo con la pierna zurda por bajo. Saca en la línea de fondo. Era Florentín Leonardo el que sacaba. Corresponde. Tiro libre de esquina. Hay cambio. Casaca 15. En el equipo de San Lorenzo. ¿Quién se prepara? Blas Antonio. Casaca 15 acaba ingresando. Ya te digo. Ahí está en el equipo de San Lorenzo. Cristian David Martínez. Sí. Cristian David Martínez ingresa. ¿Y quién ha dejado el llamado de juego? Blas Antonio. Bueno, vamos a ver. Balón arriba. Salta, cabecea. Sacó la defensa el equipo de San Lorenzo. Presiona con todo Bertoni. Busca el tercero. Está habilitado. Ahí está el pase del capitán. De vuelta Romero, que se pone ahí encima del balón. Saca la defensa del equipo del San Lorenzo en la línea de costado. Florentín. Florentín. Sí. Bueno. Martínez por Florentín. Cristian David Martínez por Florentín. Va con todo el equipo de Bertoni. Va a quedar en las manos del portero Rolando Larrea Méndez. Ahí va dejando el gramado de juego entonces el jugador de San Lorenzo. Quedan pocos minutos. Vamos a ver cuánto va a estar dando el agregado para este cierre de la gran final del campeonato Bertoni y la segunda etapa del árbitro principal, Blas Antonio. Exactamente, veremos cuánto adiciona. Porque ya falta poco para que podamos llegar entonces al minuto 90, tiempo reglamentario. Sí, ahí está, tiro libre de esquina, va Brian. Ahí está Brian,
que va con todo para el tiro libre de esquina. Vamos a ver cómo va a terminar esto. El tiro libre de esquina entonces para el equipo Rayadito. Ahí está el equipo del San Lorenzo. Balón arriba con los pollos. Va sacando Javier Candia. Saca el balón en la línea de costado. 44 minutos con 40 segundos de esta segunda etapa, Luis Antonio. Señor, ya lentamente llegamos a la parte final de este partido, cerquita ya del tiempo reglamentario. Y vamos a ver, como bien lo está mencionando, cuánto adiciona el árbitro. Sí, exactamente. Ahí está, ya va teniendo el jugador Areco. Lateral de vuelta para el equipo de San Lorenzo. La última parte y vamos a ver el agregado que va a estar dando el árbitro principal de este compromiso. Adalberto Cañete, la terna arbitral, que está presente en esta final del campeonato. Bertoni, San Lorenzo 2, Bertoni 2. Balones que ya lo va cumpliendo, de vuelta el centro de Areco, Javier. Atento está Javier Candia, licenciado Agustino Bando. Sí. Esto no va más y se cierra a los 45 y 40. El tiempo reglamentario, nada de agregado, empate 2-2, San Lorenzo. Bertoni esta final, licenciado Agustino Bando. Yo iba a decir, Juan Carlos, sobre la adhesión, porque no, en el segundo tiempo no hubo demoras, no, a excepción de los 1 minuto de refrigerio, creo que terminó en los 45, horario reglamentario sin la posibilidad de agregar ni 1 minuto más. Y bueno, el cansancio, nerviosismo ya superó a los jugadores estos últimos 20 minutos después del refrigerio. Pero bueno, tenemos un resultado que a todos les gusta, a los aficionados. A mí por lo menos me encanta, licenciado. Sí, porque como la gente dice, los penales ya son a la suerte. Entonces los penales. Es un poco un justificativo para alegrarse con el resultado de empate en los 45 minutos. Sí, exactamente. Blas Antonio, ya vamos a ir anotando también. Después te viene el comentario para cerrar, después de la tanda de penales. Un lindo partido la segunda parte, no pudimos gritar de vuelta, así como gritamos 4 goles en la primera etapa. Hoy estamos acompañando, así como dije, el campeonato Bertoni, esta gran final. Mañana vamos a estar acompañando al Deportivo Santaní, estadio el JJ Vázquez, Santaní 12 de junio. El viernes acompañamos el torneo de integración del Club Itaén. Licenciado Agustino Bando, usted perdió, ganó el viernes. Imperio, ganamos 5-1. 5. Licenciado Agustino Bando. El abogado Carlos Sosa, ¿en qué equipo está del torneo Itaén? Creo que este viernes ya se va a presentar. Seguro que sí. ¿Está en el equipo del 28? No, está en el equipo del 28 Carlos Sosa. Pero seguro es en el campeonato sub-40. Sub-40. ¿Y el ingeniero Carlos Verón? ¿En qué equipo está? No sabes en qué equipo está. No sé. Bueno. Pero le podés contar que ganaste 5-1. O saben ya que ganaste 5-1. Ellos son jóvenes todavía. Sub-40. Sub-40. Bueno. Delia Augusto está en algún equipo. No estaba. No. Joven todavía. Bueno. El viernes acompañamos con todo desde el Club Itaén la segunda fecha. Los 6 partidos de lo que fue la inauguración el viernes, que fue muy lindo realmente. La categoría sub-50, la categoría sub-40. Y en el equipo de Imperio, ahora me acuerdo que el licenciado Tino Bando está en el equipo de Imperio de Antonio Río. Sí, hoy 5-1 fue el resultado. Frente al equipo de La Paz, creo que era. Frente al equipo de La Paz. Sí. Frente al equipo de La Paz. Sí. Fue el resultado más abultado ese fue el resultado más abultado de la primera fecha. Bueno, Juan Carlos, estoy mirando el reloj y se está iniciando el partido Olimpia Cerro. El clásico del fútbol paraguayo, que vamos a tener todos los pormenores ya también. Acá, tanda de penales y el clásico del fútbol paraguayo. Vamos a ver, se eligió el arco, el sector sur de vuelta para la tanda de penales. Vamos a levantar un poquitito nosotros, Blas Antonio. Licenciado puede sentarse ahí sin ningún problema. Vamos para la tanda de penales. Esto que a mí siempre digo que me encanta que termine un partido en la tanda de penales, Blas Antonio. ¿Te apasiona? Sí, exactamente. Me encanta que termine empatado. O sea, esa puca de la gol. Quiero ver la tanda de penales. Es más apasionante. El público parece, yo creo que la afición deportiva siempre le gusta esto también. A algunos no le gusta, pero a algunos sí. A algunos sí que terminen empatados. Va Javier Candia, San Lorenzo va a ir para la primera ejecución, ¿o cómo va a ser esto? Porque lo veo a Javier Candia allá. Ahí está Javier Candia, está Rolando Larrea.
los porteros de los dos equipos se define desde el punto penal, así como fue por el tercer y cuarto puesto Blas Antonio. Donde ganó Guaraní. Donde ganó Guaraní el equipo del 13 de mayo. Empate. Entonces, 2-2. Ahí está Alberto Cañete hablando con Javier. Va Javier Areco, casaca número 10, el que puso el primero para San Lorenzo. Primer penal también en la definición, Blas Antonio. Sí, el número 10, dorsal 10 para Javier Areco. Primer penalero por el lado del conjunto de San Lorenzo. Sí, ahí está Javier Areco, casaca número 10, la gran final del campeonato Bertoni. En este clásico de esta temporada 2026, colocando ya balón. Javier Areco, ahí está Javier Candia, los Javier acá, Javier Candia y Javier Areco, ahí está Areco, va Areco, primer penal, ¡gol! ¡Gol de San Lorenzo! Colocado caño derecho, pone el primero. Javier Areco, qué buena ejecución, licenciado Agustín Obando. Sí, una muy buena ejecución, con absoluta inteligencia, esperó el momento adecuado para que pueda engañar totalmente al arquero. Buena ejecución de Areco, Blas Antonio. Sí, excelente, porque amagó primero para rematar y eso creo que también le jugó mala pasada al guardameta que se fue a otro lado. Richard Leite, casaca número 21, primer penal para el equipo de Bertoni. 1-0 está ganando San Lorenzo. Desde el punto penal se define todo esto. Ahí está Richard. Ahí está Richard. Dio autorización a Alberto Cañete. Está bajo los 3 caños Méndez. Mira, respira. Leite va. ¡Gol! ¡Gol de Bertoni que empata en la tanda de 1-1, Blas Antonio! Cruzado el remate. Imposible para el arquero también que eligió el otro sector y bueno, colocando totalmente al guardameta. Qué buena ejecución de Leite, licenciado Agustín Obando. De Leite no se puede esperar menos, Juan Carlos. Son jugadores hechos, jugadores de hasta primera división, entonces con absoluta inteligencia miró al arquero, posicionó bien y ahí está el resultado. Brian Cárdenas, casaca número 8, empate 1-1 en la tanda de 1. Va el segundo penalero de San Lorenzo. Ahí está Cárdenas, está Candia bajo los 3 caños. Va Cárdenas, respira, ahí también va Cárdenas, ¡gol! ¡Gol del San Lorenzo! Pone el segundo en la tanda de 2-1, licenciado Agustín Obando. Bueno, son a veces trucos que se tienen en los penales. El arquero intuye siempre a su izquierda porque los diestros siempre lanzan ahí, pero sin embargo le miran de vuelta para engañarlo totalmente. Y yo creo que ese es un comentario que se están haciendo aquí entre los pateadores, que hay que jugarle al arquero en esa posición. Ahí está el comentario. 2-1 ganando San Lorenzo. Segundo penal. Va Romero, el jugador con casaca número 26. Ariel Romero dio autorización de Alberto Cañete. Retrocede Romero. También bajo los 3 caños está Méndez. Va Romero, amaga Romero, va Romero. ¡Gol! ¡Gol de Bertoni! Empata en la tanda de 2 Romero. Colocado caño derecho. Ahí está el jugador del equipo de Bertoni. Y buena ejecución de Romero, Blas Antonio. Sí, que le entró con fuerza. Por abajo el remate. Creo que imposible también para el portero en esta oportunidad. Ese remate en este caso fue bien direccionado también en una esquina. Va el jugador casaca número 11, Gilberto Areco. Tercer penal, están empatados 2-2 en la tanda de 2. Tercer penal, va Gilberto. Candia que se mueve, ahí está Areco, va a dar autorización, va Areco, ¡gol! ¡Gol del San Lorenzo! Pone el tercero, buena ejecución. También el caño derecho de Candia, Gilberto Areco, licenciado Agustín Obando. Sí, parece coincidente, Juan Carlos. Te decía anteriormente que todos los jugadores le están haciendo ese truco y le juegan hacia su derecha. Candia me parece demasiado temprano, se va a su izquierda, entonces ya los jugadores están engañándole en todos los penales. 3-2, va David Candia, capitán de equipo de Bertoni. Ahí está David. Frente al portero Larrea Méndez. Ahí está David Candia. Va Candia. ¡Gol!
Gol de Bertoni que empata en la tanda de 3. En la tanda de 3-3. Ahí está Candia colocando ese balón. También caño derecho, Blas Antonio. Sí, señor, esta vez el arquero se fue bien, intuyó, pero Larrea no llegó a esa pelota, medio se le fue, en este caso por abajo allí. Casi realmente pudo sacar ese penal. Va el cuarto penalero entonces, Luis Javier Santander. Ahí está Santander, cuarto penal, 3-3 en la tanda de 3. El cuarto penalero, ahí está Santander para San Lorenzo. Ahí está Candia de autorización a Alberto Cañete. Va Santander, va Santander, va Santander. ¡Gol! ¡Gol del San Lorenzo que pone el cuarto en la tanda de 4! ¿Y qué ejecución de Santander, licenciado Agustino Bando? Ya intuyó el arquero Candia, pero por la velocidad no pudo atajar. Sí, buena ejecución de Santander. Arriba, se fue hacia ahí el portero, pero vino el cuarto de San Lorenzo, Blas Antonio. Sí, se habla justamente del penal más difícil para un arquero, justamente un remate cruzado y arriba. Va Chamorro, Pedro Chamorro para el cuarto penal, 4-3. Está a favor de San Lorenzo, va el cuarto penalero de Bertoni. Ahí está Pedro Chamorro, el jugador con casaca número 29. Cuarto penalero, Pedro Chamorro, ahí está Chamorro, dio autorización, va Chamorro, va Chamorro, va Chamorro, va Chamorro, ¡gol! ¡Gol de Bertoni que empata en la tanda de 4! ¡Qué buena ejecución con la pierna zurda de Chamorro, licenciado Agustino Bando! Inteligente, esperó al arquero hasta el último momento para ejecutar de manera excelente. Sí, buena ejecución del Chamorro, Blas Antonio. Sí, y aquí se adelanta también el 1-1, porque ya va a quedar unos penales por bando, entonces sin margen de error, Juan Carlos. Sí, bueno, el quinto penal. Sí, quinto y quinto. 4-4 están. Sí, todo bien ejecutado. Bueno, va Osuna, ahí está. Osuna para el equipo de San Lorenzo, el quinto penal. Ahí está Osuna, ahí está Osuna, ahí está Osuna para San Lorenzo, quinto penal. Vamos a ver, mira bien, va Osuna, va Osuna, va Osuna. ¡Gol! ¡Gol del San Lorenzo! Pone el quinto Osuna. Y qué tranquilidad para colocar ese balón, licenciado Agustino Bando. Muy buena ejecución, lo esperó como siempre con los 5 pateadores de San Lorenzo. Se fijaron siempre al arquero, pero con mucha inteligencia colocaron el arco hacia el arco rival. Sí, tiene que convertir el jugador con casaca número 22, Yegros. Armando Yegros va para el quinto penal. 5-4 está en la tanda de 5. Va Yegros. El quinto penalero para Bertoni. Ahí está Yegros. Va Yegros, va Yegros, va Yegros. Mira Yegros, va Yegros, va Yegros, va Yegros, va Yegros. Atacó el arquero campeón. Atacó el arquero campeón San Lorenzo. Atacó el arquero y 5-4 en la tanda de penales. Campeón San Lorenzo, licenciado Agustino Bando. Sí, y el último penal era para San Lorenzo. El arquero, el más chico, el más pequeño, el arquero de San Lorenzo. Ya estaba intuyendo, ya estaba yendo hacia el balón en los últimos 3 ejecuciones. Y bueno, ahora se le dio y flamante campeón San Lorenzo. San Lorenzo campeón, qué atajada del portero Rolando Larrea Méndez, quinto penal. Bueno, atajó, 5-4 termina y campeón San Lorenzo, Blas Antonio. Sí, señor, y se desata la alegría hacia San Lorenzo en esta definición, la tanda de penales. Prácticamente efectividad en esta definición y San Lorenzo sí, una efectividad pura. Falló en esta última el equipo de Bertoni y bueno, aquí está el resultado. Campeón San Lorenzo. En la tanda de penales 5-4 se cierra esta historia, el campeonato Bertoni. El equipo rayadito de Tupací es el campeón de esta temporada. Que se cierra el día de hoy aquí en la cancha Porvenir de Cruce Bertoni. 5-4 en la definición candente. Como decimos siempre, festeja la hinchada que vino con todo a alentar. Hay que felicitarle a los dos equipos, Blas Antonio, que hicieron un lindo espectáculo. El equipo de Bertoni, el equipo de San Lorenzo, en un partido más que lindo, realmente, que ha acompañado con todo en esta gran final del campeonato Bertoni. Tenemos sorteo, me parece, 3 sorteos. Ahí podemos utilizar, bueno, la máquina, la imagen, podemos mostrar la imagen también con Kevin. Sí, el sorteo
El festejo de San Lorenzo. 3 regalos acá, Blas Antonio. Bueno, contigo, no sé si para sacar Blas Antonio la boletita, para sacar la boletita ahí. Sí, para sacar la boletita. Primero el termo. Sí, primero el termo, Blas Antonio. Boleta de color amarillo, atención acá. Néstor Ledesma, 311 en los 3 últimos números. Néstor Ledesma se lleva el termo, Ahí está, otro regalo más. Ahí está, Néstor Ledesma, entonces. El segundo regalo, ¿qué va a hacer? Va a ser la jarra eléctrica, Bueno, la jarra eléctrica, entonces. La jarra eléctrica, ahí está. Otra boletita. Ahí está. Color blanco, la jarra eléctrica. Bueno, Néstor Ledesma ya se llevó ya para su termo agua caliente. Agustina Brites. Sí, 788, si no me equivoco. Ahí está, vamos a mostrar ahí. Agustina Brites, ahí está. Se lleva entonces esta linda jarra eléctrica. Ahí está el segundo sorteo. Y el tercer sorteo, la camiseta de Paraguay. Miramos qué linda camiseta de Paraguay. El tercer sorteo. Sí, vamos a mostrar ahí, Blas Antonio. Mira la camiseta de Paraguay. Sí. La número 10. Sí, de Enciso me parece. Sí, bueno, la 10. Una boletita entonces. Ahí está el festejo. Van a agradecer también ya la hinchada, el equipo de San Lorenzo por este título obtenido. El festejo. Acá la boleta color amarillo es Milciades Candia. Se lleva la remera. Ahí está. La remera. Milciades Candia, la remera entonces de Paraguay. Los 3 entonces que hemos sorteado acá en el escenario también. Sí, ahí está. Mientras se va preparando, mientras vamos mostrando también la imagen. Sí, ahí está. Ya con el equipo de San Lorenzo. Y qué partido hemos tenido realmente hoy, la gran final y la afición deportiva que ha venido con todo para ver esta final. La fiesta popular, licenciado Agustino Obando. Así es, con el apoyo de la Municipalidad de San Estanislao, después de la premiación vamos a tener la actuación de uno de los mejores grupos musicales banderos de nuestro medio, de todo San Pedro, Paraguay, Banda Renacer, y no se esperaba menos del torneo Bertoni. No es la primera vez que un campeón sea un digno representante de una comunidad pujante aquí de Oriental Tupací. Entonces yo creo que la afición deportiva también disfrutó de este gran encuentro, de esta gran final, en un campo de juego en perfectas condiciones, hasta el tiempo ayudó. Y para mi gusto, los segundos 45 minutos, yo me quedo con David Candia, el capitán de Bertoni. Me pareció un jugador que nunca se cansó, un jugador que es todoterreno. Por más que San Lorenzo se merece un poco más elegir entre los jugadores, pero para mi gusto, el 45 minutos finales resaltó siempre el trabajo de David Candia, del equipo de Bertoni y Juan Carlos. Entonces yo agradezco esta oportunidad, como siempre, contigo en mesa de trabajo, en la transmisión de la gran final de Bertoni, a la comisión directiva de Bertoni, de San Lorenzo también, por la confianza, por el apoyo de siempre, a los concejales municipales, el próximo intendente Carlos Verón, el concejal reelecto Carlos Sosa, y a todos los auspiciantes que también han confiado en este trabajo tuyo y de Juan Antonio. El medio de comunicación siempre es importante. El mundo estaba viendo este torneo, los de Bertoni, residentes por el mundo, así es que como si fuera a estar en casa y bueno, a disfrutar de este momento. Felicidades a San Lorenzo, a disfrutar de este momento excepcional. Alzar la copa siempre es un gusto, una satisfacción enorme para los jugadores y para la comisión directiva y a todos los aficionados. Felicidades. Muchas gracias, licenciado Agustino Obando, por haber compartido con nosotros también. Un placer de siempre, un privilegio tenerte en JC Deportivo, en las transmisiones también, en donde estemos siempre acompañando el deporte. Muchas gracias, licenciado Agustino Obando. Yo creo que usted se va a bajar del escenario, licenciado, para ahí acompañar un poco la premiación. Y nuestra autoridad, así como vos decías, están presentes
el presidente de la Junta Municipal, el abogado Carlos Sosa, gran jugador también, licenciado Agustín Obando. Va a equipo para jugar, licenciado Agustín. ¿Por qué te reí, licenciado Agustín Obando? No, pero él siempre fue goleador, Samio. Sí. No sé si está en el torneo y está en la sub-40. ¿Cuántos años tiene el abogado Carlos Sosa? No, no llegó todavía a los 40, licenciado. No. Los dos no. Tanto Carlos Sosa como Carlos Verón son jovencitos todavía. La pinta. No voy a gritar los goles de este campeonato de la sub-40 entonces en el torneo Itán, entonces estos dos amigos. Bueno, se va preparando ya la premiación Blas Antonio, se va preparando ya la premiación. Vamos nosotros acomodando también, seguimos mostrando todas las imágenes después de la presentación, después del partido, después de la premiación, la entrega de los trofeos premios. Renacer en vivo, vamos a tener en el escenario acá de FD Music. Bueno, muchas gracias Mario, ya me está dando ya también esto. Muchas gracias Mario, acompañando también acá Mario Zárate. Para lo que va a ser, decía Blas Antonio de Renacer, que vamos a tener después en esta tarde noche de la final del campeonato Bertoni. Mientras vamos compartiendo las imágenes, el festejo, ahí lo vemos también la hinchada de Bertoni. Bueno, no todos llegan a la final de un campeonato. Así como dije, hay que felicitar a estos dos equipos que hicieron show, pudimos gritar 4 goles, empate 2-2. Y en la tanda de penales siempre se ha dicho que la suerte siempre tiene que acompañarte ahí para salir por lo menos en una final campeón, Blas Antonio. Sí, así mismo Juan Carlos, así que ya se va preparando justamente para la premiación correspondiente. Es importante una vez más hablar de los números justamente que conlleva esta gran final, este campeonato que hoy, así de esta manera como estamos viendo, ha culminado exitosamente. El campeón justamente de este campeonato del torneo Bertoni se va a llevar la suma de 5 millones de guaraníes, el trofeo y las medallas correspondientes. El vicecampeón va a llevar la suma de 3 millones de guaraníes, trofeo y medallas también. Y el tercer puesto, la suma de 1,5 millones de guaraníes, y el cuarto puesto, la suma de 1 millón de guaraníes, totalizando así en premio, Juan Carlos, la suma de 10.500.000 guaraníes. 10.500.000 guaraníes a repartir en esta final del campeonato Bertoni. Se van preparando, qué linda copa para el campeón, qué linda copa para el vicecampeón, la plata también. Blas Antonio, ahí ya va preparando también para la entrega de los trofeos premios. Seguimos transmitiendo en vivo para todo el mundo. San Lorenzo campeón, el equipo de Bertoni vicecampeón en esta gran final. Qué lindas imágenes y los amigos que nos van acompañando a través del YouTube que estamos transmitiendo en vivo desde Cruce Bertoni, Cancha Porvenir. La finalísima, agradecimiento a las firmas comerciales también que nos están acompañando con todo para la transmisión. Saludamos también ahí el agradecimiento a los paramédicos que estaban presentes también acompañando con todo, a los de la Policía Nacional, a los invitados especiales también de los 2 torneos, tanto el campeonato CRF, los directivos, el torneo interzonal, los directivos que están presentes también acompañando con todo en esta finalísima de este campeonato. Hoy se cierra, vamos a tener después también cuántas personas han participado de esta gran final. Yo creo que con el presidente después vamos a tener cuántas personas han pagado sus entradas. Mucha gente hoy, como siempre, acompañando la final del campeonato Bertoni y Blas Antonio. Sí, tal cual, Juan Carlos. Lo más importante es que vemos que mucha gente ha venido en familia justamente para disfrutar de esta gran final que ha culminado así de esta manera. Entonces, como cada año, exitosamente este torneo campeonato Bertoni. San Lorenzo se queda con el título y entonces el equipo de Bertoni justamente el que se queda con el vicecampeón. Tercer puesto el equipo de Guaraní. Y como
cuarto puesto el 13 de mayo justamente. Señoras y señores, ya la preparación para este post partido, se viene la premiación. Momento importante de este campeonato también, donde se viene la premiación a los protagonistas. Sí, exactamente, así como dije, ahí están las firmas comerciales y amigos que nos van acompañando en esta gran final del campeonato Bertoni. Muchas gracias al intendente municipal de nuestra querida ciudad, San Estanislao, a los precandidatos, a las firmas comerciales. Gracias a los grandes amigos por darnos esta oportunidad, a la comisión central del campeonato Bertoni, a sus directivos, a la familia que siempre acompaña el campeonato Bertoni, que ha llegado en masa acá para compartir esta final. Ahí ya está el intendente municipal, ya está el concejal municipal, ya está el presidente de la Junta, ya está el presidente del campeonato Bertoni por ahí también. Y las imágenes que vamos compartiendo, Blas Antonio. Las imágenes, bueno, en la tanda de penales, San Lorenzo que gana 5-4 en esta final al equipo de Bertoni. Y así como dije, los dos equipos dieron un lindo espectáculo acá en esta final. Los dos equipos buscaron el título, solamente uno puede salir campeón. Y la suerte tuvo el equipo Rayadito de Tupací, que vino con toda su hinchada para esta gran final, así como la hinchada también de Bertoni, que vino con todo para esta gran final. Así que pudimos ver una final de estos dos equipos clásicos que tiene este campeonato, Blas Antonio. Sí, justamente como habíamos mencionado, estuvimos hablando justamente en el previo del partido, que los dos equipos, especialmente esta gran final, han presentado justamente excelente plantel y nos regaló realmente lindo espectáculo. Creo que la gente vino también justamente a disfrutar y no es la decepción justamente de esta gran final. Se vio un lindo espectáculo. Ya vamos llamando a los dirigentes representantes del 13 de mayo, dirigentes representantes del equipo de Guaraní. Sí, me decías vos la plata que va a llevar el tercer y cuarto puesto, Blas Antonio. Vamos a repetir y compartir un poco mientras vamos saludando a todos los amigos que están a través de la página, a través del Facebook, a través del YouTube, en Pulse Sport, que estamos compartiendo todas las imágenes, todos los pormenores. Mira quién llegó acá. Bueno, que va a estar ya para la fiesta popular. Jorge no sé si llegó todavía, pero sí llegó ya Alberto, Rubencito. Mira, acá está llegando ya Renacer. Renacer va llegando ya para la fiesta popular que vamos a tener acá en el escenario de GP Music, todo preparado para lo que va a ser. Nos quedamos entonces para bailar. ¿Tiene permiso usted para hasta qué hora, Blas Antonio, para cantar con Renacer? Y vamos a quedar hasta el amanecer, como se dice, sí, Juan Carlos, ¿eh? Bueno, ahí está. Ya va llegando Renacer entonces. Hasta la última paregadía basta. Exactamente. Acá en este lindo predio, sí, ahí la imagen. Ya va llegando Rubencito, todo el equipo, Alberto, bueno, todo el equipo de Renacer que va llegando acá en Cruce Bertoni, lo que va a ser ya la fiesta popular después de la gran final del campeonato Bertoni. San Lorenzo, campeón, vicecampeón Bertoni. Se va preparando entonces para la premiación. ¿Y qué cantidad de gente ha venido el día de hoy acá? Después vamos a conocer un poco la recaudación también de esta gran final. Como siempre, el campeonato Bertoni, y en esta temporada 2026 que ha venido toda la familia para disfrutar del fútbol y compartir también con toda la familia, Blas Antonio. Sí, así mismo, Juan Carlos. Realmente la presencia de afición deportiva, público que ha venido a alentar a sus equipos son bastante buenos en esta gran final, así como prácticamente también cada año
este campeonato que siempre convocan a mucha gente, mucho aficionado hoy alentando a su equipo. Eso lo más importante fue también donde se vivió el primer partido, así también el segundo compromiso, la gran final. Sí, exactamente. Blas Antonio, ahí está el equipo de San Lorenzo. El equipo de San Lorenzo que sigue el festejo. Después nos quedamos todos para bailar. Ya también en esta tarde-noche, aquí en Cruce Bertoni, Cancha Porvenir. Sí, nos quedamos todos para compartir la fiesta popular. Qué linda fiesta del fútbol hemos tenido. Así como dije hace rato, 4 goles pudimos gritar en el primer tiempo. Esperaba más en la segunda etapa, pero no pasó nada. Los dos buscaron también los goles en la segunda etapa, que no apareció. Y por eso la definición en la tanda de penales, desde el punto penal. Y la familia, vamos a hacer recorrida de cámara, Kevin. Recorrida de cámara. Así como hacemos en el Velocross. Acá ya está Renacer. Ya llegó Alberto. Como siempre. No ha cambiado Alberto. ¿Sí? No ha cambiado Alberto. Sí, y Pollera ve a Manicia con Ana Mario, Alberto. Y Pollera ve con Ana. ¿Ha cambiado entonces? ¿Ha cambiado entonces? Y Pollera ve con Ana y Mario. Rubén está por ahí también, Rubencito. Bueno, llegaron todos los muchachos. Ahí la familia, mira la familia completa que está presente. Sí, la familia que ha quedado con todo. Acá ya se van preparando para la premiación. Sí, la premiación. Cuarto puesto. Bueno, vamos a mostrar el cuarto puesto entonces. Cuarto puesto. Vamos a llamar al representante del equipo del 13 de mayo. Ahí ya la doble pila. Ahí está, vamos a darle ese aplauso bien fuerte. Directivo del equipo del 13 de mayo. ¿Cuánto se lleva Blas Antonio? La suma de 1 millón de guaraníes. 13 de mayo, Yataití Corá, el equipo Aurirroco. Ahí está el saludo. Se lleva 1 millón de guaraníes. 1 millón de guaraníes. Cuarto puesto. Tercer puesto. El equipo de Guaraní. Tercer puesto. Ahí está César Colmán. Bueno, ¿cuánto lleva el tercer puesto? La suma de 1.500.000 guaraníes. 1.500.000 guaraníes. Ahí está, 1.500.000 guaraníes. Ahora aquí vamos a tener, Bernardino, la terna arbitral, el trabajo de la terna arbitral, Blas Antonio. Sí, estuvo a la altura de la gran final justamente, así que la felicitación también para ellos. La terna arbitral compuesta por Alberto Cañete, Enrique Quintana, Germán Escobar. Vamos a darle ese aplauso bien fuerte, excelente. Recibe también su medalla. Ahí está Pedro Leiva, el presidente de la Junta Municipal, el abogado Carlos Sosa, el concejal municipal de nuestra querida ciudad San Estanislao, el ingeniero Carlos Velón, el intendente municipal de nuestra querida ciudad San Estanislao, el licenciado Agustino Bando, don Eleuterio Saldívar, profe Mario, Gustavo Pavón, representante del Interzonal. Las medallas para el equipo vicecampeón. Vamos a llamar primeramente. Acá está la lista completa, ¿verdad? La lista completa. Vamos a llamar, se merece el aplauso bien fuerte. Vicecampeón con Bertoni, Javier Candia. Vamos a darle ese aplauso bien fuerte. Excelente el trabajo en el tiempo reglamentario. Javier Candia, gran deportista. No voy a decir lo que me dijo hace rato cuando llegaba acá en la cancha, pero sí lleva su medalla Javier Candia. Ahí está el saludo. Vicecampeón con el equipo de Bertoni. Ahí está Javier. Llamo rápidamente a otro vicecampeón y vamos a darle ese aplauso bien fuerte a Ramón Elli. Vamos a darle ese aplauso bien fuerte. Ramón Elli, joven jugador del equipo de Bertoni, va a recibir su medalla también en esta
Pinal como vicecampeón. Ahí lo van entregando. Ya también Pedro Leiva, el saludo correspondiente con nuestras autoridades que están presentes. Ahí está. Llamamos seguidamente otro vicecampeón con el equipo de Bertoni, a Cristian Portillo. Vamos a recibir a Cristian, jugador experimentado, vicecampeón con el equipo de Bertoni. Ahí está el saludo de los amigos, porque acá todos somos amigos en el fútbol. Ahí está. ¿Cómo era el apodo de Cristian? Si por ahí alguien sabe. No me compliquen, por favor. Cristian recibe su medalla en esta tarde aquí en Cruce Bertoni. Llamo seguidamente a otro vicecampeón, a Luis Cabral. Vamos a recibir con el aplauso también. Qué golazo hizo Luis Cabral. Luis Cabral, qué lindo gol de Luis Cabral realmente. Luis Cabral, vicecampeón con el equipo de Bertoni. Va a recibir también su medalla como vicecampeón en manos del ingeniero Carlos Verón. Ahí está. Llamo seguidamente a otro vicecampeón, a Pedro Chamorro. Vamos a recibir con el aplauso bien fuerte a Pedro Chamorro, vicecampeón con el equipo de Bertoni. Ahí está el saludo. Algo le dijeron los muchachos ahí a Pedro Chamorro, Ahí está, recibe su medalla en manos del intendente. Llamo seguidamente a otro vicecampeón, a Carlos Lescano. Ahí está Carlito Lescano. Sí, sonriente. Algo le dicen ahí. No les tiren del cabello. Sí, no les tiren del cabello a Carlito Lescano, el rulito que tiene este equipo de Bertoni. Carlos Lescano, vicecampeón con el equipo de Bertoni. Ahí está el saludo con todos los directivos que están presentes también en esta tarde aquí en Bertoni. Llamo seguidamente a Armando Yegros. Vamos a recibir con el aplauso bien fuerte. Qué buen jugador Yegros. Sí. Ahí está Yegros, el larguirucho, jugador que tiene el equipo de Bertoni. Recibe su medalla como vicecampeón. Otro jugador, llamo también a Néstor Melo. Vamos a recibir con el aplauso bien fuerte a Néstor, que viene ya acompañado con el guardaespaldas, ese Blas Antonio, ¿verdad? Sí, Néstor, ahí con la familia. Ahí está Néstor, que va a recibir su medalla también como vicecampeón en esta tarde con el equipo de Bertoni. Ahí está otro jugador que vamos a llamar, y esta vez se merece el aplauso bien fuerte, porque hace años lo veo vistiendo la casaca de Bertoni. Al capitán David Candia, que fue uno de los mejores jugadores en los 90 minutos, elegido ahí por el intendente municipal, sí, como uno de los mejores, el destacado, exactamente David Candia, que recibe también su medalla en esta tarde. Ahí está el saludo correspondiente. Vamos a recibir con el aplauso bien fuerte a un gran jugador, a Richard Leite. Ahí está Richard. Sí, ahí el saludo de los compañeros. ¿Me decía Blas? Sí, otro que se destacó también. Otro que se destacó en el equipo de Bertoni, Richard Leite. Ahí está Pedro Leiva, que hace entrega de la medalla a Richard. Ahí está el saludo correspondiente. La medalla como vicecampeón del equipo de Bertoni. Otro gran jugador también que tiene el equipo de Bertoni. Llamo a Renato Ramírez. Vamos a recibir con el aplauso a Renato Ramírez. Gran jugador que ha tenido también y va a llevar su medalla como vicecampeón con el equipo de Bertoni en esta tarde. Ahí está el presidente de la Junta Municipal que hace entrega de esta medalla. Seguidamente llamo a Cristian Duarte. Vamos a darle ese aplauso bien fuerte, vicecampeón. Ahí está Cristian Duarte.
Ahí está el saludo con los amigos, los jugadores del San Lorenzo. Algo le dicen ahí a Cristian. Sí, ahí está. Los amigos que se encuentran y recibe Cristian Duarte su medalla. Seguidamente llamo a Luis Portillo. Vamos a recibir con el aplauso bien fuerte a Luis, vicecampeón con el equipo de Bertoni en esta tarde. Ahí está, ya para recibir su medalla en manos del intendente Luis Portillo. Ahí está el saludo correspondiente. Llamo seguidamente a otro vicecampeón, a otro interminable que está en este equipo hace varios años, a Luis Roa. Vamos a darle ese aplauso bien fuerte. Siempre vistiendo la casaca de Bertoni, Luis Roa, vicecampeón. Sí, ahí está, va a recibir su medalla. Luis Roa, vicecampeón con el equipo de Bertoni. Seguidamente, ahí está el saludo correspondiente con los directivos. Llamo también a Adalberto Villar del equipo de Bertoni. Vamos a darle ese aplauso bien fuerte. Adalberto Villar, otro interminable que siempre acompaña el campeonato Bertoni. Adalberto Villar, vos sabés que fue mi compañero de fútbol en el 8 de diciembre. No sé cuántos años de fútbol ya tiene Adalberto Villar. No, pero es joven todavía. Ahí está Adalberto Villar. Sí. No, es joven todavía. Cuando yo terminaba, él empezaba en el 8 de diciembre. No confundan, él es joven todavía. Adalberto Villar, vicecampeón. Llamo seguidamente a Víctor Jiménez. Vamos a recibir con el aplauso bien fuerte. Este amigo, sí, que ha jugado no sé cuántos años el campeonato Bertoni. Creo que en mis inicios, ya allá por el 2006, ya ha jugado Víctor. Y sigue jugando este amigo. Víctor Jiménez, vicecampeón con el equipo de Bertoni. ¿O jugáis, Víctor? Sí. Víctor Jiménez. No, es joven todavía. Es joven todavía. Sí, ahí está. Ahí está. Recibe su medalla, Víctor. Y por último, llamo entre los jugadores a Florencio Jara. Vamos a recibir con el aplauso bien fuerte. No sé si se cierra ya ahí con el plantel de Bertoni. Es la lista que tengo. No sé si falta alguien más por ahí, Milciades. Presidente Gustavo, no sé si falta alguien más que no tengo en la lista de Bertoni, o ya está completito ahí la entrega de medallas para el equipo de Bertoni. Ya está. Dirigentes. ¿A quién? Si me indica ahí Bernardino, ¿quién llamamos en el equipo de Bertoni? ¿A quién llamamos en el equipo de Bertoni? Llamo a un gran dirigente, técnico, jugador, a Daniel Roa. Vamos a recibir con el aplauso bien fuerte. Jugador, dirigente, técnico, patrón Guazú, de todo un poco. ¿Sí? Daniel Roa, vicecampeón con el equipo de Bertoni. Ahí está el profe Dani Roa. Recibe también su medalla. Vamos a llamar también a otro gran dirigente técnico, al profe Roque. Vamos a ver, profe Roque Britos, vamos a darle ese aplauso bien fuerte. Ahí con el equipo de Bertoni, vicecampeón, jugador, dirigente, técnico. Bueno, Paganini se dice a eso que también. Ahí está. Y llamo a otro grande de Bertoni, a Idilio Recalde. Vamos a darle ese aplauso bien fuerte a Idilio Recalde. Está por ahí Idilio Recalde, su representante de Idilio, si está por ahí. Elvio, creo que a Elvio le he visto por ahí.
Ahí está, representante de Idilio. Vamos a darle ese aplauso bien fuerte. Va a recibir también la medalla. Ahí está el ingeniero Carlos Belón que hace entrega. Y ahí se completa. Ahí se completa entonces. Y ahora el equipo de Bertoni hace la doble fila. Oye, prepárate el equipo de Bertoni para la doble fila. Y de seguro le va a dar carrera baqueta a alguien de San Lorenzo por ahí. El famoso túnel. El famoso túnel de Bertoni. Dos grandes equipos que han llegado en la final. Sigo diciendo esto, Blas Antonio, porque son dos grandes equipos. Uno de los dos iba a llevar el título, iba a ser Bertoni, pero quedó San Lorenzo con el título. Ahí está la formación del equipo blanquiazul de Bertoni. Ya está completito. El equipo campeón. ¿Dónde está la hinchada de San Lorenzo? ¿Dónde está la hinchada de San Lorenzo? Ahí está, ahí está. Sí, ahí está. El aplauso y el grito para recibir a Rolando Larrea. Campeón, arquero campeón, que hizo de todo. Atacó el quinto penal, el portero Rolando Larrea. Va a recibir su medalla como campeón con el equipo Rayadito de Tupací. El portero Rolando Larrea. Ahí está. Seguidamente a otro campeón de Tupací, a Elvio Tacuara Valdés. Vamos a recibir con el aplauso bien fuerte. Campeón con el equipo Rayadito. Ahí está el saludo del equipo de Bertoni a Elvio Tacuara Valdés. Ahí está el saludo correspondiente. Recibe su medalla Elvio Valdés. Ahí está el saludo correspondiente con los directivos. El aplauso y el grito a otros campeones, a Nicolás Osuna. Nicolás Osuna, campeón. Estaba en la saga central, después lo he visto en la segunda etapa en la delantera. Ya Nicolás Osuna, Blas Antonio. Va a recibir su medalla de campeón en esta tarde aquí en Bertoni. Ahí está el saludo correspondiente. Llamo a otro campeón para recibir su medalla. A Mateo Benítez. Vamos a darle ese aplauso bien fuerte. Qué jugador Benítez en el equipo Rayadito. Ahí está Mateo para recibir su medalla en manos de Eleuterio Saldívar. El saludo, profe Mario, intendente, el ingeniero, el abogado. Bueno, todo el saludo entonces. Llama a otro campeón para recibir su medalla. A Gilberto Areco. Ahí está Gilberto. Va a recibir su medalla como campeón del equipo Rayadito, el San Lorenzo. Ahí está el saludo correspondiente. Mientras los muchachos de Renacer ya se van acomodando acá en el escenario. Ahí está Areco que recibe. Otro campeón que va a recibir su medalla. Leonardo Florentine. Ahí está Leonardo Florentín que va a recibir su medalla como campeón. Ahí está Leonardo. Recibe su medalla como campeón con el equipo de San Lorenzo. Vamos a llamar seguidamente a otro campeón, a Néstor Insaurralde. A Héctor Insaurralde. Vamos a darle ese aplauso bien fuerte a Héctor Insaurralde, campeón con el equipo de San Lorenzo. Recibe su medalla. Ahí está el saludo de Insaurralde con los directivos, con nuestras autoridades municipales que están presentes también en esta tarde.
Seguidamente llama a otro gran campeón en el equipo de San Lorenzo, a Brian Cárdenas. Brian Cárdenas. Ahí está el saludo de los amigos de Bertoni para Brian, que va a recibir su medalla como campeón. Y todo el saludo también de Brian. Llama a otro campeón. Y que se escuche el grito y el aplauso a Luis Santander. Ahí está Luis Santander, campeón con el equipo de San Lorenzo. Va a recibir su medalla en esta tarde acá como campeón con el equipo Rayadito del San Lorenzo. Ahí está Luis Santander. Y yo creo que ahora viene el grito y toda la hinchada que está presente de Tupacé, porque este amigo, bueno, es uno de los pulmones del equipo de San Lorenzo, Blas Antonio. ¡Llamo a Javier Areco! El que hizo el primer gol a los 2 minutos y 30 segundos. Ahí está Javier Areco. Va a recibir su medalla como campeón en el equipo de San Lorenzo. Ahí está todo el saludo. El aplauso y el grito también a otro campeón. A Adi Luis Ledesma. Ahí está Adi Luis Ledesma, que recibe también ese aplauso. Va a recibir su medalla el jugador del equipo del San Lorenzo. Ahí está todo el saludo. Llamo también para recibir, y me van a contar su apodo, me van a decir porque el Ceres Saray me leí apodo. Campeón con el San Lorenzo, Rubén Valdés. Ceres Saray me leí apodo esa. Coan se mandó a Pereo César. Sí. El popular Aguará Rubén Valdés, campeón con el San Lorenzo. Ahí está. Cariñosamente Aguará. Sí, ahí está. Ahí está Rubén. Recibe su medalla como campeón. Llamo a otro campeón en el equipo de San Lorenzo. A Fernando Bernales. Era jugador del Deportivo Santaní. Hoy viste la casaca Rayadito, que mucho le dimos a Fernando Bernal el año pasado en las formativas. Fernando Bernal, campeón con el San Lorenzo. Gran jugador. Ahí está. Ya Fernando. Llama a otro campeón. Vamos a recibir también a Cristian Martínez. Ahí está Cristian, que va a recibir su medalla como campeón con el equipo de San Lorenzo. Ahí recibe Cristian y el saludo correspondiente por nuestras autoridades municipales, los invitados especiales que están presentes. Llamo seguidamente a Carlos Aguayo, campeón con el equipo de San Lorenzo. Ahí está Carlos Aguayo, campeón con el San Lorenzo. Recibe su medalla otro gran jugador que tiene el equipo de San Lorenzo. Vamos a recibir con el aplauso también a Natalicio Colmanes. Vamos a recibir al popular Tali. ¿Va eso y eso? No, Pepe, a mí se complica con Natalicio. ¿Sí? Ahí recibe también su medalla. Ahí está. Toda la foto, toda la imagen del recuerdo. Otro campeón contra el equipo de San Lorenzo. Vamos a recibir a Javier Benítez.
Javier, campeón con el San Lorenzo. Ahí está la medalla que recibe Javier. El saludo correspondiente. Vamos a recibir con el aplauso bien fuerte a otro campeón, a Darío Villares. Yo no sabía que Darío era el arquero suplente de San Lorenzo, campeón. Darío había sido arquero suplente, campeón del San Lorenzo. Recibe su medalla. Ahí está. Darío, el saludo correspondiente. Y por último, los jugadores. A Rodi Deidamio. Vamos a recibir con el aplauso bien fuerte a Rodi. Rodi Benítez, campeón con el San Lorenzo. Ahí cerramos con los jugadores en la planilla que tengo. Ahí está ese saludo especial, campeón Rodi, con el equipo Rayadito del San Lorenzo. Acá en el campeonato Bertoni, aquí en Cruce Bertoni, cancha por venir. Vamos a llamar a los dirigentes, campeones con el equipo del San Lorenzo. Primeramente, ya no hay nada plata ahora copa y jefe primero allá, Faustino Velázquez. Faustino Velázquez, el tesorero. Va, ese te oye, Faustino. No. Se desarma, pero pensé complicada las hemos subido la hijo. Va, eso oye, Faustino, ve. Ah, bueno. No, se complicada. O sea que coge taja en un batir la plata. El tesorero del San Lorenzo, campeón. Faustino Velázquez, alias. Bueno. Llamo seguidamente al delegado o la delegada. Delegada, ¿verdad? Delegado o delegado. Leonquino Villares. Leonquino Villares. No entendés por ahí, la letra para ir por ando. Bueno. Leonquino, el delegado de San Lorenzo, campeón en esta temporada. Ahí está el saludo correspondiente. Y lo más importante que siempre anda por ahí, hasta el último. ¿Cuál ya aplaudía ya bueno Zapucaya realmente? Al utilero Cristian Villares. A él ha ido cuestión antes de último ya jugar para allá. Al utilero Cristian Villares, campeón con el equipo Rayadito. Ahí está Cristian. Utilero del San Lorenzo. Ahí está. Ya el saludo. Y ahora. Se merece el aplauso, el grito. Bueno, todo. Al director técnico Osvaldo Pascual. Vamos a recibir a Osvaldo Pascual Areco. Director técnico. Alias. Bueno. En Dubái, no, Osvaldo, las hay que hacerse y al aire en la transmisión. O sea, no, ese es mío, Osvaldo. Ah, cumpleañero, vio. Vamos a darle ese aplauso bien fuerte al cumpleañero. Costellado toca y cargo, Costellado toca y cargo, Campeón, cumpleañero el día de hoy. Llamamos a otro campeón, vicepresidente Ramón Méndez. Ahí está el vicepresidente del San Lorenzo. Recibe también su medalla en esta tarde. Sí, recibe su medalla en esta tarde. Todo el saludo ahí para Ramón. Y se merece el aplauso bien fuerte también al presidente Néstor Méndez.
Vamos, Néstor, campeón. Néstor Méndez con el San Lorenzo. Ahí está ese saludo especial. Y estas imágenes que vamos compartiendo a estas horas desde Cruce Bertoni, Cancha por Venir. Ahora se viene, Bernardino, la entrega de la plata. Blas Antonio, me decías el vicecampeón, ¿cuánto va a estar llevando? ¿Cuánto lleva el campeón? Sí. Bertoni, ¿cuánto va a llevar? San Lorenzo, ¿cuánto va a llevar Blas Antonio? Sí, el subcampeón, que es el equipo de Bertoni, va a llevar la suma de 3 millones de guaraníes. Bueno, ¿quién lleva, profesor Dani Roa? ¿Todo el equipo va a recibir esto? ¿La plata? Tesorero, ¿quién es el tesorero en Bertoni? Idilio Recalde. Idilio Yuque, tesorero. Vamos a darle ese aplauso bien fuerte. Idilio Recalde, tesorero de Bertoni. 3 millones de guaraníes. Vamos a contar. O en el sobre, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. 3 millones de guaraníes. Vamos a darle ese aplauso bien fuerte. La hinchada de Bertoni, ¿dónde está? ¿Dónde está la hinchada de Bertoni? Se merece el aplauso bien fuerte. Ahí está, la hinchada de Bertoni. Ahora la plata para el campeón. ¿Cuánto lleva Blas Antonio el campeón en esta final, Blas Antonio? La suma de 5 millones de guaraníes. ¿Quién va a recibir en el equipo de San Lorenzo? Todos. El tesorero Faustino Velázquez ahí. Faustino, alias 5 millones. Vamos a contar. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22, ya 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 de a 100, 5 millones. 5 millones de guaraníes. Vamos a darle ese aplauso bien fuerte. Completito. Faustino Velázquez, tesorero, alias. Bueno, hasta ahí. Bueno, ahí está. Ya la entrega de la plata a Blas Antonio. Ahora se viene el vicecampeón. Vicecampeón, capitán David Candia, traerle a todos los muchachos porque se merecen. Ustedes hicieron un gran show. Vamos a darle ese aplauso bien fuerte al vicecampeón que hicieron show, espectáculo en esta final del campeonato Bertoni. David Candia, todos los muchachos, todo el sacrificio, cuerpo técnico. Ahí está el equipo de Bertoni, el equipo azul y blanco. Bueno, el trofeo de vicecampeón, la foto, el recuerdo. Estas imágenes que van recorriendo el mundo porque seguimos la transmisión en vivo a través del Facebook, a través del YouTube, a través de Pulse Sport, JC Deportivo. Ahí se entrega al dirigente, así es Moque. Vamos a darle ese aplauso bien fuerte. Vicecampeón. Él es el vicepresidente del torneo. Entonces, que están acompañando con todo el equipo de Bertoni, se lleva el trofeo de vicecampeón. Y ahora llamamos al capitán del equipo, al capitán del equipo de San Lorenzo, frente ahí al cartel. Ahí está el capitán, están los jugadores, la imagen, ahí está el presidente, ahí está el ingeniero Carlos Verón, está el intendente, está el presidente de la Junta. Vamos a darle ese aplauso bien fuerte. Trofeo de campeón para San Lorenzo. Trofeo de campeón. Y ahí está el festejo. Ahí está el festejo.
Se viene la vuelta olímpica. Se viene la vuelta olímpica. Para ir cerrando nuestra transmisión. Porque ya están los muchachos de Renacer. Alberto, Rubén. No le he visto a Rubencito por ahí. Ya está Rubencito también por acá. Ahí están todo el equipo de Renacer. Para seguir, muchas gracias a nuestra autoridad que están presentes. Al intendente municipal, nuestra querida ciudad San Estanislao, licenciado Agustino Bando. Al concejal municipal, ingeniero Carlos Verón. Ahí está también el presidente de la Junta Municipal, abogado Carlos Sosa. Directivos, don Eleuterio Saldívar. Profe Mario Portillo, componentes del campeonato interzonal 8000 Bertoni. Ahí está el festejo. Pedro Leiva, componente también del campeonato CRF 2000 Bertoni. Y ahí está el festejo. Y ahora se viene la vuelta olímpica. Se viene la vuelta olímpica. Para la imagen. Kevin, vamos a seguir al equipo de San Lorenzo para la vuelta olímpica. Para ir cerrando de a poquito Blas Antonio. Ahí está el festejo con los jugadores y la hinchada de San Lorenzo. Campeón temporada 2026. El campeonato Bertoni, Blas Antonio. Sí, señor. Salud, campeón, al equipo de San Lorenzo. Ahí está el festejo de toda la hinchada. Sí, vamos a ir agradeciendo a nuestros camarógrafos, a Kevin, a Gonzalo, a nuestro director Edison, que está ahí en la parte técnica, mostrando todas las mejores imágenes. Vamos cerrando. Yo quiero agradecer a la Comisión Central del Campeonato Bertoni. Muchas gracias a Gustavo. Pavo, muchas gracias a vos, a la comisión directiva. Muchas gracias a las firmas comerciales. Blas Antonio, a vos también. Al intendente que estuvo también comentando acá arriba. Muchas gracias acá a Mario, a Javier, acá en el escenario de EPD Music. Ya está preparado ya Renacer en minutos más para seguir esta fiesta de fútbol, Blas Antonio. Nos vamos despidiendo, Blas Antonio. Sí, de mi parte muchas gracias. Nos quedamos entonces para bailar con Renacer. Bueno, nos quedamos para bailar con Renacer. Salud, campeón, el equipo de San Lorenzo de Tupací, vicecampeón, el equipo de Bertoni. Nos vamos despidiendo. Muchas gracias a toda la afición deportiva que estuvo observando desde el inicio de la transmisión hasta estas horas de la tarde. Ahí está. Salud, campeón, al equipo del San Lorenzo. Y en minutos más, Renacer en vivo acá en el escenario de EPD Music.